Bueno, pues ahora sí vamos a dar comienzo a nuestras actividades de sábado. Parece que ya en línea nos están viendo bien. Muy buenos días, me presento, yo soy la doctora Stephanie Piña Escudero, soy médico internista y geriatra y el día de hoy vamos a empezar con este módulo de mujer. Antes que otra cosa, quisiera darles las gracias a todos por haber atendido la invitación del día de ayer de la doctora Patricia Navarrete y madrugar para estar acompañándonos aquí el día de hoy. Y hay una persona muy cercana a mí que me ha dicho que es muy importante defender todos los días nuestras libertades y nuestros derechos. Y creo que a pesar de que a través de los años las mujeres hemos ganado mucho espacio y hemos ganado muchos ámbitos, nuestras libertades todos los días se ven amenazadas y hay que seguir luchando por ellas. Y la verdad es que crear este espacio y tener este espacio y seguirlo conservando entre todas y para todas es fundamental, a pesar de que es sábado a las 7 de la mañana y por eso agradezco mucho más el esfuerzo, porque podemos estar todas juntas defendiendo las cosas que nos interesan a pesar de las complicaciones que pueda haber alrededor, técnicas, logísticas, de sueño y muchas veces como de falta de interés o de que otras personas no pueden ver. Entonces, de verdad se los agradezco mucho. Y hoy es como un módulo muy especial el de la mañana, porque rara vez tenemos el privilegio de conocer un poquito más allá de lo que las personas vienen a presentarnos con sus temas científicos. El día de hoy tenemos a dos grandes doctoras que nos van a hablar un poco de su experiencia en lo que ha sido la mentoría de mujeres, la mentoría de grupo a través de su carrera, y también nos van a hablar desde sus perspectivas personales y de sus logros personales como mujeres. Quiero dejar la presentación científica y de los logros científicos para la segunda parte y quiero que esta primera parte ellas se presenten como mentoras y como personas. La dinámica con la que vamos a empezar es que la doctora Jennifer Yokoyama nos va a dar una presentación acerca de mentorship. Después la doctora Caroline Warley-Solzberg nos va a hablar un poco de su experiencia desde los puntos de ser mentora y además ser una persona que recibe mentoría. Y después vamos a tener un foro de discusión abierto. Tenemos bastante tiempo para discutir, entonces anímense, pregunten y compartan la conversación entre todos. Les agradezco de manera particular, creo que a los hombres que se levantaron para ser aliados el día de hoy con este grupo de mujeres. Y vamos a dar comienzo, entonces voy a invitar a la doctora Jennifer Yokoyama al estrado. Up there, so. Oh, I cannot see. Okay. Yeah. Okay. Oh. Oh. Buenos dias. Thank you so much to the organizer. Oh, sorry. This is traditional. Yeah, thanks. I want to thank the organizers so much for inviting Caroline and I to be here this morning. And sorry, I'm getting organized still here. I hope this will be a very interactive conversation. I will present some slides first, but there's going to be plenty of time for discussion, and I hope everyone will be able to participate. How do I? Computer. Do you know how to start the slides? Estamos teniendo problemas técnicos de la madrugada. Listo. Nos pasa la que sigue, por favor. No control. Okay. Maybe just say next. Okay.
Okay, actually, before I get started, we'll just leave it here for now. So, I'm Jennifer. I am trained as a geneticist. So I have a research PhD from UCSF. Oh, let's go back, please. No. Okay, thank you. So I'm just going to tell you just a little bit about myself first before we get started on the slides. So I trained at UCSF in California, where I was born and raised, and I was in the Pharmaceutical Sciences and Pharmacogenomics graduate program, which Caroline and Stephanie are now both members of. I ended up doing postdoctoral training at UCSF, but transitioning from my work looking at dogs as a genetic model for studying anxiety disorders to studying people at the Memory and Aging Center at UCSF, and learned a lot of neuroimaging and a lot about how to characterize neurodegenerative disease, and then ultimately how to combine genetic information with neuroimaging and clinical and behavioral information to learn more about neurodegenerative diseases. So Stephanie wanted me to tell you a little about some of the things that I've accomplished in my career as a means of setting the ground or the stage for what I'm going to talk about today. So I really don't like to talk about what I've achieved because I feel like I still haven't achieved enough. But I can say that I am the first holder of an endowed chair from the Mary Oakley Foundation for Neurodegeneration, which basically helps secure my position as an associate professor at UCSF. I have numerous federally funded grants from the NIH, including international programs that help cultivate research in Latin America, in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia. I lead numerous cores as part of our center, including biomarker cores and genetics cores as part of our Alzheimer's Disease Research Center and our program project grant on frontotemporal dementia. And I've won mentorship awards. And I still feel every day like I need to prove that I belong where I am. And it was interesting. So last night we were at dinner and Caroline asked me, what is the accomplishment you're most proud of all of the things you've done so far in your academic work? And I had never thought of that question before. And so I very honestly answered, well, I'm really proud that I am still here. I'm really proud of myself for staying as an academic research professor in this discipline because I am one of few PhDs in a medical school. And so in addition to being a woman, in addition to being a person of color, I also feel like I am a minority because of my degree and my training. And it's really hard for me many days to feel like I belong and to feel like I'm contributing to the work of the field. And so, I think for me, what grounds me or my why is the fact that by having my position, I can provide new opportunities to other people like Caroline and people like Stephanie and people like all of the wonderful members of our research lab, as well as the people that I mentor and train from afar. So that's all to say that the reason I still have my job is in part because of all of you here today. It's for hoping that something I can say or do will ultimately help one of you be successful. So with that introduction, I wanted to do, we don't have to physically raise our hands, but if you would like to, you may. So raise your hand if you as a woman, or if you are a man, if you have a woman friend or partner, if you've ever been or heard of being the only woman in a meeting or an exam room, for example. I know, I have that. Okay, raise your hand if your expertise has ever been doubted or you've seen a woman's expertise be doubted simply because they are a woman. Yeah.
Who here has missed potential career opportunities because of caregiving obligations or obligations related to other aspects of life not related to your work? Yeah, I see 2 hands, yeah. Yes. Who here has ever had their commitment to their career been doubted because of either caregiving obligations or because of interests or desires to start a family or to spend time with their family or friends? Yeah. Raise your hand if you've cried at work. And double if you've cried on Zoom during work. Yeah. I know. I think I've done that far too many times, actually. So this is the picture of my hand. You are not alone. This is what I want you to know. You are not alone. So I'm going to show you just a little bit of data from a research study from 2019 that really highlights what I think many of us know intrinsically, that men and women differ in their perception of gender bias in research institutions. And here we're really going to be focusing on gender as the cultural construct of, of being either identifying as a traditional man or traditional woman. So in this study, investigators from Spain surveyed almost 1,300 individuals, and you'll notice 64% of the respondents were women. But in any case, they were asked many different questions and asked to say how much they either agreed or disagreed or really felt pretty neutral about a given statement. And this one I'm highlighting here shows that, for the statement, what men and women are treated equally in my department, 87% of men agreed. And yet 25% of women disagreed. And so here we're already seeing this 13% versus 25% of men versus women not agreeing that there is equity in departments. Similarly, there were questions regarding how women are perceived as leaders, whether they're perceived as good leaders by men and by women. And so I'm showing here first the stripes for the responses from men. And men thought women overall were perceived as pretty good leaders by both men and women, relatively equally. However, women thought that women's leadership abilities were much less recognized by men as compared to women. Again, showing this very distinct contrast in women's perceptions versus men's perceptions of how other men and women perceive women. The one last piece of data I'll show is that this question for receipt of mentorship, so people were asked how they felt the allocation of different resources that are helpful for career development, how if they were easier for women, easier for men, or totally the same for men and women, which is yellow. And overall, women felt that mentorship was much more easily allocated to men, whereas men thought it was pretty equivalent. And so here we're seeing, again, this potential striking gap in not only are many women perceiving that women are deemed as less potentially capable of being leaders, are not being treated equally in departments, and yet also there is this perception or difference that it may be harder or less easy for women to receive mentoring versus men. So the question arises, how do we change a system that only some of us think is flawed? Because what it sounds like is, for a third or maybe half of the respondents, everything's pretty fine. But then there's this other group of people who don't think it's fine. And so one thing we would like to propose today is that we can help each other. And one way we can help each other is through mentorship. And I'm going to walk through how we may be thinking about mentorship, how I visualize mentorship, and how we can think about this in a way that's beyond the traditional bounds of how we may envision mentorship.
So mentorship or mentoring can have a lot of different types of definitions. Some from the internet define it as a relationship in which a more experienced or more knowledgeable person can help to guide a less experienced or less knowledgeable person, or a period of time during which a person receives guidance from somebody else. One of the definitions that has really kind of stuck with me is the definition of a mentor being the person who gives the hero of the story the supplies, knowledge, and confidence required to overcome his or her fear and face the adventure. And so you can imagine this type of role of a mentor in many movies or books, like Gandalf in Lord of the Rings, Uncle Ben in Spider-Man. Those are the two random examples I'm thinking of. But this, to me, really suggests that a mentor is a person who's a coach for the hero. The hero is you, as you prepare for your own journey. So I'm showing this crazy slide to show you the different stages of my own training and how I have been both mentored, all the squares in dark blue on top, and how I have mentored others in light blue on the bottom. So you can see in every stage of my life, and I'm not going to read all of these, but it's mainly to drive home the point that I have always had people that I've been able to go to for advice, who give me guidance, who sometimes maybe push me if I'm struggling or stuck someplace, and who can give me that sort of higher level insight on things going on and what might be useful for my career. And simultaneously, I've also been able to participate as a mentor for many other people's training and advancement as they work through their own career challenges, research projects, grants, and life. And so you can see here, you can start doing the math to figure out how old I am. How old am I? I am 42, just to give you perspective. And I still need a stool to give a talk at a conference. Okay. So in 2020, I was honored to be the first recipient of the Alzheimer's Association conference, Neuroscience Now conference's mentorship award. This was very really happy and satisfying moment for me because I do take pride in mentorship. It was unexpected. And of course, as part of this, they were like, oh, can you give a talk on what a good mentor is? And I was like, oh my gosh, I don't know. So I turned to my friends and colleagues. So here I'm showing you Jelaine Arias, one of my really good friends I've met in 2012 at a career development program, and we've basically become BFFs. And Anna Tyler, who trained with Jelaine and is now in our lab as a program manager. So both of them are trained as bioethicists. They're lawyers, and they do both quantitative research and qualitative research. And qualitative research, in case you're not familiar, is when you do different types of interviews, whether structured or unstructured, to get a sense of people's opinions and feelings about certain topics. And then you extract themes from the transcripts or recordings of those conversations and find, in a very systematic way, common themes that flow across all of the different interviewees' responses. And so I asked Anna to help me do a data-driven analysis of what my mentees felt helped make me a good mentor. And so it wasn't a formal one. We didn't do it with IRB approval or anything. So this is totally non-publishable data, and I'm just going to share it with you for personal information. But the goal was basically to find themes of what our team members found as valuable components of mentorship. And so I'm showing you here the 10 individuals who completed this, which includes Steffi. So I'm going to show you a lot of quotes. I'm not going to read all of them. I do not expect you to read all of them, although you're welcome to if you'd like. And what these quotes are basically examples of things that different people said, and we're highlighting a few of the key phrases that get at these certain themes. And I'm going to show you about, I think it's like 7 or 8 themes here relating to mentorship.
So the first theme or topic that really stood out to people was this idea of enacting precision mentorship. So kind of like precision medicine is basically the version of mentorship that really, for example, is tailored to each individual. So some of these example quotes were, for example, taking the time to investigate and probe strengths and weaknesses of everyone and listening to their goals, and then finding alignment with my own goals to help them achieve theirs. Somebody else mentioned that it was really tailoring a mentorship style to meet the specific needs of a mentee, and also, understanding where exactly the teaching and mentoring was needed for a given individual. And then one other individual also mentioned that the ability to recognize different people's learning styles and then adapt mentorship approaches to best fit those styles were a way that enabled each mentee to learn. So the second theme was to create opportunities. So this means, again, for me as a mentor, to create opportunities for others. Some quotes included, "You're not selfish in introducing me to other people and helping me to build relationships with other mentors at UCSF and elsewhere. You surround me with the resources I need to succeed. And I really appreciate that you connect me with other leaders in the field that enhance my training." I think sometimes we encounter mentors or advisors or bosses who may feel like they don't want to share you because you're a valuable asset to them. But I think personally that if I can allow you to connect with other people and they can also benefit from your expertise and knowledge and generosity, then that actually benefits everyone. And here I'm showing a picture of Iris Brose-Diaz, who is one of my mentees. She's now an assistant professor at UC San Diego. This is her postdoc PI, Rahul Desikan. If anyone's a neuroimager, you may know Rahul Desikan. He was a renowned neuroimager in neurology. He is a radiologist, and he was doing genetics research. And around the age of, when he was expecting his second son, he was diagnosed with ALS, amyotrophic lateral sclerosis. He was already a collaborator of mine, and so through his generosity, he basically very early on in his disease course ensured that Iris had the opportunity to begin working with me as well as a mentor. And through that relationship, we had a lot of great research projects, a lot of hilarious conversations. He would continue writing papers with his eyes using eye tracking software on his computer when he could no longer speak or move his body. And eventually, when he passed on, I was able to continue to mentor Iris in my lab and ultimately help her start hers. And so, his generosity was what allowed her to be able to take that kind of transitional leap into being part of our lab family. And she continues to be part of our family now. And we kind of think of her as like a Tia. She's like the young, cool Tia that like everyone goes to when they want to learn about polygenic risk scoring. We still collaborate a lot together. And I mentor her, and she mentors people on our team. And I also benefit from her friendship. So the next theme that came up was seeing the hero in each person, right? The idea, I think, is that really everyone is capable of being awesome. And it's just being awesome in your own kind of your special way, right? And some people may be a really big awesome, and some people may be a little bit more small awesome, and that's totally cool. And regardless, the idea is that I would like, as a mentor, to help you discover where you want to go, and then I want to help to get you there. One of the aspects that one of the team members highlighted was that putting trust into a mentee allows them to, ultimately have confidence in themselves, even in the context of challenges. Also that, seeing somebody's potential for growth or something extra, a little bit extra in them, allows them to have that opportunity to be successful. And finally, treating mentees as peers inspires a sense of responsibility in the mentee to fill that role. So we can expect even more from others, and they will rise to that occasion.
So this theme is appreciating individuality and taking risks. I'll just read one here. I'm going to read one big one. So when I met you, it wasn't so much that we share the exact same experience, but you understood that my history and experiences were different, and more importantly, you valued that difference and reinforced that my perspective provides valuable insight into the field of neuroscience, genetics, and neurodegenerative diseases. So another person points out that, always looking for ways to include people, no matter what their background or expertise is one way that people can feel valued and appreciated. And also creating a culture where questions are encouraged. I think, I'd like to think our lab meetings are some of the less stressful events compared to some others where, I will be the first person to be like, excuse me, I don't understand that. Can you explain it again, please? And we really want everyone to feel safe and comfortable asking a question and having their peers be able to address it, because that's the only way that we can all learn and grow together. Also, allowing people to be themselves helps everyone to feel comfortable and be able to focus wholeheartedly on the science at hand. So this is a harder one sometimes, opening lines of communication, even when the news isn't good. Sometimes, just knowing that there's a person there to have full backup and support when things don't go as planned is enough. And it's helping the navigation of that, that challenge to make sure that somebody is going to still grow from an experience. Creating an environment that is accepting of mistakes and can be the best teacher of all. Being able to talk about anything, I think, is something else that others value, from talking about career plans to research questions or informally discussing science or projects. And finally, being approachable. I really am glad that the people in the group feel comfortable approaching me when they're struggling so that we can work together to figure out how to work through it. I think this is the last one, and it's maybe the easiest and hardest. It's being human. So it's hard to believe, but people can actually be equally fun and serious without turning work into a game or games into work. I guess what I mean is that, like, when fun does not take respect away. I don't know if you've gathered so far, but I'm kind of a quirky person. And I like to run my lab that way. I like to try to be at least one version of myself. And I am continuing to grow to be more confident and comfortable being closer to my true self in my work environment, which is still a challenge for me. But what I've learned recently from one of the members of the lab is that by allowing myself to be more expressive of my individuality, it has also, in an unspoken way, given them the ability to be themselves as well. One example, like a concrete example, is that I got a tattoo in a place that you can actually see at work. So I have many, but this is the only one that you can see. And the fact that I would wear short sleeve shirts to work and have it show gave people in the lab confidence to start dressing more comfortably instead of trying to fit the role or wear the uniform of a researcher. And so that, to me, was really satisfying and gratifying to know that, basically my own experiences trying to grow as a person are also helping the people in the lab grow as well. In addition, some things that came up were the importance of empathy, being aware and supportive of the world outside of academia or professionalism, and building space for life to happen. I think we all know of bosses or colleagues who have had traumas or incidents in their lives and may or may not have allowed the space for you to experience that and to work through that. I know of stories of students who've lost grandparents or parents, and their PIs still expect them to show up to lab. They're like, okay, you can have a couple days to grieve, but I really need that data.
So I'll see you next week. And that, to me, is not okay. I think people do the best work that they can when they are allowed to have a life as well. So I talked a lot about mentors. These are the trusted people. You can tell the good, the bad, and the ugly, too. Where the mentee is the focus of the agenda. They can offer tailored advice and provide a person to basically share your career aspirations with. But there are other types of roles that kind of fall into line and complement those of mentors. Those include sponsors. Sponsors are people who talk about you when you're not there, right? So they're the people, they're like, oh, there's this amazing woman. She's a geriatrician, and she's so insightful. She has the most amazing bedside manner, and I think she would fit in your team really well. And so when you're talking to your sponsors, you tell them the good, and the good, because you want them to advocate for you. And they do. They do so passionately on your behalf. And this is the silent magic that helps your career progression, right? And so sometimes this is often the stuff we don't know that's happening. And often the only way that it happens is because you've accidentally made a good impression on someone, right? So instead of accidentally doing it, sometimes we can do it on purpose too. But the reality is we can all be sponsors for each other. And that is the beauty of thinking about this kind of camaraderie of supporting one another. And finally, there are advisors. These are the people you go to for discreet advice. They are often, but not always, people that are outside of your institution or workplace, so that you can have that kind of privacy or intimacy to get really honest feedback on something that might be troubling you. So another role is an ally. I'm going to spend the last couple slides talking about this, and then we'll open it up to hear from Caroline and then ask questions. So what is allyship? Allyship is a proactive, ongoing, and incredibly difficult practice of unlearning and re-evaluating, in which a person of privilege works in solidarity and partnership with a marginalized group of people to help take down the systems that challenge that group's basic rights, equal access, and ability to thrive in our society. So all the men in the audience today, you are allies, and I thank you for being an ally of women here in this conference. So to be a true ally, you lift each other up, or lift others up by advocating for them. You share growth opportunities with other people. If somebody is venting, this is not a personal attack. If a woman is telling you about how, this man was... all the men talked over me at this meeting, and I can't believe they kept dismissing my comments. That's not an attack on men for you as a man. That's an attack on those men that were in that room, not giving that woman a space to speak. By recognizing this systematic inequalities and realizing the impact of microaggressions. Microaggressions are these subtle things that people say, like, how many people have had their coworkers, specifically men, comment about your appearance, about the clothes you're wearing. Oh, you're wearing some sparkly stuff on your eyes today. Oh, you're actually in a dress. Oh, is there something fancy happening today? You look put together. Those are microaggressions. Actually, it would be nice to hear men compliment other men about how nice their hair looks some days, but, that doesn't happen that much. All right, so allies also believe underrepresented people's experiences, and most importantly, they listen, support, self-reflect, and change. So with that, I would like to say muchas gracias, and thank you especially to my colleagues and friends, Caroline and Stephanie. They are both mentees of ours, but I also learn so much from them every day. This is my family. We can talk about this. I didn't talk about it in my slides, but
I'm like, okay, I can use the laser pointer. This is Dan. He's my husband. He is also a PhD researcher, and he is a senior scientist in the lab that I am the PI of. So he's my partner in life, and he's my partner in science. And I know of many couples who talk about how working with their spouse is not something that works for them. But for Dan and I, it actually works great. And it's because now that when we commute to work together, we actually have time to talk to each other. Usually we don't. We were so busy raising our son, Henry. Here, he's already bigger. He's like this tall now on me. He's 10 years old now. This is him. He's a goalkeeper. You might recognize his kit. And, you know, we realized that we have a lot in common and that we can actually enjoy talking about science together. And the reality is that once we're at work, we go in totally opposite directions and do our own things, interact with other people, and then basically on the commute back home, we catch up and talk about it again until we get home, and then we do our own things again. So I really value the fact that I can have a partner that is not threatened by my role and is proud and supportive of me as a woman and researcher. So I hope also that I can set that precedent for our son, and he's seeing that every day when his dad is like, he'll tell people, he's like, yeah, my dad works in my mom's lab. All right, so with that, thank you. So I'm not going to do a full talk like Jen did, but Jen is my PI. I am a fifth-year PhD candidate at UCSF, and I wanted to be here today, especially for the question and answer part, but also to highlight that you can be a mentor at any stage of your career. I recently won the mentorship award at UCSF as well for the Student Mentoring Award. And I kind of want to start off just in light of what Jen was talking about being human and how before being a doctor, before being a scientist, we're all human. And I want to kind of describe some of my journey of grad school. So when I started grad school, it didn't take very long for me to want to drop out. It was like a couple months in, I was like, I can't do this. I'm so depressed. I was crying pretty much all day, every day. I would have a backpack filled with tissues. And I think one of the reasons I felt that way is because I constantly felt like I was swimming upstream. I was trying to fit this image of what I thought a scientist was supposed to look like. I was trying to be perfect, but not the perfect version of myself where I was constantly trying to grow, but the perfect image that I thought I was supposed to have. And I ended up pretty much completely falling apart. And what ended up, the first thing that ended up sort of changing things for me was one day one of my friends who's in my cohort, she came up to me and she had made me a little notebook. She used a bunch of scrapbook paper and she made me a notebook that had little pictures on it of us and pictures that she drew, and she said, I want you to have this notebook so that you can write down what you're going through, because when I've been going through a lot, the notebooks really helped me as well. And writing in that notebook every day and reflecting on who I am and not who I'm not was really helpful in my path. And then eventually, I actually switched from my first lab into Jen's lab, and things started to get a lot better for me. And the reason why it got better was because I told Jen, this is what I actually care about. I forgot about all of the things that you're supposed to care about. I imagined a grad student or a scientist as someone who reads a ton of papers, publishes a ton of papers, and just
does fancy stuff with their head down. And when I started grad school, I was like, I started grad school because I wanted to become a better version of myself, and because I wanted to help people. And I felt like there was no place to help people in grad school, where if you're helping people or if you're there for someone, you're wasting your time. You're spending time doing something you're not supposed to do. And then when I joined Jen's lab, she was like, sure, you want to teach a human genetics course, even though you've never even taken human genetics? I'll sign you up to be a course instructor, and you'll teach genetic counselors at UCSF. And I spent an entire semester teaching genetic counselors. I TA'd a bunch of classes. I started working with a bunch of collaborators. And Jen really empowered me to realize that I can be my version of a scientist, and not only is that good enough, it's perfect. Like, your version of success and what you can offer can be tailored to you, and it doesn't make it less than that idea that's in your head. So I just kind of wanted to give a little bit of a intro to who I am, where I am in my career, and how much mentorship, both from people and to people, has made a huge impact to me. Bueno, ahora saben por qué. Para mí es un honor compartir a estas dos personas con ustedes. Y mi deseo para todos es que la siguiente generación que veamos aquí en este auditorio sea una generación que no tenga que levantar la mano para ninguna de las preguntas que Jen hizo al principio. En este sentido, pues vamos a dar paso a las preguntas, pero quería dar un par de detalles antes. Vamos a tener la participación presencial. Si están en línea, la doctora Patti Navarrete, que muy amablemente está aquí en el panel, nos va a hacer favor de leer las preguntas. Y estas preguntas y esta sesión no va a quedar grabada para que puedan participar con mayor libertad. Nadie los va a ver dentro de 5 años opinando, pensando o expresándose. Entonces, vamos a dar inicio. No sé si Patti quiera dar alguna palabra para abrir la discusión. Y si tienen alguna pregunta, levanten la mano y les pasamos el micrófono. No, solo que los estoy viendo, 20 personas que están conectadas. Compartan con nosotros, pregunten. Bien, yo soy la doctora Flor Ávila. Creo que soy la más vieja de todo el grupo en este salón en este momento. Y sí les quiero platicar que la historia de la geriatría en este país está llena de mujeres trabajando duro todo el tiempo, ¿sí? Yo soy de la primera generación que se formó en este país como geriatra. Soy la primera mujer geriatra que se formó en este país en un sistema formal reconocido, ¿sí? Lo cual implicó un reto gigantesco, porque fue empezar de cero, a partir de otra mujer que fue mi maestra, ¿sí? La doctora Rosalía Rodríguez, en una institución de salud pública en donde se siguen atendiendo todos los trabajadores que trabajan para el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y es la población más vieja de este país. Entonces, pues fue como la oportunidad de la vida, ¿sí? Sin embargo, con el paso del tiempo, entendí muchas cosas. Si te toca ser pionera, tienes una gran responsabilidad, enorme responsabilidad, ¿sí? Quiero decirles que estoy acompañada también siempre de hombres absolutamente valiosos, y eso hay que decirlo, ¿sí? Esto hay que decirlo. Y uno de ellos fue el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Cuando yo era residente, lo conocí. Él regresaba de su entrenamiento, ¿sí? Y abrir las brechas fue un camino duro. Establecer comunicación con las universidades, darles el interés por la geriatría como parte del entrenamiento de un médico en el equipo de salud,
lo encontramos en el nicho de la salud pública inicialmente y después ya como una materia clínica formal en la universidad. Y después empezó el reto de comenzar un Instituto Nacional de Salud dedicado solo a esto. Gracias al doctor Gutiérrez Robledo, yo fui la primera directora de enseñanza de este Instituto Nacional. He formado a muchos especialistas en la medicina interna y en la geriatría. Yo soy internista geriatra. Sin embargo, en el trayecto se tuvieron que tomar decisiones verdaderamente fuertes e importantes para el desarrollo de la especialidad, ¿sí? Lo cual implicó un reto todavía mayor. O sea, la verdadera batalla empezó cuando ya había un Instituto Nacional. Ya se hacía investigación en este instituto. En este instituto el doctor Gutiérrez formó el servicio de geriatría. Ya había gente trabajando en el campo desde hacía un buen rato, pero casi produjimos un cisma en la especialidad. Éramos muy pocos especialistas para una población creciente, envejeciendo rápidamente. Entonces se tomó como atribución en el Instituto Nacional de Geriatría cambiar el programa de formación de especialistas, ¿sí? Y eso se logró en base a trabajo puro y duro y un gran proceso de gestión que duró muchísimos años, ¿sí? Y que ahora toda la gente, antes tenías que ser un internista para ser un geriatra, ahora no, ahora puedes ser un geriatra en 4 años en lugar de 6 años. Y se ha duplicado, triplicado el número de geriatras en este país. Y yo he regresado a la medicina interna. Sí, nunca dejé finalmente la medicina interna porque estaba segura que había que formar al profesorado, ¿sí? A los que iban a enseñar la geriatría con el tiempo. Y entendí también, y yo espero que la gente que he formado haya entendido, que nosotros no estamos para enseñar medicina, sino estamos para enseñar a hacer a las personas ser médicos, lo cual es absolutamente distinto, ¿sí? Y que, si ustedes me permiten, seguiré a su lado todo el tiempo que ustedes quieran y me dejen. Siempre estaré ahí, ¿sí? He formado a mucha gente en cómo decirles que no se rindan, que sus valores son los más importantes, que así van a generar provecho a su núcleo inmediato, a su comunidad y a su país, ¿sí? Yo también soy una esposa de un tipo brillante, ¿sí? Que me ayudó siempre. Tengo 2 hijos absolutamente fabulosos. Uno es médico intensivista en este hospital y tengo una hija que es investigadora y que se dedica a la genética de abejas, ¿sí? Entonces, tengo una vida completa y redonda. Y solo les quiero dar un último mensaje. El éxito tiene un precio, no viene gratis. No viene gratis. Entonces, eso viene con una gran responsabilidad. Esa responsabilidad, ahora la pongo en ustedes, Stephanie, Patti. Sí, hay que formar los relevos generacionales, pasar las estafetas y decir, ahora la responsabilidad es tuya, encuentra nuevas formas, busca nuevas herramientas, tiende nuevos caminos, ¿sí? Y forma tu propia historia. ¿Y qué lugar en esa historia de este desarrollo de la especialidad quiere cada quien jugar? Y otra vez, siempre estoy ahí. Gracias. Tenemos una pregunta en línea. Dice María Teresa Flores, ¿cómo podemos lograr hacer un equilibrio entre las tareas como madres, hijas y esposas y excelentes geriatras y abrir brecha en el campo de cada una? ¿Cómo rompemos paradigmas? First, I want to say thank you for your words.
sorry, I just have to turn the volume down because it's distracting. So I love the idea of training the next generation of teachers, right? And striking the balance in your life. Sometimes, I think somewhat similar to Caroline, we have this sense of like one or the other. And I think I've slowly come to realize that it's everything, right? It's a big gray zone. And you can see even in the way that our lab is composed, that my family is part of my lab. I also treat my lab like an extended family. And some people say, there are downsides to that, and there may be. But to me, that feels natural. And so that's how I decided to run my lab. In terms of when I became a mom, I found that I could no longer just stay at work for 16 hours with my head down, reading papers and writing papers. I had to be really efficient, and it actually helped me be more successful because I had to do things in a really constrained period of time, and then I had to finish so I could go to daycare to pick up my son before I got fined, a fee for picking him up late. And so it created also an opportunity for me to say, you know what? I'm not going to work on weekends anymore unless I have to. And I stopped. And I still have to sometimes when grants are due, but I try to protect that time for my family because I know I'm not around most of the week on many days, and so if I'm not going to be there at the soccer game or taking my son to get a haircut or whatever, like, when else will I see him? I'm missing all these things, right? Because I think many working moms, like, we miss the first word, we miss their first steps, we miss all these things because we're in lab or we're in the office or in the hospital. But that's okay. It doesn't mean we're missing their life. He's still walking, so I could still see him walking. I just didn't see the first time. So, I think for that, in terms of motherhood, that's how I've worked through it. I think there are other aspects of caregiving for parents, especially aging parents. In different aspects of my life, I've not yet had to be a caregiver for my parents, but my dad did have terminal cancer when I was a postdoc, and so I, again, changed the way that my schedule was, that I could make sure I had time to spend with him on the weekends at their house. And my mom, I know, made incredible sacrifices for her own career to take care of him. And then she used my son as an excuse to retire so that she could stop working and take on helping me by taking care of him. And doesn't mean she takes care of him all the time, no. But she helps sometimes. She still has her life too. And, I think everyone is better for it. And we are so grateful that we have that privilege to have her around to help us. I just wanted to touch a little bit more on that. I think for me, a big part about prioritizing myself as a person has been surrounding myself by people who, I guess, give me permission to be human. And so having Jen as a PI has allowed me to empower myself to give myself permission to be human. And also, if I need that permission, sometimes I'll literally reach out to Jen or Steffi or anyone who I look up to, anyone who's in my lab family or friends or family, and just be like, hey, I am really struggling. I've been working a ridiculous amount. I feel burnt out. I don't know what to do. And I need the people around me to be like, just stop. Take care of yourself. Think about what's important in your life. And sometimes that's what we all, when it comes to mentorship and being there for one another, sometimes that's just giving each other permission to be human and take care of ourselves. Hay
hay una pregunta que parece un poco un seguimiento de la previa, de una persona que no puede entrar al chat por alguna razón, y nos dice, ¿cómo combinan ser doctoras y ser mamás? ¿Cómo manejar la culpa cuando se elige estar con los hijos y cuando se elige estar con los pacientes? Una mamá. I have an easy answer to this. I can't actually see patients, but I completely understand, and I'm going to, I'll modify the question slightly to address it in a way that it makes sense in the context of my life, where I feel sometimes tremendous guilt about missing things in my son's or my family's lives, and for other work obligations. Like travel, no offense, I'm happy to be here, he's okay now. But, things, especially when he was younger though, the first time I think a lot of moms go on work trips, it's usually when their kids are really little, and so they don't understand, like, mom's leaving, she's gonna be gone forever, like, time, is really slow, and so they're like, and you're like, and then you come back, and then, everyone realizes, oh, you come back. And mom, when she's on her trip, mom realizes it's kind of fun to be by herself. So, yeah, there is guilt. And I struggle with it constantly. I do not have a solution. And what I try to remind myself is I can only do my best. So, I think there's, again, checks and balances, right? So sometimes I feel like, well, you know what? I'm going to be home late because I have to go to this work dinner. So I'm telling you what, I'm going to stop my meetings early later in the week so that we can spend time together after you're done with school. And then I'll help you with your homework, or I'll take you to a soccer practice or whatever. And those are the ways that I can kind of like modify. I think the reality though is there will never be enough of us one person for everyone. So we have to choose how we use our energy, and I try my best to give my energy to the people I think deserve it the most, but that's not always possible. Sometimes there are other people who need it, and you're like, I don't know if you deserve it, but I get, like, I have to do it because it's my job, and you're my boss, and so you do it anyway. And that's just something, you kind of have to find ways to come to peace with. Unfortunately, that's the best I can say. Yeah. Yo quisiera agregar un poquito a la respuesta de Jen desde la perspectiva de hija y a lo mejor una labor un poco para los hombres que nos observan. Mi mamá siempre fue una mujer que trabajó muchísimo, ella fue el sostén de la casa, que era un modelo un poco diferente al tradicional. Pero mi papá siempre me enseñó a estar súper orgullosa de ella mientras trabajaba, mientras viajaba, mientras hacía todas las cosas que ella tenía que hacer. Y la verdad es que yo crecí admirándola muchísimo. Yo me sentía muy orgullosa de que mi mamá estuviera trabajando, de que mi mamá estuviera viajando, de que mi mamá estuviera viendo y haciendo el mundo. Y no puedo decir que tengo ningún resentimiento, ni el más mínimo, de que mi mamá no haya estado en mi presentación de la escuela o en el festival del no sé qué, porque yo sabía que lo que ella estaba haciendo era importante y grande y en cierta forma era nacido de un amor hacia mí y de un amor hacia su familia. Entonces yo creo que esa cosa que hizo mi papá con nosotros, y él mismo lo hacía, o sea, él sentía también esa admiración y ese respeto por ella, pero yo creo que eso ayuda mucho también a que como mujeres podamos entender el trabajar y el ser mamás de otra manera diferente, no nada más como de, ay, somos todo para esto, somos todo para aquello. Creo que se pueden ser las dos y creo que como hija yo siempre me sentí muy orgullosa de tener una mamá trabajadora y que hacía todo por estar como en esta combinación de familia y trabajo. Y creo que tenemos una pregunta ahí atrás. Acá primero, perdón. For this information. Tengo una duda. ¿Esta parte de los mentores se ha implementado o se puede implementar en las universidades de medicina? No solo en el campo de trabajo, se podrá también implementar
en la parte de las universidades, sobre todo las universidades de medicina? Gracias. Sí. Yeah, so I'll tell you a tiny bit about some of one of my other roles is as a faculty member and the lead of mentorship for our Global Brain Health Institute, which is, you may have heard of. We have Atlantic Fellows for Equity in Brain Health, which includes Stephanie. And we, as an example also, the people that come as fellows are geriatricians, they're neuroscientists, they're artists, they're actors, they're writers, and musicians. Did I say musicians already? I think artists, yeah. They're everyone. And so, you know, our faculty is like neurologists, neuroscientists, but we have many people who are, have a passion for mentoring or want to develop as mentors. And so all of our fellows are assigned a mentor when they come in, and we think of them as being, for us, because we have a lot of programmatic work, they are the anchor into the program. So it's not necessarily that they are an expert in the field that the fellow comes from, but they help the fellow navigate the system. So they help the fellow navigate, like, oh, you're interested in palliative care? I know a person who does palliative care. Let me connect you with them. Oh, you're interested in learning more about Alzheimer's disease diagnosis? I'll put you in touch with our clinic and you can observe visits with the patients. So I think a similar type of framework could be implemented in another type of setting, like a medical one. I think there are also lots of peer mentorship programs. For example, in graduate programs, usually we have a senior student paired with a more junior student, and it serves again as like a buddy or mentor. It's in a more close range. So I think those are two examples of programs that could be implemented. And if you have interest in developing one or a group of people interested, I'm happy to help think about what that might look like. And I mean, obviously you'll have to do it, but I'm certainly happy to help consult. Creo que había uno, si yo no mal recuerdo, por lo menos para los estudiantes de la Universidad Nacional, no sé si todavía eso funciona, donde estos estudiantes les asignaban un residente y tenían era su mentor en ese sentido, ¿no? Venían y trabajaban con él, estudiaban, hacían rotaciones, etcétera. Creo que a ustedes les tocó. Y creo que tiene cosas positivas, ¿no? Sobre todo porque son personas que quieren ayudar y que quieren trabajar contigo para que conozcas lo que a ti te gusta, ¿no? Para que cumplas tus intereses. Buenos días. Gracias, Patricia, por invitarme. Yo vengo de Panamá y de hecho soy la primera geriatra formada en Panamá. Ya ahorita hay una gran cantidad de gente que viene en formación, pero tuve mentores, varones y mujeres, y entre esos pues Cecilia, que ustedes la conocieron, Cecilia Donderis. Pero mi pregunta es, todas las personas que están alrededor de nosotros, ya sean estudiantes, colaboradores, equipo de trabajo, ¿podríamos nosotros ser sus mentores? Porque algo que he aprendido con el tiempo es que una parte importante para ser mentor es ser un ejemplo. O sea, ser un ejemplo de, inclusive, cómo hablas, cómo te comportas, cómo sigues las reglas. A veces eso queda como muy estricto, muy cuadrado, pero también el hecho de ver la otra parte del colaborador o del compañero o del estudiante o del residente, que es la parte humana,
Y no todos los días uno está para estar presente en la actividad rutinaria. ¿Por qué? Porque tienes problemas en casa, porque te llegó el periodo y estás con cólicos, porque el niño está con fiebre, porque tuviste un problema con tu pareja, porque te dejó tu pareja, porque no te alcanza el dinero. O sea, son cosas que en la vida rutinaria a todos nos pasa, pero dentro de instituciones eso impresiona que no importa. Todos tenemos que funcionar. Tenemos que ver la misma cantidad de pacientes, tenemos que producir la misma cantidad de trabajo y si produces más, mejor. Si produces menos, eres peor. Entonces, la manera de medir a los estudiantes, a los residentes, a los mismos colaboradores, son medidas muy cuadradas, que quizás esta parte humana a veces se pierde por el hecho de que estamos como en una producción en línea, ¿no? Y no se ve esa calidad humana. Sin embargo, algo que yo he visto es que la persona que tiene esa capacidad de mentoría, inclusive en la relación con sus pacientes, es distinta. Es distinta. Y el paciente o el cliente se ve identificado con que uno es distinto cuando uno tiene esas habilidades de mentor, porque no todos tienen las habilidades para ser un mentor. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos ser todos mentores? Y si lo podemos ser, ¿están todas las personas alrededor en la capacidad de poder recibir esa mentoría? Okay. I think I can begin answering, and others can chime in. I think, again, the answer is C. I think, yes, ultimately there is a capability of everyone being a mentor. And I think it is, in terms of whether you're an effective mentor or not, I think that's different. But everyone can be a mentor. I do not necessarily think it needs to be something where it's always, hierarchical, right? I think peer-to-peer mentorship is important. I think I, as a mentor, I learn just as much from the people that I mentor as I hope that I can help them with. And sometimes I learn more, so I almost feel selfish. I think the benefit of having a community where everyone is able to support each other is it provides the opportunity for when those times are that you have your fever or you have you're unable to come to work because you have some other personal things happening. It gives the ability for you to either delegate your work if you're able to, which I know is not always possible, but it is something that I really appreciate. I don't like doing it always, but I've learned to get better at it because it helps me ultimately be able to do the work that I do better and to save my energy for when I need it for helping people in other times. So delegating and also providing the support for when I can't be there for someone, but I can tell them, you know what, why don't you talk to this other person? Because I think that they can provide really valuable insight or help and support for your problem or your challenge. And that is one benefit of that, not just doing it alone, but doing it as a community. Y quizá agregando un poco a lo que dijo Jen y un poco a lo que decía la doctora Ávila antes, muchas veces es cierto, o sea, ser mentor sí es una gran responsabilidad y abrir caminos y abrir cosas que no estaban ahí antes es difícil y es una gran responsabilidad. Y algo que, por ejemplo, siento que a mí me ha ayudado mucho de la gente que a lo largo de mi carrera han sido mis mentores, es que también lo comparten conmigo. Y entonces yo puedo entender y yo puedo identificar en el momento en el que ellos están, como en sus
vidas y en sus profesiones y por lo que están pasando y lo que están viviendo. Y también eso me ayuda a identificar, ok, ahora puede ser que a mí me toque dar un poco ahora, ¿no? Como esta parte de la que hablaban Jenny y Caroline, de ok, ahora me toca como regresar tantito, o puede ser que yo esté en la necesidad de, no, es que necesito apoyo, ya sé que este no es el momento de pedirle apoyo a ellos, pero el crear una comunidad en donde no es unilateral, en donde no es nada más una persona de, usted es la persona a la que yo voy a acudir si tengo el 100%, pues, o sea, no es como una relación a lo mejor de mi mamá con los hijos, ¿no? En lo que mi mamá me tiene que resolver todo, sino que el poder tener varias personas en las que uno se puede apoyar y con quienes podemos empezar a establecer esta comunidad empieza a ser importante, porque si yo sé que mi persona principal tal vez no está pasando por el mejor momento, o sea, como de, ay, perdóname, pero tengo que ir a recoger al niño, hoy me siento mal, me duele la cabeza, yo sí tengo que entregar algo, tengo que ver a un paciente, tengo que revisar esto, también puedo tener a mi siguiente persona a la quien acudir y esta persona sabe que tiene que estar como hoy y tener como esa flexibilidad. A veces siento que no tenemos o que no somos lo suficientemente flexibles en este rol de mentor-mentee, y el que podamos tener un poquito de flexibilidad, decir ahora yo aprieto, ahora yo aflojo, y todo hace que la máquina se mueva o se vaya moviendo hacia adelante. And I've been an incredible benefit of having women in my life. I call them the strong women in my life who have helped me along the way. What I'd like to ask is, now that I'm in a position to be an ally, a new term for me, I struggle sometimes on the best way to be effective in this role, and I'd like advice on how to be better at it. Specifically, what I'm challenged with is I tend to want to have people be independent and feel empowered to act on their own judgment, to do what they think is right, and then I will support it, whatever it is, strategically. But sometimes I've found when I do that, people feel I'm not exercising my position of power to help enough or to give them enough support, strength, more directly in a way that feels patronizing to me sometimes. And that's not to say I'm being patronizing, but that's what I'm trying to avoid. It's a hard balance, and I'd like to be better at the balance, and if you have advice across the panel on how to figure out the right way to go. I would like to finish with having tried my best to exercise my power. I've been moved into the disempowered state in several circumstances after intervening in a way I thought was appropriate. And so that does come into mind sometimes with when can I afford to sort of spend my capital knowing that it's going to lessen it in the future. I think some of that is just like inherent to mentorship, not knowing whether you're doing it correctly, not knowing if you're actually helping people. And I think that's why the conversation aspect is so important. Sometimes it feels very vulnerable to just ask someone, do you feel supported? Are there ways that I could better support you? Or just what emotions are you experiencing? And just, I think my dad always used to tell me still now, if you can name it, you can tame it. And sometimes just empowering people to name what they're going through, you can kind of help them through that. And there's no shame in being like, I want to help you in the way that's most helpful for you. What does that look like for you? Because it's different for different people. And
it's impossible to expect that you can read someone's mind and help them without understanding what's most helpful for them. Like, you wouldn't go up to someone and be like, start brushing their teeth. For most people, you're like, well, I'm brushing your teeth, so you don't have to do it. But it's not helpful. And that's like a very obvious example, but I think there's a lot of things that you just can't guess what might be helpful for someone, and sometimes you do have to ask, what is most helpful? Are you venting, or do you want advice? Is there a way that I can empower you, or are you just speaking to help yourself empower yourself? So just giving yourself permission to learn how to best support each person as an individual, I think is always helpful for any ally. Yeah, I mean, I think Caroline said it well, and I'll just continue adding on to that. A lot of exactly what I was going to say was communication. I think another important thing that, is uncomfortable about allyship is that to be a good ally, you have to know that you will make mistakes and that it's okay. That's part of the process of learning from other people, and to acknowledge that you can make a mistake and you apologize for it and you ask, or if you can't ask the person that you've offended, you ask somebody else, like, how could I have handled that? How can I handle that better in the future? Is there something else I should have said that might have been more appropriate? And usually, if you are a genuine ally, if you make a mistake, the person's like, it's okay, I understand, and I appreciate that you're trying, and in the future, you may want to say this instead, or you might want to do this instead. I think I also am a person who's quite like hands-off as a mentor. And so, I can also, ask Stephanie and Caroline if they want to speak to how they've had to deal with that with me, right? But what I've tried to do at least is to say, like, this is my style. I know it doesn't work for everyone. And if you need me to be more hands-on, if you need me to give you deadlines, if you need me to guide you towards the right path, then please tell me, and I can do that for you. But I'm not going to make decisions for you, necessarily. I can help you come to your own decision, though. Unless it's research, then it's easier. But if it's a life thing, they know. Stephanie's told me this, literally. She's like, I know you're not going to tell me what to do, but, and then we have a conversation. So, though that's one way. I think setting expectations is also a part of that communication, I think. And it's, again, goes along with the dialogue that Caroline was suggesting. The final point, you did mention, the expending of social capital. It's true, right? If we put ourselves on the line for every single thing, what if it's the wrong battle? And then suddenly we lose our potential ability to help others by taking one risk that maybe wasn't the right risk to take. And sometimes, there's no right answer. I think we have to kind of go with our gut. Sometimes it's not the right battle, but we chose it, and you just got to own it and move on. But sometimes it pays off. And sometimes, things go in ways that we don't expect. I just want to say, I think what Jen just said was really, really important, so I want to repeat it one more time. If you find that it's not your natural personality trait to check in on people all the time, or you don't want to micromanage or things like that, telling your mentees, this isn't my personality, this is how I work, but I really care about you and I want to support you, can go a really long way. And Jen's had to repeat it to me sometimes, like multiple times, because I sometimes need the reminder, but then it opens the door and I feel more comfortable, and I've always felt super supported by Jen, even though her
natural way. It's just, I want to empower you to be independent, but if you need me, I'm here. No sé si Steffi recuerde, pero me está llevando al año pasado esta pregunta, cuando alguno de nuestros invitados decía que el primer paso era sentarse a platicar acerca de estilos, ¿no? Del mentí y del mentor. Y a lo mejor hacer una especie de ajuste, ¿no? De meet you at the middle, ¿no? Vemos en qué podemos funcionar, en qué grado que te satisfaga a ti y que también me satisfaga a mí, que podamos comunicarnos. Y la otra cosa de la que hablaba, o sea, empezaba por la comunicación, y de lo que hablaba después era de mantenerla, ¿no? Entonces, hagamos un plan y vamos a prometernos checar cómo va ese plan y modificarlo, ¿no? Un poco como una evaluación geriátrica, ¿no? Vamos viendo. Hay otra pregunta en el chat y dice, ligado a lo que acababan de preguntar, ¿para ustedes sería preferible una mentora o un mentor? ¿Se sentirían más apoyadas o identificadas si fuera una mujer? I think it's good to have both, because there is always going to be more information when you have a more diverse set of voices that you're hearing. And so I have very treasured senior mentors that are both men and women. I think they provide insights that are complementary. They tend to be a bit different. And it's good and bad, right? You know, I think sometimes as women, it becomes easy to see everything as a woman thing. I mean, we're in a woman session, so obviously we are. But, you know, the reality is sometimes it's also important to take a step back and be like, oh no, actually it's not a woman thing, it's a science thing over here. And you also happen to be a woman, and I understand that you're sensitive to that because of also being a woman. And then it becomes, I'm like, that's a me dialogue, not a social dialogue. So I personally think it's valuable to have both. Oh, the one other thing I'll say is it is also, honestly, it's important to have the Dr. William in the room who can be your voice when people won't hear you. And I really value my senior, usually male, usually white, senior colleagues who can say the things that I cannot say for me. And I have seen it very recently, actually, where somebody was really advocating for me. And I was it was a really interesting situation because I was literally in the Zoom room with them, and they were sponsoring my point of view without mentioning that I had mentioned it to them. And it was very impactful for me to know that I could hear it exactly. I knew they were advocating for me and simultaneously protecting me from getting the blowback from that ask. I agree with Jen. I feel the same way. I think Jen and I are going to talk about sex and gender differences during our talks, and there's a lot of gender differences that we're not going to speak about, but there are certain traditionally male and traditionally female attributes that are wonderful, and I appreciate having the diversity of both in conversations and in work environments. So it's important for me to have male and female mentors, leadership, colleagues, and I think the importance is that you don't just have one or the other.
I'm just going to go back to one topic Stephanie raised, which was like really sweet and lovely about you were talking about your mom. And it reminded me how it should not surprise me that my household is less traditional in the sense that, I'm one of the main breadwinners because my mom was the main breadwinner in my family too. My dad was an artist and a teacher, so he was working part-time, doing all these random things, and my mom had a really stable job as a pharmacist. So she worked night shift. She would pick me up at school and then drop me off at home. Like they would joke, I was like the baton and two racers. They would hand me off and then she would go to work and my dad would cook, help do all the chores around the house, take me to all the school events, go to my music practices, and that was normal for me. So it's exactly not surprising that I ended up feeling totally empowered and okay with taking on a similar role. And the value, I mentioned that my mom helps with childcare. I see that she helps support, I'm gonna try not to get emotional. She helps support my family so that I can be a successful woman leader. I see that. She comes and she'll feed my son and my husband. So, and I realized, I was like, I think it's so that I don't feel so guilty. Like I know they're taken care of and that, Henry has a place, my son has a place to hang out and the second mom kind of figure to go to. And she's been very supportive of my entire career. She doesn't always tell me directly. She usually tells other people about it. I never hear about it directly, but I see it in her actions. ¿Alguna pregunta del público? Por supuesto. It's a bit of a follow-up, but is related. You were just talking about people can fill different roles. We're all individuals in some ways. And it may not be obvious, but my closest colleague, a woman, has what would be traditionally considered more male-like characteristics. Without being too stereotypical, she's very aggressive in conversation. She's, in some ways in your face in the traditional way. I love it because I'm the opposite. I'm happy to sit back and listen, and it's a great dynamic for us. It works. And she said to me, I can say these things, but you can't in some settings because I'm a woman. And this is in private, of course. And then I'll say it's so helpful for me. So we have an unusual dynamic in some ways. Now, having said that, we were having a conference one time, a Zoom conference, and I just said this offhandedly about she had more male-like characteristics, I had more female characteristics in the way we interact, and it's wonderful. And it was the wrong thing to say. And I didn't learn about it directly. I'd like to think I'm a direct person, too. When I screw up, I'm happy to hear that was a mistake and you shouldn't do it anymore. But nobody directly said to me, you screwed up. They started texting all of my female friends about what an idiot I am in some ways. Now, it's a little bit humorous, but I was deeply injured because this is very much just a classic part of who we are. But I was quite confused, and it's really made me less willing to be offhand. That's fine, I don't mind, I can learn like anybody else. But it is a challenge to try to do better when you're really bad at it and you've never done it that way before. So I guess my question is, are there better or worse ways? I hear communication, but I'm looking for very specific ways to get into some of these conversations, to break down traditional lines, if you will, as you're pursuing this. Again, as someone who's trying to do better and is often the older white guy in the room who's trying to be a better ally.
Thank you for your honesty, and I apologize that I didn't mean to laugh at you. I was laughing, I think, mostly because I feel like I've probably done similar things. You know, I think all of us are thinking in our head, like, yeah, that one time when, yeah. So it's a great point. And I think we will never fully know our audience, right? And it's also timing, because maybe if you had made that statement in a different setting or the week prior, maybe it would have landed in a different way. But maybe something else happened that flipped the way that everyone saw that comment land. And that is a challenge to know. I mean, it's a different version of risk-taking. It's the putting ourselves out there, the being vulnerable, right? And it is hard to navigate, especially when you are coming from a lived experience that is distinct from the ones that you may be trying to relate to. I mean, I feel the same way in many ways. Like, I feel like I'm often the dumb American because, you know, we work with many international people, and I have like no sense many times of what my international colleagues at our institute are facing, especially in terms of immigration and visa issues, let alone political issues in their home countries or in their families or in the cultures. So the way that I try to improve that is by enhancing my understanding or experience and knowledge of a situation. So I ask questions and try to learn more. And, you know, I think owning up to when you make a blunder like that is also okay, and it's appreciated, and people might be like, oh my gosh, yeah, that was wrong. And you're like, mea culpa. Like, I'm really, like, I understand now why that was wrong, and I didn't realize before, and I will keep this in mind for the future. I think that what Jen said, o lo que dijo Jen, es muy importante porque especialmente aquí, y bueno, también en Estados Unidos, a veces tendemos a ver a la figura del mentor como esta persona perfecta que no se puede equivocar, y el mentor tiende a verse también como presionado por ser esta figura perfecta que no se puede equivocar. Y como que todo lo que tiene que decir y hacer es como lo que se tiene que decir y hacer. Y creo que el poder también, desde la perspectiva del mentí, como poder ver que tu mentor puede aceptar que se equivocó, o sea, puede tomar o dar un paso hacia atrás y decir, perdón, sí, me equivoqué, esto no estuvo bien y quiero aprender y quiero mejorar, es algo muy poderoso como ejemplo. Hablaban mucho de que hay que ser el ejemplo y que es importante ser el ejemplo, y creo que esta es como una situación muy importante. Cuando tú estás viendo que alguien se equivoca, admite su error y está dispuesto a aprender y a cambiar su comportamiento con esas cosas nuevas que aprendió, y que además está dispuesto como a escucharte, ¿no? O sea, no es solo como aprender de lo googleé, sino está dispuesto a escuchar tu experiencia, tu percepción de las cosas que hace o que dice. Creo que eso también te cambia a ti para poder llegar a ser esa persona o convertirte en esa persona y abrir un poquito diferente el camino también. Sí, creo igual. Creo que poder decir esto no lo sé o metí la pata es perfecto como un mentor, ¿no? Es alguien que te dice, bueno, estoy aprendiendo algo nuevo y vamos, ¿no? Y me recordaba un poco acerca de los micromachismos, ¿no? Que todos tenemos, mujeres y hombres, ¿no? Y que a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pero una vez que alguien te identifica alguno, como que te abre esta perspectiva nueva y de repente empiezas a automonitorearte, ¿no? Así de, ¿qué acabo de decir? ¿No? Y a mí me pasa con frecuencia que digo algo y digo, no, quiten eso de este diálogo porque es un micromachismo y y estoy en mi camino de mejorar, ¿no?
tenemos tiempo para una última pregunta o comentario. Sí, hay una pregunta. Acá. Bueno, ok, para Gracias. las últimas dos. Hay dos. Muchas gracias por darnos este panorama. Yo siempre creí que nunca me iba a subir en un avión si lo piloteaba una mujer y ya me he subido a varios. Gracias. Solamente que he estado ahorita con una teoría o una filosofía del péndulo. Quiere decir que, pues, hemos estigmatizado mucho el machismo, pero ahorita el temor es irnos a la otra parte del feminismo, sí, pues la parte femenina. Y sé que va a llegar a un extremo y luego va a regresar hasta llegar al punto medio. Pero cómo ir caminando hacia ese extremo, ir dando sus advertencias de que no es toda la solución ir a ese punto, solamente. Gracias. Comentaba el compañero anteriormente, yo estoy en una área, soy médico militar, estoy en una área de cambio importantísimo en donde el auge de la mujer es algo difícil, es un camino bastante complicado porque es un mundo de hombres mayormente, ¿no? Decía cómo vamos a enfrentar entre ser feminismo o machismo, y eso es una cosa que nos preguntamos a diario en nuestra Secretaría de Marina, y hemos llegado a la conclusión de que no es así, somos un complemento. Ser hombre y mujer genéticamente es diferente y nunca seríamos iguales, tenemos diferentes actitudes y cualidades en las cuales nos vamos a complementar. Nos decían nuestros jefes, tenemos una oficina de repente ahorita en Navidad y si están puros hombres, o sea, la oficina está vacía de adornos navideños, pero de repente llega alguien que es mujer y entonces complementa ese ambiente laboral y lo hace mucho más atractivo y entonces todos nos sentimos en familia. Y en nuestro ámbito militar eso es importantísimo. Actualmente, como decía, hay mujeres piloteando aeronaves, tripulando algunas situaciones de barcos. Habemos mujeres, obviamente, más en la parte de sanidad naval, pero, por ejemplo, hace unos días yo estaba en una orden de operaciones en la cual estaba rodeada de 50 varones y yo era la única mujer. Y entonces eso poco a poco ha ido mejorando, ha ido que te tengas que sentir parte de eso siendo diferente a eso, pero teniendo el complemento. ¿Cómo se logra eso? Pues con empatía, escuchando. Yo también funjo ahí como persona consejera contra el acoso y el hostigamiento sexual y tuve que llegar a tener actitudes y prepararme a diario para tener una escucha activa. Y lo que decían en cierta parte, soy mentor siempre de alguna otra persona, tratando de ser el ejemplo, pero no es una cosa fácil, es querer serlo para poder ayudar al que sigue, para poder darle nuestra experiencia y sobre todo siempre estarnos capacitando. Eso es como la clave, capacitar, escuchar y ponerte empático en los zapatos de los demás. ¿Correcto? Entonces, bueno. Concluyo mi aportación. Gracias. Thank you both. I mean, to me, this really highlights, again, there's always this dichotomy of one or the other. And I think, as you mentioned, we're going to end up in the middle, right? And I think coming with empathy and understanding that, I think we're coming to appreciate more and more that, yes, biologically, males and females are different, and you will learn about that pretty soon from Caroline, and a little bit from me, mostly from Caroline. But, and that there are these socially constructed gender roles. They are stereotypes, and the reality is we could have a very different culture where certain things like Christmas decorations are all things that men do, and if that was our culture that we grew up in,
then there'd be that lovely man who comes and decorates the office and everywhere, and it would be fantastic, right? I mean, I think in our office there is a man who is the one that decorates. So it really just, it will depend on the individuals and differences of the individuals. I think us being open to the fact that we all have a spectrum of behaviors and tendencies, and some may fall on one side that is more culturally appropriated towards a man or a woman, and that is okay. And I completely agree that really, you know, the value comes in all of everything, right? The spectrum. We will never be successful in one extreme or the other. Y había creo que una última pregunta de este lado o algo así. Sí, acá. Well, good morning, and I want to thank you your courage for talking about these items. I think are important for all of us. In Mexico, I think medical education sometimes is aggressive, hostile, because the specialists, we are educated to be or to feel more important. Also, I think all of us sometimes go to the hospital with fear of the other. So I think it's important to try to change in the mood we educate to all of others. Sometimes I think we forget we are partners. Sometimes we can be friends. No, it is not something that is obligated, but I think it's important to remind that we are humans, we are women, we are men, and all of us, we are here to be better doctors, but better persons. So thank you for include these kind of items in these spaces. I think it's important for all of us. Thank you. Voy a cerrar un poquito la sesión con tu comentario. Creo que es muy importante para todo lo que estábamos comentando. Muchas veces a lo largo de todo lo que ha sido histórico, lo voy a poner como entre comillas, venimos como de este lugar en el que sentimos que tenemos que patalear y empujar y gritar para ser escuchadas, para ser vistas. Y a veces creemos también que es como la única razón o la única manera de hacer las cosas, ¿no? Y a veces empezamos a empujar y a patalear y ya no hay nada contra qué seguir empujando, pero seguimos empujando y pataleando. Y a veces nos cuesta un poco ver ese equilibrio. Pero creo que un poco como lo que me llevo de tu comentario y de su comentario también es como permanecer abiertos y flexibles en todo esto, porque creo que es un proceso y efectivamente estamos como en un proceso de cambio, y el escucharnos mutuamente, y aunque yo sea la que estoy pataleando y gritando y empujando, el estar abierta a decir, ok, basta aquí, ahora empújale por allá. A lo mejor ya no tengo que gritar tan fuerte aquí, pero todavía tengo que gritar tan fuerte acá. Y estar como abiertas o permanecer como con la mente abierta a dónde poner o en dónde enfocar nuestra energía para lograr espacios iguales para todos, creo que es muy importante y es una clave. Y a veces cuando venimos como de este como dolor o estrés postraumático, como le quieran llamar, es difícil como visualizar esos puntos débiles también en nosotras. Entonces creo que el mantener la comunicación, la actitud, la mente abiertas, creo que nos puede llevar a tener una mejor relación entre todos y a tener una mejor dinámica pues sí, entre todos, como enseñando y siendo enseñado. Pues agradezco mucho el panel. Muchas gracias a la doctora Patty, a la doctora Jennifer, a la doctora Caroline. Y vamos a pasar a la siguiente sección. Entonces, pues, voy a invitar a la doctora Jennifer a que se quede en el podio y a ustedes a bajar. Muchas gracias.
Bueno, estírense un poquito, vamos a cambiar un poco el giro. Yo les dije que en la primera parte pues íbamos a tener como toda esta experiencia de quiénes eran las mujeres que nos iban a hablar y que iban a estar como presentes en el panel el día de hoy. Y vamos a empezar ahora con la parte científica del Congreso y continuar y empezar el último día de actividades formalmente dentro de este 18 Congreso Internacional de Geriatría de Controversias en Geriatría. Y bueno, ahora vamos a entrar, creo que a una de las controversias más grandes, que es como hombres y mujeres somos iguales, sí o no, y en el contexto de enfermedad somos iguales, sí o no. Y entonces la primera charla nos va a platicar la doctora Jennifer Yokoyama, y para quienes acaban de llegar y para los que se acaban de conectar, ella es una profesora asociada en Radiología Biomédica y Neurodegeneración en la Universidad de California en San Francisco. Ella realizó un doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Farmacogenómicas en la Universidad de San Francisco y un postdoctorado en Neurología. Ella es miembro del Comité de EIC y del Programa Científico de Neurociencias y presidenta de la Conferencia Gordon Research de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer. Además, ella es consejera científica de la Universidad, de la mesa directiva del Epstein Family Alzheimer's Collaboration. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Jen. I get the stool again. Well, thank you again to the conference organizers for inviting me to speak today. I'm going to switch gears. If you were here in the morning session, we were talking a lot about mentoring and the roles of women and their roles potentially helping each other, and men and women helping women. And we're going to talk a little about biology now. So I'm going to shift gears and give a brief, very high-level introduction to Alzheimer's disease and sex differences. And then Caroline will give the next talk, where she'll give you a little more background in some of the research findings in the field. These are my disclosures. So broadly, our lab at UCSF, we are the Neurogenetics in Aging Lab. As trained as a geneticist, one of my main goals is to understand how genomic variation, so all of the different variants across our genome, contribute to brain structure and function, both in healthy aging as well as neurodegenerative disease. And a lot of our research and my personal interests are really anchored in trying to understand these things in diverse populations. So here I'm just showing you a schematic of a lot of the work that we do, which is largely correlative, thinking about how genotypes or genetic variants are associated with different changes in brain structure and function using neuroimaging or measures of cognitive or behavioral function. So our lab is very much anchored in core values of diversity, education, innovation, and putting people first. Putting people first to us means not only putting our trainees at the forefront of our research, but also our patients. And ultimately, our goal is to enhance our understanding of neurodegenerative diseases so that we can find better treatments and ultimately, hopefully, cures for neurodegeneration. So before we get into it, I want to kind of define some vocabulary for everyone to make sure we're on the same page. So we often hear the term dementia, and we think of it as being synonymous with Alzheimer's disease, when in fact dementia is a term, it's an umbrella term for a clinical syndrome resulting from many different potential disease etiologies or causes that can affect cognitive abilities, including but not exclusively memory, and other forms of behavioral function. And these can have significant interference or impacts on person's ability to maintain their activities of daily living. This is how we define dementia as a syndrome. And here I'm showing you in the boxes different contributions or causes of dementia that are most common. So the sizes of the boxes represent the proportion of dementia cases that these different types of neurodegenerative or other forms of disease result in. We're going to be focusing primarily on late onset Alzheimer's disease here in the big box.
There are early onset forms that occur prior to the age of 65, and then there are very much less common familial forms of early onset disease, which you may also be familiar with. Other forms of dementia-causing syndromes that we won't touch on too much today include vascular dementias, so dementia resulting from vascular injury to the brain, Lewy body diseases, frontotemporal dementia resulting from frontotemporal lobar degeneration, as well as Parkinson's dementia resulting from Parkinson's disease due to alpha-synucleinopathy. Okay, so as I mentioned, we're going to focus on Alzheimer's disease, which is the most common cause of dementia. So we define neurodegenerative diseases by the protein pathologies that are found at autopsy. And until recently, our only gold standard for diagnosis was brain autopsy. Luckily, we are now getting into an era where we are seeing some more effective amyloid and tau-based PET ligands, so basically radioligands that can bind to these neuropathological entities in the living patient's brains, and then we can image them using positron electron tomography. So for Alzheimer's disease, we have two characteristic neuropathological features. The first is accumulation of beta amyloid protein fragments or plaques outside of neurons, shown here as these brown tangles. And then we have twisted strands of the protein tau, which are forming neurofibrillary tangles inside neurons, shown here. These are likely to result in the death of the neurons. And we know from other studies that the amyloid pathology often will occur decades prior to clinical symptom onset, and the tau pathology is most closely linked to clinical syndromes. So you can see this type of neurodegeneration results in gross loss or atrophy of brain volume, here showing the normal versus Alzheimer's disease brain. And so, of course, along with this neuronal loss, we have a complementary loss of the cognitive functions that accompany those brain structures that are being lost by atrophy. So perhaps not surprisingly, like many complex diseases, and I feel like for geriatricians, I think maybe this is the audience most familiar with complex heterogeneous disease. So Alzheimer's disease has many factors that have been implicated in it, ranging from genetic risk factors to early life education, demographic and socio-demographic features that impact quality of life. Exercise, diet, infection, medications, depression, all of these things can contribute potentially to ultimately developing and potentially dying from dementia due to Alzheimer's disease or Alzheimer's disease neurodegeneration. And as you're probably not surprised, I'm going to be focusing primarily on sex. So, we see all of these different factors contributing across the lifespan to any given predilection to health or disease. We can think of this at a very high level. If you don't get enough sleep, or you have a genetic risk factor, sometimes your health, you may be more on the disease side. Maybe if you exercise a lot, or you have really protective genetic factors, you may be more on the health side. And our lab is kind of focusing a lot on sex and genetic risk factors and lifestyle factors. But there are many other things that many others in the field are thinking about. And what we do know is that the largest risk factor for Alzheimer's disease is age, so it's time. But again, I'm going to focus on sex and gender here. And so why are we saying sex and gender? Well, these are both important features, and in the era of kind of coming into these changes and embracing differences in people's associated identities, we want to make the emphasis that for the purposes of our work, especially as geneticists, sex and gender are different terms. Sex refers to dimensions of biological factors related to sex chromosomes, related to anatomy, that was ultimately impact anatomy, physiology, and hormones in the body.
Gender, on the other hand, is a social construct. It is anchored in cultural values for social norms, and people will feel an identity that is more towards one of those cultural norms or other, or maybe neither. And within any given culture, there are often very clear roles of relationships and social power constructs in the context of that gender identity. So for the purposes of this talk, we're going to be focusing, I'm going to give you a very high-level overview of some of the disparities in research in sex differences. I'll give you a high-level overview of the prevalence of differences by sex in Alzheimer's disease, touch very briefly on a very controversial topic on the role of hormones and hormone loss in aging individuals and Alzheimer's disease. And then, as I mentioned, Caroline will dive more deeply into the genetic contributions to sex differences in AD. So perhaps not surprisingly, historically, males, which is how we refer to in the context of sex, we're going to use males and females as our main terms. Males have been studied more than females. Traditionally, this has happened in mouse studies where, scientists argue that, well, the patterns of like these, of fertility in female mice make it too difficult to measure stuff. So we're just going to study males. And then this kind of translates into clinical trials, for example, where you may have many more males being represented in a clinical study. So what happens when this is a predominantly male study is you get results for males. And that means that sometimes there are consequences or outcomes in females that you don't expect. And it's simply because you weren't measuring females. It's no trick. It's just simply a fact that we didn't look at everything. And the reality is that this lack of research diversity on both sexes negatively impacts both females and males. So not only are we losing out on opportunities for understanding female-specific features or risk or biology, but we're also losing out on potential opportunities that could be leveraged by learning from female biology and then applying it to all people. So really, this is something that we want to address in the field. And there have been some efforts in laws and rulings to try to begin to enhance the sex equity. But even despite this, in as near as 2020, in a survey of NIH reviewers, so these are people reviewing grants for the federal funding in the US, 32% of reviewers did not think that measuring sex as a biological variable was important to consider when evaluating research study design. And only 42%, or less than half, of NIH reviewers thought that sex as a biological variable would improve or enhance the rigor and reproducibility of research results. So for those who have applied to NIH federal grants, we know that this is now a requirement to specifically address how we will look at sex differences in our research. And yet still, so many people in the field do not see this as value added. And this is particularly relevant for diseases impacting the brain because, for example, sex is a significant risk factor for both neurodevelopmental and neurodegenerative disorders. Just a couple examples from neurodegeneration. Men, on average, are twice as likely to develop Parkinson's disease, whereas females are almost twice as likely to develop Alzheimer's disease, but only in later life. So we know that on average, in all human populations, and actually across almost all animal species, females live longer than males. I am sorry to the males in the audience. This is a known biological fact. It's only averages, though, so you're okay. So, as I mentioned, there are no sex differences observed in Alzheimer's disease risk until advanced age. And so here we're showing on this graph these bins of decades of life. And you see men are dark blue and women are light blue.
On average, the frequency of Alzheimer's diagnoses is almost higher in men actually than women, and it gets pretty equal in the 70s. And then a lot of the men or males start dying, and the women or females keep staying alive, and the women keep getting Alzheimer's disease. And so this is, to a certain extent, perhaps one of the things that may be contributing to increased risk is simply longevity. But we don't think this is the only thing contributing. We've seen, and this is by we, I mean the field, this is not our work, we see from many studies of correlations of cross-sectional data and longitudinal data from large studies looking at biomarkers measured in cerebrospinal fluid. Here, this is CSF-based amyloid beta 42. When we look at it as a predictor of annual change in left hippocampal volume, this is part of the brain that's most impacted quite early on in Alzheimer's disease neurodegeneration. We see that the males in blue versus females in red, the females have actually a faster rate of hippocampal atrophy or a steeper slope for any given level of amyloid beta in CSF. So females actually show faster atrophy rates. Females also show greater burden of neurofibrillary tangles of tau. So this is the protein that I was telling you about earlier that actually is most closely linked to cognitive decline and neurodegeneration. So looking at this study, there are ratios by decade. Mainly, I just want you to look at the colors. Things that are green mean that the women had a higher ratio of tau compared to men. And you can see across many different brain regions that women had a significantly higher burden of tau neuropathology. So despite having faster rates of atrophy and more tau burden, females also seem to show, on average over time, better memory performance over time. So they show less worsening of memory performance. So here we're showing again, in males are in blue, females are in orange. And here we're also dividing by ApoE4 status. So ApoE4 is an allele of the ApoE protein that is associated with the greatest risk for Alzheimer's disease. It is not causal for disease, but having one copy of ApoE4 increases your risk about 2 to 5-fold. And we see that males so in males who have ApoE4 or not, their decline in memory, which means a line going up, seems to be relatively consistent. We see in women that their decline is less, but that the women, especially the females with ApoE4, seem to be doing the worse. And so this has actually been shown in multiple studies that ApoE4 seems to have a stronger impact in females versus males. So just as a high-level takeaway, some of our main points that we see from the literature are that both sexes show similar risk of developing Alzheimer's disease until advanced ages, when females show increased risk for disease. And because of this, more women live with Alzheimer's disease in the world today. Females show greater brain reserve or cognitive resilience despite having more rapid hippocampal atrophy and higher burdens of tau pathology. And the reason I reframe the findings here this way is because it highlights the potential opportunity we have as a field to try to understand why are females who are living with Alzheimer's disease still living longer with Alzheimer's disease. They are still functioning better with Alzheimer's disease, despite having a higher burden of disease in their brain. This seems like a really important question that would have a benefit for all people. Finally, we see that both sexes are vulnerable to the genetic risk factor ApoE4, with females showing even greater risk. And again, can we learn something by studying this particular impact of ApoE4 in females to understand how we can try to basically go against or combat that risk factor ApoE4? So in the last couple minutes, I'm just going to touch very briefly on the role of hormones in Alzheimer's disease.
So here I'm showing you a schematic. This is actually from a review from 2012, so it's a little older now. I think I don't need to tell this audience that in both females and males, there are reductions in sex hormones over a time. I think loss of both estrogen, progesterone, as well as testosterone have been linked to increases in both amyloid and tau neuropathology, to neurodegenerative or neuron death, to reduced spinal density, so the way that neurons talk to each other, and impaired cognitive function. And one interesting thing that came up, maybe half a decade ago, was the idea that perhaps we could intervene on these reduced levels of hormones to try to intervene and reduce risk for Alzheimer's disease, because both of these types of depletions increase risk for AD. However, as of 2020, in reviews of the literature, it is clear that neither sex has shown clear benefit of hormone replacement for Alzheimer's disease or dementia risk in randomized clinical trials to date. I think that there are a lot of caveats to this conclusion. I think especially for females, it's very likely that the timing of hormone replacement is going to be very important. Nevertheless, we know that actually all of these hormones play a role in both females and males' brains. They play protective roles. So better understanding the roles of hormones and their impact on brain function and development will be really important. And I'll leave you here with this quote from Christian Pike from his 2017 review. Both estrogens and androgens exert numerous protective actions in the adult brain that attenuate multiple aspects of AD-related neuropathology. The combined effects of sex steroids yield distinct sex differences in Alzheimer's disease pathogenesis, a significant variable that must be more rigorously considered in future research. So I hope I've convinced you that studying sex differences is important. With that, I would like to acknowledge our lab, and especially Caroline Worley-Salzberg, who will be your next speaker, for putting together a lot of these slides and doing a lot of the literature research on this topic, as well as Stephanie for inviting us to join you today. Thank you. Muchas gracias, doctora Yokoyama. Y ahora voy a invitar a la doctora Caroline Wiley-Salzberg a hablarnos o a contestar la pregunta de si existen diferencias asociadas al sexo en la enfermedad de Alzheimer. Adelante, doctora. Oh, okay. So Jen kind of introduced some basic general sex differences in Alzheimer's, and I'm going to start talking about the genetic underpinnings of these sex differences. So like Steffi said, I'm Caroline Worley-Salzberg. I'm a student in Jen's lab. So the outline for the talk is I'm going to do a brief introduction on human genetics. I'm going to discuss some autosomal sex differences. Then I'll talk about the loss of the Y chromosome, and then I'll go into X chromosome differences. So I want to start before I lose anybody, because sometimes people might think genetics is something I haven't looked at in a really long time, or I never even studied genetics. So I want everyone to know that I have kept that in mind for this talk. I recognize that different people have different levels of expertise on genetics, and so I'm going to start from the very beginning. So in talking about human genetics and inheritance patterns in general, we have the sperm on the right here and the egg on the left here. Each of them have 23 chromosomes, but they only have one copy of each chromosome, so they're considered gametes. Each of the gametes that have the 23 chromosomes but only one copy
come together to make a zygote. And when the female egg and the male sperm come together, the chromosome 1 comes with chromosome 1, and the only difference, like all the way through all the autosomes, that's how it goes. But when you get to the sex chromosome, that's where you see the difference. So females will traditionally have XX, and males will traditionally have XY. So given everything that I just said about the autosomes, so chromosomes 1 through 22, it might make you wonder, does this mean that autosomes look the same in males and females? And the answer is yes, but. And the but is that genetic sex differences can still be observed in the autosomes. And I have an example here of what that looks like, and then I have an analogy that simplifies what this actually could look like in a simpler example. So here we have a female and a male. I have just a small bit of DNA shown for both, and we're going to assume they both have a relevant disease-related variant. And due to transcription modifying factors like environmental impacts or epigenetics, we can see that even though they have the same DNA, in females, for example, their DNA might show low effect on disease risk, and in males, we might say that the DNA shows high effect on disease risk. So how does that actually work? I have a plant analogy to describe this because I love plants, but also because I think it explains it really well. So if we have seed A and seed B, they're the exact same seed type, but one of the seeds, so seed A, gets a lot more sunlight and water, then seed A is going to make a bigger plant than seed B. If we remove everything in the middle and we're only seeing the seeds, then what we'll see is seed A results in making a bigger plant, even though they're the same seed. So we might not understand why it looks the exact same, but for some reason, one seems to have the effect of making a bigger plant than the other. And so in comparing this to how autosomal genetic differences can appear to have a stronger effect in one sex or the other, the analogy goes to, let's say we have male and female. They have the same autosomal DNA, but one has higher expression of that DNA, and therefore they might appear to have higher disease risk. So a common way that we look at autosomal sex differences in Alzheimer's disease, or really in any disease, is by using genome-wide association studies. So in a GWAS, we have a group of cases and a group of controls. Their DNA is sequenced or genotyped, so we have the sequences from both the cases and the controls. And then we have this fancy logistic regression, but basically all we're doing is we're seeing, is there a relationship between the phenotype and the genotype? And we plot the results of those relationships on what's called a Manhattan plot. So all you need to know on a Manhattan plot is the x-axis shows each of the chromosomes, so all of the locations along our genome, and the y-axis shows how significant the association is with the disease. So when we're looking at sex differences, what we can do is plot two Manhattan plots. So one on top and one on the bottom, and this is called a Miami plot. And what I am showing on the right here is the impact on males on top and the impact on females in the bottom. And what you can see is there's some suggestive peaks where you see little skyscrapers popping up but not too significant. And so there are some differences between the males and females, but the most prominent difference is what we see on chromosome 19, so that giant peak. So like Jen introduced, ApoE4 is the most significant genetic contributor when it comes to Alzheimer's disease, but it also is the most significant contributor when it comes to sex differences. So what we see is in the ApoE2
allele of this gene, this is more protective in males, and the ApoE4 variant leads to higher risk in females. So while autosomal genetic sex differences do exist, like I introduced at the very beginning, sex chromosomes are the main genetic difference between males and females. So I'm going to start by kind of introducing the X and Y chromosome very briefly, and then I'll go into the contributions of both. So the X chromosome is much bigger than the Y chromosome. It has greater than 1,000 genes, whereas the Y chromosome has less than 80 genes. Both the X and Y chromosome are known to be important for sex determination, but the X chromosome has also been implicated a lot more in brain function. So the X chromosome is more studied in Alzheimer's disease and neurodegeneration than the Y chromosome. But interestingly, more recently, it's been seen that the loss of Y is associated with Alzheimer's disease risk, mortality, and cancer. So I'm going to start by talking about the loss of the Y chromosome. I think this is something that until semi-recently was actually pretty new to me as well. But in young males, we see that a majority of our cells contain an X and Y chromosome. And then during aging, some of our cells entirely lose the Y chromosome. And this is known as mosaicism, where some of the cells have both the X and Y, and some of them start losing the Y. And we can measure the loss of the Y chromosome by either using probes that can directly see whether the Y chromosome is present or not, or we can use next generation sequencing techniques, and we can measure the amount of Y chromosome RNA or DNA at a transcript level. So interestingly, we not only see the loss of Y with aging, but we have also seen that it may lead to increased AD risk. And so what you might immediately think is increased aging leads to loss of Y, and increased aging is an important risk factor for Alzheimer's disease. So you might just be thinking, are we seeing this association because of the confounding of those two things working together? And the answer to that is no. The way these models are run is that you are accounting for covariates like ApoE genotype and aging, so that when you are saying, like in this table on the right, the loss of Y has a significant hazard ratio, so with a very low p-value, that means that they're correcting for age and for, well, obviously not sex because it's just in males, but for age and for ApoE genotype to make sure that this association is real. So this is actually seen both in brain and in the blood. And the top table shows a hazard ratio, which is just representative of Alzheimer's disease risk. And then on the right, you have the p-value, where a very low number just means it has a very significant association. And then the hazard ratio is like the effect size. So immediately you might see that the loss of Y has a hazard ratio of 6.8, and the ApoE genotype has a hazard ratio of 2.8, so you might be like, is that possible? Loss of Y is more significant than the ApoE genotype? And this is where you have to be careful when looking at statistics. So we want to look at the 95% confidence interval, and there's only a statistic difference if the confidence intervals don't overlap. So we can be confident that all three things on the left here are significant contributors, but we cannot make any statements about which is has the strongest effect from this data. On the bottom here, this is a different study that's specifically looking at microglia in the entorhinal cortex, which is super relevant because it's one of the first brain areas impacted in Alzheimer's disease.
And on the left, we have Alzheimer's disease samples, and on the right, we have control samples. The dots in red are representative of the cells that show a loss of the Y chromosome. So even just visually, you can see that there is a significant increase in the loss of the Y chromosome in the 80 samples compared to the controls. So now I'm going to go into some of the X chromosome features that contribute to sex differences. So the X chromosome has been implicated in brain function for a long time. And one of the earliest ways that we're able to know what chromosomes have impacts on what functions is by looking at what happens when there's changes in those chromosomes. So in individuals with other karyotypes, so instead of XX or XY, if they have an extra X or only one X, we see presentation like cognitive impairment, learning and visual spatial difficulties, and loss of motor skills. And interestingly, in individuals that have XX or XY, if we see genetic mutations on the X chromosome, individuals present with similar symptoms. Another thing that shows compelling evidence for the sex chromosome's role in cognitive functions is by looking at the X over A expression ratio in different tissues across the body. So what this figure here shows is all of the tissues in the body on the left, and then all of the brain tissues on the right. And then each of the diamonds are representative of how much higher the expression is in the X chromosome versus the autosomes. And what we see here is about twofold higher expression in the brain regions compared to in the other tissues. And this is very significant, has a very low p-value, and this is consistent with the X chromosome's role in cognitive functions. So what does this actually have to do with sex differences? As I said from the very beginning, females have 2X and males have XY. So if females have 2X, does that mean they show double expression? And is that why there are sex differences? That would be a super obvious answer, but this is actually not the case. What we see is a phenomenon known as X chromosome inactivation, and it compensates for the inequality of X genes. So on the right here, we see that you get a paternal and maternal X, and in each of our cells, one of them is inactivated to kind of equalize gene dosage between males and females. That being said, this is not perfect. So there are escapee genes, and in escapee genes, we see that there's expression in both the inactive and active form of the X chromosome, and we see this in about 1/3 of the X chromosome genes. The interesting part about this is GTEx, which is a consortia that looks at a lot of genetics and a bunch of different people, and what they found looking at general sex biases per tissues, the largest percent of genes that show sex differences are in these escapee genes. So about 50% of genes that are in these escapee genes show sex biases. So in our lab, we did a sex-specific association of the X chromosome with cognitive change in tau pathology in aging and Alzheimer's disease. So in other words, we separately looked at expression patterns in females and expression patterns in males and how they were associated with cognitive change in tau pathology. And what we found in this figure on the right here, this just shows the location of all of the X chromosome genes that were significantly associated with cognitive change in women. And we found that these genes were only associated with cognitive change in females, not in males. On the other hand,
when we looked at neuropathological tau burden, we found 3 genes that were associated in males. We found no genes that were associated in females. And you can see in the table on the bottom, we have these 3 genes. They show significant effects in the men on the right and no significance at all in the females. So the take-home message I want everyone to go home with today is just how important it is to understand the genetic disparities between males and females with Alzheimer's disease, and that this understanding is a key to refining personalized disease risk assessment and improving patient care for both sexes. I would like to thank the Yokoyama Lab, specifically Jen and Steffi, who are here today, and I guess we can welcome questions. Should we go sit? Bueno, muchísimas gracias a la doctora Caroline Warley-Salzberg por su presentación y bueno, podemos empezar con preguntas si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta para ellas. Muchísimas gracias, doctora Caroline, doctora Jennifer. Un gusto y un honor tenerlas por acá. A lo largo de las pláticas nos hablaban sobre las diferencias que puede tener entre el sexo mujeres o hombres, en algunos de estos que le denominan hallmarks del envejecimiento. Ahí muy sutilmente nos decían todas las diferencias, pero esto se mantiene en todos los hallmarks, ya sea de neurodegeneración o los que le denominan asociados al envejecimiento. ¿Es a través de todos? Yeah, that's a great question. On average, I would say, at the end of the day, in autopsy, on average, female brains and male brains will probably look pretty similar in terms of neuropathology. And so I think a lot of the sex differences are anchored in what is happening in the disease process during life. There is an increase in tau burden overall in women or females, although I don't know that it probably, I'm guessing, kind of equalizes by the time of death, but it's in part because the females live longer, so their disease has had a longer time to develop. So usually a lot of males with Alzheimer's disease will decline faster. So while, yes, on average the hallmarks are pretty similar, I think the trajectories are a bit different, and Caroline may be able to add on to this. I think you are maybe accidentally bringing up a really good point. Another super important area that we didn't touch on a lot is just the idea of resilience. So if we look at generally what the impact of these neuropathological burdens are on cognition, we see, and Jen spoke a little bit about this, but we see that women are more resilient. They can handle larger burden before they start showing cognitive decline. And this is something that we really want to understand, because if we can understand what makes females resilient and we can target that, it's possible we could use that to help both sexes and make the disease progression slower. Muchas gracias. Excelentes conferencias, doctoras. Una pregunta interesante. Pensando acerca de la carga hormonal entre hombres y mujeres, definitivamente de tiempo atrás recomendamos ejercicio a los pacientes. Y yo siempre pienso que tiene que ver mucho con el tema de tu respuesta hormonal a lo que es el ejercicio anabólico, de resistencia o de pesas. Últimamente se ha hablado un poco, sobre todo en casos en Estados Unidos, acerca de un famoso pellet de implante, como terapia de restitución
hormonal natural. ¿Algún tema acerca de esto que se haya hasta ahorita subido? Porque yo no he encontrado ningún artículo interesante al respecto de esto y por eso no quería perder la oportunidad de hacer esta pregunta. I have very limited experience when it comes to hormones. From just general risk factors, we know a lot about the just benefits of being healthy and exercising, and I think a lot of people, whenever I tell my friends that I'm studying Alzheimer's disease, they always ask me, like, what is it? Do I need to eat more of, like, lion's mane mushrooms or something? They always want, like, this a magic fix, and I do think it's a complicated interplay where most of the papers that I've read have focused on what you're eating, how much you're drinking, whether you're smoking, and of course exercise. And so those are the modifiable risk factors that I'm more familiar with, but I don't know, Jen, what do you know about the? Yeah, I don't know about the implant you're speaking of. We can look into it, but probably if you can't find it, I don't think we would be able to either. If I hear anything, I'll let you know. What I can tell you from related research in frontotemporal lobar degeneration, so this is an earlier onset form of neurodegenerative disease where onset is typically in the 50s and 60s. It impacts behavior and language because it's impacting the frontal lobe and the temporal lobes. So there's actually a much higher prevalence of familial forms of disease, up to almost 20 to 40% of people have a familial form of the disease. And so it makes it a bit easier to study some of these modifiable risk factors in that context. And what a researcher, Caitlin Casaletto, has found, Caitlin works at the Memory and Aging Center with us, is she's found that in individuals that have a higher level of physical activity on average, over time, even though they are genetically predisposed to get neurodegeneration, they have a slower trajectory of decline in the volume in their brain and in their function. So it suggests there is some sort of impact that may be a broader or more general impact that is helping with brain and cognitive function or resilience to disease processes. So I would encourage everyone to go and get a nice, robust walk after the sessions so that we can all boost our brains. I think one just general scientific challenge is in order to understand whether something is a significant contributor to disease risk, you have to understand what normal levels of variation look like. So in certain situations, like if you go for a walk and you have changes in your chemicals, like those are very volatile changes, and it can be hard to measure that because you have someone come in, they're sitting in the doctor's office, it could change really quickly what their profiles might actually look like. Fascinating session. Thank you very much. My question is about actually delirium and dementia and whether you have any thoughts about that, given that there seems to be this relationship between these temporary states we call delirium, whether they're hypoxia or something else, and the long-term consequences of those. Is there any evidence of there being gender or sex differences in delirium that are relevant? I know it's a little off the cuff, but it seems to me the experience and the genetics are going to have to be reconciled for us to fully understand exercise and genetics, or genetics and diet. And delirium seems to potentially offer a very identifiable experience that leads directly to dementia. So I hope that's somewhat clear. Do you have any ideas from you or maybe your collaborations about delirium and genetic risk? Stephanie, do you actually
know of any of the literature, just not to call you out, but as our resident clinician. Want to add to that, or are you just raising your hand? Oyéndolas a las dos, ¿sería descabellado pensar en un futuro, en una terapia genómica, en donde al hombre le aumente yo genéticamente la resiliencia y a la mujer la atrofia, hipocampal, para que este tratamiento fuera multimodal y no solamente los medicamentos que estamos diciendo, el ejercicio, para poder entonces aumentar el punto de vista preventivo o disminuir los factores de riesgo? Thanks. I think for, just to get to the delirium point, I think probably none of us on the stage are super familiar with anything specific, although Stephanie may have some insights. I'll let her speak, and then we can come to the second question after. Yeah, I got distracted. Can you repeat what the question was? Sorry. I think, No, thank you. Sorry. I probably asked it in an overly complicated way, but as a clinician, I see this in the context of cancer, so let me add that piece in which we make people quite confused while we give them chemotherapies. And so they experience a lot of delirium from that, same as in our ICU. So they have these temporary confused states. But that seems to be associated with some long-term risks for dementia. And in trying to care for patients, I'm worried a lot about us making them delirious, leading to the consequences. So I'm hoping or wondering, are there any other things to consider for patients who are having a lot of delirium in terms of how we're going to care for them long-term? Because we tend to say once it clears up, they'll be fine, we just need to get them through this episode. But I'm more concerned about the long-term and the possible genetics behind what happens, right? That these people at high risk, we could combine their genetic risk with this delirium that we're seeing and stop those episodes in advance. That's what I was thinking. Gotcha. Thank you for repeating the question. Yeah, I think that there are many things to this. I think that, first of all, we need to kind of remind ourselves why delirium develops. And I think that a key point here, as both of them were mentioning, is when we are in front of a patient that presents delirium, is because we broke the resilience barrier. We went beyond what that person's brain and body is able to tolerate if it were robust. So I think that here, in this very peculiar context, I think that genetics will be fundamental in understanding how can we rehabilitate these patients better. You talked about people going into chemotherapy in particular. So I think that increasing this resilience and understanding what are the factors that would genetically benefit these patients the most, what interventions might benefit these patients the most, will help them to prevent this loss of complexity when they are in front of the treatment and multiple infections that might arise from being in chemotherapy. And ultimately, also the interventions that might benefit them the most in preventing cognitive decline at the long run. I think that it is very important to understand that if I broke this barrier of a person's resilience, maybe I will not be able to restore it to the point where this person previously was, but the most closely I can get him to be there would actually prevent them from cognitively declining in the long run. I think your answer also started to address the second question as well, because I think that one thing that some of it is still kind of like fantasy. We don't know whether pharmacologically things are going to make sense, but in very basic terms,
the idea is if we just say one gene, if we know one gene is impacted and it leads to this thing, then we can reduce the expression of that gene and make this thing better. And so from that standpoint, it's very simple, but unfortunately, I should have gone more into this when I was talking about genetics. Alzheimer's disease, especially late onset Alzheimer's disease, is polygenic. So there's a lot of different locations along our genomes that are likely contributing, as well as modifications along the genome that impacts how things are expressed. And basically at every level you could possibly look at, things are modified in AD. So targeting one thing and actually being able to reverse it is difficult. And that's why a lot of therapies started by, let's see if we can just reduce amyloid and if it makes everything better. Because there's a lot of schools of thought on this, but a lot of people are like, amyloid starts and then everything else happens. So if we can just disrupt the amyloid, then things will be better. And some studies have been more promising than others, but what it looks like is our best option is if we can understand what happens first. And if we can understand out of all those genetic and epigenetic changes that occur, is there something that is like an initiating factor that can disrupt that pathway? Yeah, and I mean, building on what Caroline was mentioning, the challenge is the greatest pool of patients and genetic risk is like the most complex. What people have begun to do in the field is to target ApoE4 because it is a known and potent risk factor. So Yudong Huang at UCSF and Gladstone Institute has, or is looking into basically small molecules that are able to correct the protein. So you're not necessarily doing gene editing, but you're working on the downstream thing to like make it be a bit closer to what the less risky version is. As I alluded to when we were talking about the genetic forms of neurodegenerative disease, there are these familial cases where it's one clear autosomal dominant cause. And because of the advancement in gene editing techniques, there are early stage studies to explore whether it is going to be possible to do genetic editing to correct these causal variants. And I mean, there's obviously many challenges to that, delivering this type of system, like what the timing would be, while of course doing pre-implantation, genetic screening would be maybe the most straightforward way to, remove a mutation. The reality is there are many people living with these in their bodies already, and so thinking about how to target the brain and do so in a way that's upstream of those disease processes starting are going to be the key questions for the field. And making sure that the variant isn't pathogenic in other contexts. So if we remedy a variant, but it happens to be pathogenic in another context, like ApoE4 has the reverse impact in macular degeneration. So there's certain things that you do kind of have to tread around when we're thinking about the ultimate path forward. Pues muchísimas gracias a las doctoras, muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, tenemos una más. Yay. Tengo una duda para cualquiera de las dos. No sé si sepan si ya existe evidencia sobre eso o qué es lo que anticipan, pero hemos estado viendo un incremento en el uso de tratamientos hormonales para cambios para personas transgénero, y si estos tratamientos ustedes anticipan que tengan algún efecto a la larga en el riesgo de desarrollo de demencia, y si esto a lo mejor sería importante pensarlo, sobre todo en estos tratamientos que empiezan tan jóvenes, ¿no? O sea, estamos viendo niños que empiezan a tener tratamientos prepuberales, y creo que no sé si sepan si podemos anticipar algún cambio en la epidemiología. Great question. Yeah, I mean, I think we know that
hormones are going to play a role in the way that the brain develops. And it'll be interesting. I mean, maybe this is our opportunity to actually learn about how manipulating hormones can impact the brain's ability to have that resilience against disease. What I don't know, I think, is what the trajectory looks like in aging. And I don't know if anyone knows. Maybe it's too early to know. In the future, we will have to look to see. And only then maybe we will understand. It's possible that actually having more stable hormones could be beneficial, but I don't know. I mean, I don't know if it will go against some of the kind of intrinsic physiology of the chromosomal differences, or if dampening down one to amp up another may have negative, consequences, and they'll kind of even out. Sure. It's something that a lot of people who study sex differences love talking about, but it's also something that's really, really hard to study sample size-wise, especially because it's become a lot more common now. We don't have a lot of representation in the aging population, but it's a very good point, and it's a very interesting question that we want to look into. This is different, but I think it's interesting. There are mouse models that allow us to make female mice with male reproductive organs and male hormones and vice versa. And so that's one way that they've tried to study this, but humans aren't mice, so it's a little more complicated. Okay. Pues ahora sí creo que no hay más preguntas, entonces con esto concluimos el módulo con ellas y vamos a dar paso a la ponencia magistral, a la conferencia doctor Jorge Antonio Reyes Guerrero, que la va a dar el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo. Él es el director fundador del Instituto Nacional de Geriatría, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, es SNI3, es fundador de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor y es integrante del comité directivo. Fundó y dirigió el servicio de geriatría en este instituto por 20 años y por 15 años fue director del Instituto Nacional de Geriatría. Y es uno de los 50 líderes globales por el envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vamos a tenerlo a él en la pantalla grande. El día de hoy pues me siento muy honrado por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la ética del cuidado, y particularmente por hacerlo en memoria de mi muy querido amigo Jorge Reyes. Para comenzar, pues tengo que presentar mi disclaimer porque pues, yo no soy filósofo, no soy tampoco un especialista en bioética, y si me he atrevido a abordar este tema es porque pues algo he leído al respecto y tengo mis ideas y pienso que puede ser de interés para la comunidad del día de hoy. Aunque la mera verdad, cuando me pidieron que me aproximara a esta temática, no me di la importancia que el tema tiene y la relevancia que va cobrando en el ámbito médico. ¿Qué es la ética del cuidado? No es tan simple como pensar en la aplicación de los principios bioéticos o deontológicos que conocemos en el día a día al entorno de los cuidados de largo plazo. Es bastante más complejo que eso, como se viene planteando en la actualidad. ¿Cuál es su planteamiento central? Yo creo que lo entenderíamos mejor si lo contrastamos con la perspectiva ética tradicional, y en particular quisiera contrastarlo contra la dominante, que es la derivada del principio de autonomía y de la filosofía kantiana, en particular a partir del imperativo categórico. Kant nos dice: obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. ¿Y eso qué quiere decir? Vamos, te enfrentas a un dilema
sobre si decir la verdad o mentir en una situación particular, por ejemplo. Y tu máxima es, pues, mentiré cuando me convenga. Ahora apliquemos el imperativo categórico. Si formulas la ley universal, cualquiera puede mentir cuando le convenga, pues ya se imaginan en lo que caemos. En fin, de acuerdo con el imperativo categórico, esta máxima, mentiré siempre que me convenga, pues no puede ser consecuentemente querida como una ley universal, no aplica y es inmoral. Típicamente, esta perspectiva de la ética del cuidado es contrastada contra la perspectiva kantiana y utilitarista. Y tiene afinidades más bien con otra visión moral, en particular la ética confuciana, pero no me voy a referir a ella el día de hoy, pero sí a las ideas de David Hume. Aunque la ética del cuidado no es sinónimo de ética feminista, mucho se ha escrito sobre la ética del cuidado como ética femenina y feminista en relación con la maternidad, pero también con la política pública. Además, la ética del cuidado se aplica ampliamente con una perspectiva que me hizo pensar en Van Potter. Ellos quienes la proponen no lo mencionan. Sin embargo, cuando se refiere a una serie de cuestiones morales y campos éticos, incluido el cuidado del entorno, de los animales, la bioética y más recientemente la salud planetaria, pues uno no puede dejar de pensar en este libro de El puente hacia el futuro, en donde Van Rensselaer Potter justamente adopta este enfoque buscando vincular la ciencia y la ciencia del ambiente en particular con una perspectiva humanista centrada en la ética. Pero volvamos a David Hume y su tratado de la naturaleza humana, que contrasta fuertemente con la visión de Kant. De hecho, este tratado de la naturaleza humana es un ensayo buscando un método experimental del razonamiento y lo aplica a la exploración de la ética. Y se da cuenta que en realidad la moral excita las pasiones y nos lleva a producir o prevenir acciones. Que la razón misma es totalmente impotente en este particular. Para Hume, las reglas de la moralidad, por lo tanto, no son conclusiones de nuestra razón, sino que emanan de nuestros sentimientos. De donde la idea de empatía. Y sobre eso volveré un poco más adelante. Mucho más recientemente, y de hecho hace apenas un par de semanas, Joan Toronto estuvo aquí en la Ciudad de México. Ella es una politóloga, bioeticista, feminista, militante, quien define al cuidado como aquello que hacemos, todo aquello que hacemos para mantener, dar continuidad y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir tan bien como sea posible. Esta visión del cuidado pues va mucho más allá del cuidado de una persona dependiente. Mucho, pero mucho más allá. Pero hay quienes se han aproximado a esta visión para traerla al campo de la práctica de las ciencias de la salud, y es el caso de este texto que aparece parcialmente en la imagen, en donde un grupo de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona se reúne con ella para analizar su perspectiva y derivar de ahí las implicaciones para su práctica cotidiana. Entonces, hasta donde vamos, pues la ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones que nos hace a todos interdependientes y que coincide con la visión de Van Potter, y de donde surge además un reconocimiento de nuestra responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los demás se entiende como una acción en forma de ayuda y no es una mera reflexión. De esta manera, la teoría del cuidado valora los sentimientos desde la visión de Hume y las relaciones interpersonales como lo plantea Joan Toronto. Si bien David Hume considera que nuestra aprobación o desaprobación moral
que de nuestra aprobación o desaprobación moral dependen nuestros sentimientos de empatía con los demás, no se propone el dar una explicación que vaya más allá de esa disposición natural y primitiva que todos hemos experimentado. Esta nueva teoría moral, denominada la ética del cuidado, asume que hay un significado moral en los elementos fundamentales de las relaciones y dependencias que se van generando a lo largo de la vida. Desde el punto de vista normativo, la ética del cuidado busca mantener las relaciones contextualizando y promoviendo el bienestar de los cuidadores y receptores de cuidados en una red de relaciones sociales. El cuidado, en su acepción más amplia, implica mantener nuestro mundo y satisfacer las necesidades de nosotros mismos y de los demás. Se basa en la motivación de cuidar a las personas dependientes y vulnerables y se inspira tanto en los recuerdos que aún abrigamos de haber sido cuidados, como en las idealizaciones que hacemos a este respecto en nosotros mismos. Siguiendo esta tradición sentimentalista de la teoría moral emanada de Hume, la ética del cuidado afirma la importancia de la motivación, la emoción y el cuerpo en la deliberación moral. ¿En qué se diferencia entonces la ética del cuidado de otras corrientes actualmente aún dominantes? Pues critica la ética tradicional, tiende a priorizar los principios, los derechos y la justicia sobre las relaciones y el cuidado. La ética del cuidado, en cambio, cuestiona estos marcos por considerarlos insuficientes para abordar las complejidades de la vida humana. Enfatiza además en el tema relacional. Destaca la importancia moral de esas relaciones. Nuestras responsabilidades éticas surgen de nuestros roles y relaciones que se van gestando en el seno de nuestras comunidades y de nuestras familias. Esta perspectiva reconoce además la importancia de la interseccionalidad. Como individuos ocupamos distintas posiciones dentro de la sociedad y distintas posibilidades también experimentamos de desventaja, ya sea por cuestión de género, de raza, de clase o de orientación sexual. Esta nueva visión promueve de alguna manera la empatía y la compasión como virtudes morales esenciales. Alientan a comprender y a cuidar las necesidades, las luchas y las experiencias de los demás, en particular frente a la desigualdad y frente a la injusticia sistémica. Además, atiende a la vulnerabilidad como un aspecto fundamental de la vida humana. El cuidado es esencial para responder a la vulnerabilidad. Propicia el reconocimiento ético de esta vulnerabilidad y de las responsabilidades que implica. Joan Tronto identifica 4 fases con sus correspondientes elementos éticos en esta dimensión de la ética del cuidado en las fases de la atención. El primero es el preocuparse por, el reconocer la necesidad. El segundo, el tener la voluntad, el experimentar la voluntad de responder, de atender a una necesidad. El tercero implica ya la acción directa del cuidado. Y la cuarta, necesita de la reacción de la persona, de la respuesta de quien recibe el cuidado. El proporcionar y recibir cuidado es una parte importante de la vida de todos nosotros. Tronto coloca esta ética del cuidado en un contexto moral y aún político, profundizando y ampliando la comprensión de sus dimensiones y de su entramado. Y estas fases a las que me he referido, que ella identifica, suponen un punto de partida para la reflexión sobre los elementos necesarios en cuanto a aspectos morales y sociales vinculados a cada una de las fases que plantea. Entonces, a la primera fase, al preocuparse de él, le corresponde el valor o la virtud de la atención. Y mucha atención. Volveré sobre esta palabra más adelante. A la segunda, asumir la responsabilidad, le corresponde el valor responsabilidad. A la tercera fase,
realizar la actividad le corresponde la competencia, ser competente para llevar a cabo esa acción. Y por último, la cuarta fase, el recibir el cuidado, le corresponde la sensibilidad, la capacidad de percibir esa respuesta y de reaccionar a ella. Y ella incluso avanza a una quinta fase, que en inglés se denomina caring with, que implica esta imbricación interpersonal, cualidades necesarias de pluralidad, comunicación, confianza, respeto mutuo y solidaridad. Las dimensiones entonces del cuidado comienzan a cobrar cuerpo en sus principios esenciales y vuelve a aparecer esta palabra, la atención. Requiere escuchar y comprender las circunstancias de aquellos que buscan ayuda. La responsabilidad, que incluye el asumir la necesidad de actuar. Para la práctica competente tenemos que tener en cuenta nuestra capacidad de respuesta, y tales principios están vinculados a las fases ya mencionadas. Se relacionan también con las características del cuidado y con los factores que se tienen en cuenta en el buen cuidado. Este enfoque es del todo compatible con una práctica clínica centrada en la persona. ¿Qué dimensiones tiene el cuidado según Tronto? Pues las mismas fases ya descritas se aplican al proceso del cuidado, que es un proceso continuo. El preocuparse implica el reconocimiento de las necesidades, la evaluación, su recuento y la evaluación de la posibilidad de prestar una respuesta. Al asumir la responsabilidad, tenemos que desarrollar ese trabajo material que implica ya el contacto directo con el sujeto de cuidado. Y al realizar la actividad, esto ha de hacerse a través del respeto a la otra persona como un interlocutor, además de sujeto del cuidado, sin perder de vista que es una persona con dignidad, derechos y capacidad de decidir, lejos de la consideración de mero receptor. Además, el recibir el cuidado supone que la persona está recibiendo lo que necesita. La inclusión de la aceptabilidad por parte de quien recibe el cuidado es primordial. Y el cuidar con implica que las necesidades de cuidado y las formas como nos aproximamos para satisfacerle son compatibles con los compromisos de justicia, igualdad y libertad. Todo ello va perfilando la complejidad y las diferentes dimensiones que el cuidado supone. Además, estos conceptos pues perfilan ya una figura profesional que tiene que tener cierto perfil y que está comprometida con un aprendizaje progresivo y que está dispuesta a asumir esta nueva visión y estas responsabilidades. Y a partir de cambios paulatinos en la conducta, podemos ir avanzando desde el principiante hasta el profesional experto en este ámbito. Y esto es pertinente en el aprendizaje de la conducta apropiada para resolver los variados conflictos éticos que se nos presentan en las situaciones de cuidado y en la atención clínica cotidiana. Por ejemplo, en relación con la protección de la intimidad, la información de malas noticias, el respeto por la autonomía y por la toma de decisiones del otro, así como en las relaciones inter- e intraprofesionales. Entonces, la teoría de la ética del cuidado tiene implicaciones prácticas para nosotros como profesionales de la salud, no solo en el ámbito de los cuidados de largo plazo. Destaca la importancia de la relación paciente-proveedor, y aquí hay que enfatizar que las decisiones médicas y los tratamientos deben basarse en una comprensión profunda de las necesidades, los valores y las preocupaciones que definen a las personas a quienes recibimos como pacientes. Nos obliga a acercarnos a ellos con compasión, con respeto y conscientes del desequilibrio de poder en el que nos encontramos en la relación médico-paciente. Además, esta perspectiva nos anima a estar atentos a los factores contextuales
que influyen en la atención como todos los determinantes económicos y sociales de la salud y el contexto cultural. Esto implica el reconocer que las decisiones de atención médica van más allá del entorno clínico, afectando el bienestar general de los pacientes e incluso de las comunidades de las que forman parte. En suma, hasta aquí, la teoría de la ética del cuidado, cuya principal expositora es Joan Tronto, sirve como una brújula moral también para los profesionales médicos, recordándonos que el cuidado, la compasión y la empatía forman el núcleo de una atención médica ética. En nuestro contexto, exige que nosotros, como proveedores de atención, tratemos a cada paciente, a cada persona, como un individuo único, priorizando su bienestar, al tiempo que estamos atentos a los factores sociales y culturales más amplios que influyen en su salud. Al adoptar la ética del cuidado, podemos navegar por dilemas éticos complejos con un compromiso con la atención genuino y el respeto por quienes están a nuestro cargo, mejorando, en última instancia, la calidad de la prestación de la atención médica y la experiencia del paciente. Hace un momento me refería a la atención, y por eso ahora esta digresión, y quiero hablarles un poco de Simone Weil. Ella fue una filósofa, una activista política, de hecho fue contemporánea de Simone de Beauvoir, estaban en la misma clase, de hecho ella era el primer lugar y Simone el segundo en su promoción. Una activista política mística francesa. Ella formó parte además de las columnas de voluntarios extranjeros que participaron en la Guerra Civil Española y después participó en la Resistencia Francesa y murió finalmente en Inglaterra por causa de tuberculosis. Albert Camus la describió como el único gran espíritu de nuestro tiempo. Y ella habla en sus escritos de la atención con mayúsculas. Es un tipo de atención que acompaña a la voluntad de suprimir nuestro propio yo para hacer sitio al yo de los demás. Y esto nuevamente nos lleva a la escucha empática y atenta en la práctica clínica cotidiana, al desarrollo de una capacidad que refleja mejor la palabra francesa attendre, que es más allá de la mera escucha, el pararse a pensar, a atender y a esperar con todo el tiempo del mundo. Por cierto, algo muy actual en su pensamiento es que en sus últimos escritos, Weil subrayó que la educación de los más jóvenes debería, sobre todo, formarlos en el desarrollo de la atención, algo imprescindible hoy en día en tiempos donde estamos inundados de informaciones y notificaciones infinitas. Hay muchas convergencias en el pensamiento de Simone Weil y el más contemporáneo de Joan Tronto, un énfasis en la empatía y en esa necesidad de conectar a través de la atención. Ambas enfatizan la importancia de la empatía y de la conexión con los demás. Pero Weil nos propone una forma muy práctica, muy concreta de expresar ese compromiso profundo y compasivo que implica el comprender las experiencias y necesidades y que se centra en la conexión genuina con los demás. Ambas creen que nuestras responsabilidades morales van más allá de la mera empatía. El cuidado genuino necesariamente conduce a la acción. No se trata solo de percibir esa sensación de empatía, sino de enlazarla con la acción, con la provisión de la necesaria atención. Reconociendo la vulnerabilidad, reconociendo la importancia de la justicia y las diferentes dimensiones culturales y religiosas que el fenómeno tiene, o espirituales, si ustedes prefieren. Ahora, volviendo a lo que yo pensé originalmente que era el punto,
de alguna manera, desde luego, aplica. En este ámbito de los cuidados de largo plazo, este marco ético enfatiza la importancia de la empatía, la compasión y la ética relacional, lo que lo hace particularmente adecuado para abordar las necesidades complejas y sensibles de las personas dependientes. Y no me refiero solo a las personas mayores. La ética del cuidado promueve, en el fondo, una atención personalizada que reconoce las necesidades y preferencias únicas de cada individuo. Y esto, pues, nos obliga a adaptar los planes de atención para abordar las necesidades físicas, emocionales y sociales específicas. Con un enfoque relacional, en el contexto de los cuidados a largo plazo, el énfasis debe de estar en la confianza y el respeto mutuo, que permite que las personas cuidadas se sientan valoradas y escuchadas y conserven su dignidad. Empatía y compasión, respeto a la autonomía y a la agencia de los individuos y atención a la dignidad, favoreciendo que las prácticas de cuidado y las interacciones con los cuidadores contribuyan a mantener en estas personas, en todos, su sentido de autoestima y respeto. Continuidad y consistencia, además, para establecer confianza y familiaridad, sobre todo cuando se trata de relaciones de largo plazo. Y esto puede ser particularmente reconfortante para las personas dependientes, y un enfoque holístico más allá de la mera salud física. No podemos en este contexto, además, dejar de lado la abogacía. Cuando estamos trabajando en el entorno de las personas dependientes con necesidad de cuidado, debemos transformarnos a la vez en defensores de las personas bajo nuestro cuidado. Asegurarnos de que se respeten sus derechos y necesidades. Y es ahí donde esta ética del cuidado nos alienta para trabajar creando entornos de cuidado justos y equitativos. En cuidados de largo plazo, la ética del cuidado proporciona un marco que fomenta una cultura de cuidado, empatía y respeto. Y con esto termino. Agradecemos mucho al doctor Luis Miguel Gutiérrez su presentación del día de hoy y con eso damos por terminadas las actividades de la mañana. Los invito a pasar al receso antes del siguiente módulo.
Hola, muy buenos días. Ya vamos a empezar el último módulo. Le pedimos igual a la gente que está afuera si quiere regresar al auditorio. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Soy la doctora Andrea Pérez de Hacha y me toca coordinar el módulo de controversias en geriatría. Este módulo va a ser de cuidados paliativos. Entonces, es un gusto para mí presentar a nuestro primer ponente, el doctor William Dale. Él es geriatra, internista, es director del Centro de Cáncer y Envejecimiento del Centro Integral de Cáncer en City of Hope, en California. Además es vicepresidente de Asuntos Académicos, profesor del Departamento de Medicina de Cuidados de Soporte y tiene un chair en el George Tsai Family en Oncología Geriátrica en honor a la doctora Arti Hurria. Y él nos va a hablar el día de hoy sobre el papel del geriatra en los cuidados paliativos.
Hola. Hablo un poquito español, but un poquito. So sadly, you'll have to listen to me in English. I just want to start by thanking the organizers for inviting me to talk to you today. My topic is the role of the geriatrician in palliative care, and I'm an internist who does both geriatrics and palliative care. And I work at a cancer center, so my presentation today is largely about the controversies such as they are within geriatric oncology, which combines both geriatrics and supportive care. I don't have any disclosures. I always point out I really, really like taking care of older patients, and I always have, and I am biased in that way. These are two of my favorite patients. The one on the top, as a 90-year-old I took care of with ovarian cancer, and I was asked constantly how we wanted to treat her, and she swims at the YMCA 5 times a week, more than I've ever swam in a week in my life, and is one of the fittest people I knew. This is her after she had chemotherapy and surgery for ovarian cancer and is back swimming at the Y. The other patient below there, Ms. Darden, was 112 years old when I took care of her here, and has always impressed me with how she dressed like this every time I saw her in clinic. So I'm going to do a very, very quick, especially for this audience, approach, which is really a translation of what we do when we care for older patients in the cancer context. And I put in quotes, treat older patients with cancer. The picture is from my days at the University of Chicago, where we taught the great books. And this is Odysseus, who's trying to sail his boat between Scylla and Charybdis, perhaps appropriate after our philosophical conversation earlier. And much of what we do in geriatric oncology is trying to sail between the Scylla of undertreatment, or making management choices based on chronologic age alone rather than some other characteristics, and the Charybdis of overtreatment, which is making management choices based simply on survival alone, which is the coin of the realm in cancer treatment. But we also can err in making mistreatment decisions, which is non-evidence-based and non-patient values-based, in part because the evidence is often limited, and frankly because we too infrequently ask our older patients what they really want from their treatment. So this is my attempt to summarize what we try to do when we care for older patients with cancer, starting at the top, which historically we consider people over the age of 65 as being older. In the US, we partly do this because that's when our benefits start to accrue for Medicare and Social Security. So this schema, as you can see here, starts at the top with someone who's older, who we do what somebody would call the eyeball test, which doesn't work that well, but is a decent starting place to say they don't seem to have any problems, they look really frail, or they look about the stated age. If you stop here, you really haven't done your job. You need to do an actual assessment with something called the geriatric assessment, whether a screening assessment, a screener with an abbreviated GA, or a complete geriatric assessment or comprehensive geriatric assessment, which allows us to put people into these categories in which you would say they are fit and should be treated as such, not based on age, but on their evaluation, or that they're frail and really need a palliative approach. And the hard ones are the ones in the middle who you screen, and it turns out it becomes hard to decide which side of this line they're on and how we're going to treat them, and a lot of the controversies lie here. There's my patient who's a fit 90-year-old who should be treated as such. My 112-year-old who was quite frail. And this is actually Martha McClintock, one of my colleagues who allowed me to put this here. She's a well-known psychologist who studies the biology of resilience and social isolation. And she's somewhere in the middle, and as she's gotten older, she's become more palliative in the way she would be treated. This is a lovely chart
created in large part by my colleague, Dr. Soto, sitting down front here, from some studies we've done together. I know he spoke a bit about this yesterday. But if you really want to bring supportive care interventions to improve outcomes for older adults with cancer, we have an assessment we would call a geriatric assessment, and we create validated tools that fall into a number of different categories that geriatricians will recognize as a multidisciplinary approach. Whether you start up at functional status, which is a classic, cognition, which we heard about earlier today, or things like spiritual well-being, polypharmacy. And then you have standardized tools that categorize people and put them into different categories. And these on the far right are our supportive care interventions that are recommended. And I'm going to show the evidence that justifies the use of these interventions to improve outcomes. So I'm also going to talk about, a little while ago, and I think Dr. Soto may have talked about this yesterday, the new guidelines that came out. I think the timeline and walking through the new American Society for Clinical Oncology guidelines gives us a nice overview of where we are and what the controversies that remain in the field. So starting in 2018, the first guidelines ever from ASCO came out. And then along the way, we encountered some resistance to actually using those guidelines. Do they get used, we found out, and you'll see is not really. And then a couple of large interventional trials were done that I and others participated in to show that we really did need to have the use of these to achieve our results, and evidence says we can intervene and make improvements. And so finally, we come to what's needed to make these guidelines be adopted so that we do have a guideline that is accepted by the field. And I'm kind of going to walk through that, having told you the big picture. Please don't leave, and we'll go through a couple of more details. So here's the original guidelines, just to show you where we started in 2018, in which we have a national panel who showed us the first evidence-based guidelines for the assessment and management of these vulnerabilities for those starting chemotherapy. And it became, at least we stated it was a new standard for practice in those 65 and older who were receiving chemotherapy to deal with their aging-associated vulnerabilities and to implement supportive care interventions. And the good news, at least we thought it was one of the highest cited articles in this major journal over time. But the problem was this. We found that less than 25%, depending on what you looked at, would actually use it. And as my colleague Judy Hopkins, a community oncologist, would often say, yeah, my colleagues think these are great. Then they look at them and they put them in the circular file, or the garbage can as we call it, because they were too complicated to implement and we weren't as successful as we could be. This is basically what the guidelines recommended at the time: to do geriatric assessments to predict toxicities for patients with cancer, to include the essential domains, which I've listed here and that were on that longer chart, to use that assessment to do prognostication. We recommended using the online e-prognosis tool, and then to use targeted interventions. At the time, we did not have randomized trial evidence that we could alter outcomes, and believe that that was part of the reason they were not as well adopted. So this was a study we did with about 1,200 oncologists and with a number of us, including Dr. Soto and I. And the key findings here, when we asked them, do you use these geriatric assessments? First of all, you see the blue bars and the red bars. And what I want to point out that's heartening about it is the blue bars are those who had actually heard of the guidelines. So if they'd heard of the guidelines, they were 2 to 4 times more likely to do any of the things that were recommended. So it wasn't that the guidelines were not accepted, it was just that most people weren't aware of them, or too many were unaware of them. So the red bars show you that fact. What was a little more frustrating for us is that's the 50% line I just drew on there. And you can see that only things like functional status and falls were done more than 50% of the time by even those who were aware of the guidelines. And some of the other things like mood assessments, mortality risk, life expectancy, dip down into single digits when you ask whether they're done in clinic. So we also asked them, what's the reasons that you feel you can't do this?
And again, this is broken down into those who are aware of those guidelines and those who are unaware. The good news was we had been told for a long time there was no evidence to support the use of these guidelines, of the standards that we had put forth, but only about a quarter of people actually said that that was the case. This is another group, those who are unaware of the guidelines, and their basic answer to us is, we believe you, they're a good idea, we just don't have any idea how to use the tools that you've put forward. We don't really understand them, we're not trained to use them, and we're uncertain which ones to choose. And then this group is those, even if they are aware of guidelines, say that we don't have time and we don't have the staff to put them in place. So to address some of the evidence, a couple of studies were done, and this is a little busy, but I do want to touch on it. This is a randomized controlled trial with supportive care interventions. This one's done at our institution at City of Hope that showed we could, by putting in these interventions, decrease chemotherapy toxicity significantly, and that we could increase things like the completion of advanced directives by almost 25% with no change in overall survival. This is one of those controversies I'll bring up. We were often told by our oncology colleagues, you can't change survival outcomes. We kept pointing out that it's true, we didn't make them better, we made them no worse, and we improved the outcome of chemotherapy toxicity. So the quality of the care went up, the survival was the same. That's considered a positive outcome in our world, and I'm gonna come back to that, but the controversy in outcome selection is one of the biggest issues that we face. This is a second study that came out almost simultaneously, published in Lancet, which was called the GAP70 study. A little older patients and a little frailer, and so this time the chemotherapy toxicity was reduced 20% in this randomized setting. Falls went down, and the discontinuation of non-cancer related medications went down. And once again, that survival at 6 months was not affected, and this just shows you the treatment intensity by the study group, which showed that we decreased the amount of chemotherapy people got, but we improved the outcomes they experienced. Based on these two studies and this slide, I'm going to leave in the deck because I want you to look at it in detail, compares the two groups. What's most interesting is the GAP study has older patients who are sicker, and these are younger patients who are healthier, which is part of the reason that this group was able to get larger chemotherapy toxicity changes. The interventions were a little different. This one relied on the GAIN study, relied on chemotherapy, on a nurse practitioner to enact the changes. This was done in a cluster randomized study with different practices in which a GA and some training was sufficient to teach oncologists how to do this. And again, the outcomes were pretty much the same. This is just to point out and to leave in your slide deck that it isn't only these two studies, these are the two I know the best, but studies across the world are now being done, Denmark, France, Australia, Canada, showing a lot of the same results, that these kinds of assessments standardized in this way and implemented in mostly academic centers can improve outcomes for older adults. Okay, so now I'm going to get to the part that's the most controversial. I'm going to cover it a little quickly, but we've tried to understand why it is, what is it we do that improves those outcomes I showed you with these assessments. And it's going to fall into two groups. The first one is some decision making. This is a vignette study in which we randomized the conditions that oncologists faced, and we said, what if the patient was either older or younger? If the patient had cognitive impairment or functional impairment, tell us what you would do with their chemotherapy regimen. And then we randomized the conditions so that there was no biases in the groups who got the different options. And so what you'll see is it was great that people said if they didn't have any impairments, we would do full dose chemotherapy. And if they had all the impairments on the far right, that they would give reduced dose. Here's an example that concerns us that looks a little bit like ageism. They basically said, even if they don't have any impairments, but they're older, we still would reduce their chemotherapy. That's something we're trying to avoid. We should really not treat people based on age alone. So that's age.
Physical things also lead to some decrease, so functional losses, but that is less important than whether people have cognitive changes. So if you have physical changes versus cognitive changes, the chances that you'll decrease the chemotherapy go up if there are cognitive issues. That may be right or wrong, but it does tell us that the one thing is privileged over the other when making these decisions. And another outcome from this with regard to decision-making is the conversations about geriatrics conditions or supportive care conditions went up threefold when you had a geriatric assessment. It forced people to confront that there were these patient-centered issues that needed to be addressed far more often, which led to conversations which probably led to changes in behavior. And the other good news about this was patients and caregivers or family satisfaction was significantly higher in those who got the geriatric assessment. And as my colleague Rush Molovitz at the University of Chicago used to say, "Man, I really hate your studies." And I said, "Really, why? You're such a good partner. You've given us lots of patients." He said, "Because they always come in and want me to answer all these questions I don't want to talk about." And I think it's a good way to get these issues that are patient-centered but not necessarily cancer-centered into the discussion. I'm going to move next to a framework that we've developed for making these kinds of decisions and trying to help rationalize or normalize this. We did a comprehensive review of the literature, and looks a little complicated. The key insight is that these issues I raised at the beginning of undertreatment and overtreatment are often discussed but are not well studied in the literature because they're not well defined. And if you look at this, what we've tried to do is create a way to think about the benefits of the cancer. So as you go up here, the benefits from getting treated go up. On this side, the downsides or the harms from treating go up. And why are they higher here and then higher for benefits here? Along the bottom is what the geriatric assessment does for you. It tells you whether someone is more robust or more frail. And so as you move from the robust side, where the benefits are highest and the harms are lowest, to the frail side, you get the decrease in the benefits and the increase of the harms. And that gives you these inflection points where you can make decisions, but you can only do it when you have this information that's from the geriatric assessment. And our encouragement is that in the future, when we study this or when you use it, this is a way to think about it. You always, of course, have to put the patient perspective in, what their treatment goals are, but in general, it gives you a place to start. So this is our framework, and I did just go through it. Here's another one of those lovely charts Enrique created for us, which starts with the geriatric assessment, gives you prognostic information, and then allows us to make a decision so we can trade off quantity of life based on their opinion and the quality of life after the information you have is instituted into the discussion. So we moved to create the next version of the guidelines based on these new studies that had come out. And our emphasis this time was on a practical and clinically useful assessment that could be widely used in oncology clinics. So we streamlined the tool as much as possible while still being true to the validity of the tools. We wanted to use patient-reported measures whenever possible to take up as little time in clinic as possible, and then engage with the providers in the community who in the US are 80% of those who are treated, and then leverage our friends in the Cancer and Aging Research Group, the International Society of Geriatric Oncology, and ASCO to propagate the ideas. This is another important component that I'm just going to mention. This is from an editorial I wrote trying to say, why has this happened? Rather than blame oncologists for, quote, not doing what we wish they do, treat it more like an adherence problem for patients in which the infrastructure and the decisions need to be improved with a process improvements, people who are better trained about the benefits and how to use them, policies that allow us to change the way they're used in clinic through the electronic medical record and others, and then financial reform that will allow us to be paid for the work that's done.
So here's the new guidelines I've gotten through. They've come out now just a couple months ago now. Based on these and the other randomized trials, we've updated the prior guidelines with some help from our Cancer and Aging Research Group patient partners and developed what's called the Practical Geriatric Assessment, or the PGA. I do believe Enrique was able to give a little preview for those who were there, and then create an action chart that shows people exactly what to do based on the evidence available. So this is the new guidelines. I'll just point to the newest parts of this. So it is now for all systemic cancer therapies, not just chemotherapy, that we can now confidently say that toxicities can be reduced at no cost for survival. The domains need to be included, including these three that are underlined and are relatively new, and that the PGA is one option for people that want to put this in place. Okay. Real quickly, here's those domains, and here's the very specific tools that we recommend be used, all of which are validated and is available as the PGA at the Cancer and Aging Research Group, or CARG website. So you can get it there. It also includes this action chart, which takes you directly from the specific tools, the cutoffs to use, and the actions to be taken. That's also available as an action chart at the CARG and ASCO websites. And there's a companion article that answers questions, and I highlight one that talks specifically about low resource settings so that the PGA can be used to address concerns in places outside of the higher resourced environments at our university and others. There's a bunch of associated tools that can be used: videotapes, infographics, the website, and a cancer.net at ASCO for how to use the assessments and the evidence behind them. Thank you to all of these people. They all contributed to this year-and-a-half long process. And this is my team at City of Hope, including those who knew Dr. Huria, who I now proudly hold the chair that she held and is named after her. This is our Cancer and Aging Center at City of Hope, and my funders who have supported this work. And these are all my friends across the country who have done this with me. Thank you very much. Nuestro siguiente ponente es el doctor Andrés Hernández Ortiz. Él es jefe del Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Además, es profesor titular del posgrado de alta especialidad en Medicina del Dolor y Paliativa en el Instituto avalado por la UNAM. Anestesiólogo, algólogo y paliativista, formado en la Facultad de Medicina de la UNAM y en el Instituto Nacional de Nutrición. Su especialidad es en teoría y método psicoanalítico, tiene una especialidad en teoría y método psicoanalítico en AMPAG y formación en psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. El doctor Andrés Hernández nos hablará el día de hoy sobre el manejo del delirium en el paciente terminal. Muchísimas gracias por la invitación. El delirium es un síndrome clínico caracterizado por una disfunción aguda, casi siempre reversible, del funcionamiento cerebral. Eso ustedes lo saben. También tienen muy en mente que casi siempre se acompaña de alteraciones en el estado de conciencia y pérdida variable de diferentes esferas en el funcionamiento cognitivo, alteraciones en la atención, alteraciones en la memoria. Esto es desde el punto de vista médico en general, pero desde el punto de vista de los cuidados paliativos, el delirium en muchas ocasiones es una catástrofe familiar. Es un estado que puede llevar a un sufrimiento intenso en el que súbitamente se pierde el contacto a veces para siempre ya, con un familiar que a lo mejor todavía no ha muerto, pero que subjetivamente ya no está allí. Pero en los peores de los casos es un síndrome que se caracteriza por estados de alucinación y agitación, que de verdad puede ser una experiencia aterradora para el paciente y para su familia. Mi objetivo en esta charla es justamente mostrarles la evidencia y caminos para ver qué es lo que se puede hacer para intentar evitar que estos escenarios aterradores
causen sufrimiento severo en nuestros pacientes con delirium o en sus familiares. Por ejemplo, estoy pensando en este momento en un paciente que atendimos hace no mucho tiempo que tenía un cáncer avanzado de pulmón con disnea severa, y la razón por la que estaba buscando atención de urgencia era por esta disnea severa. Se le comentó que lo ideal era, cuando menos en un inicio, manejarlo en un entorno hospitalizado para atender esta disnea de forma rápida. Estábamos pensando que inclusive a lo mejor ameritaba sedación paliativa, pero nos enfrentamos al problema de que el paciente y por lo tanto su familia no querían hospitalizarse, y cuando intentábamos explorar las razones para esta negativa era que previamente había tenido una hospitalización prolongada en la que necesitó estar en un área de cuidados no intensivos, pero sí semi-intensivos, y había estado en delirium consciente y amarrado. Y esa experiencia le había llevado a tener un claro síndrome inclusive de trastorno por estrés postraumático, tenía flashbacks, despertaba de repente con mucha ansiedad, pero sobre todo tenía claro que no quería volver a hospitalizarse porque no quería volver a tener la experiencia de estar en delirium, agitado y amarrado. Entonces, el objetivo de esta charla es justamente mostrar qué se puede hacer para intentar evitar esto. Primero, para encuadrar un poquito mi punto de vista, hablaré de qué es lo que la OMS nos dice que son los cuidados paliativos. Hay una definición oficial, generalmente consensuada por casi todos, que dice varias cosas, como que es una disciplina interprofesional, pero sobre todo un punto que deja claro esta definición es que el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente y su familia a través de prevenir y aliviar el sufrimiento. Esto manejando diferentes problemas físicos, sociales y espirituales. Entonces, el aspecto central, algo que nunca se puede ignorar en cuidados paliativos, es que hay que prevenir y aliviar el sufrimiento, sea cual sea la forma que esté tomando ese sufrimiento. En cuidados paliativos normalmente los problemas, cuando menos desde el punto de vista sintomático, se manejan más o menos con este esquema. Primero, una muy buena evaluación que incluya identificar la causa de los síntomas, siempre tener al menos en mente una posible explicación de por qué está presente este síntoma y qué se puede hacer contra ese síntoma. Y después manejarlo, pero el manejo casi siempre en primera instancia implica, ya que se encontró la causa, pues intentar corregir la causa. Esto es particularmente importante en el manejo y evaluación del paciente con delirium, pero en muchas ocasiones esto no se puede, toma demasiado tiempo o inclusive entra dentro del terreno de la obstinación terapéutica, y entonces adicionalmente o simultáneamente hacemos tratamientos sintomáticos que pueden ser farmacológicos y no farmacológicos. Esto es tan importante que podemos afirmar que en cuidados paliativos prácticamente siempre puede hacerse algo, aunque sea una sedación paliativa. Ya que se establece un manejo, hay que estar monitorizando y todo el tiempo estar prestando atención al detalle, porque muchas veces los manejos pues simplemente no logran los objetivos y tienen que estar siendo monitorizados, modificados y titulados. Resumiendo lo que estoy diciendo, ante un síntoma en cuidados paliativos, casi siempre lo que hacemos es diagnosticar y luego decidir si lo que está causando el síntoma es corregible o no. Si se puede corregir tomando en cuenta estos balances que eviten que caigamos en la obstinación terapéutica o insistir en terrenos de futilidad, haciendo un buen balance riesgo-beneficio, intentamos ahí, si se puede, corregir lo corregible. Pero cuando no se puede o cuando esto toma mucho tiempo y de forma simultánea, pues hacer un tratamiento sintomático para intentar disminuir el sufrimiento que causa ese síntoma en particular. El delirium terminal, sin duda alguna, es una fuente potencial de sufrimiento para el paciente y su familia. Muchas de las familias de pacientes que ya murieron, lo que complica la elaboración de su duelo es justamente este sufrimiento que percibieron en ellos o en sus pacientes durante el episodio de delirium terminal. Este sufrimiento puede ser simplemente por la disminución de la conciencia y de las habilidades cognitivas. A veces en este contexto lo desagradable es que ya no tenemos contacto con la persona, pero a veces se dicen cosas hirientes que pueden acompañar a la persona que queda viva por el resto de su existencia, ¿no? Pero lo que generalmente causa sufrimiento claramente es la presencia de alucinaciones que de verdad pueden ser terroríficas y la presentación de agitación psicomotriz y lo que se tiene que hacer ante la agitación psicomotriz. Entonces, en cuidados paliativos pues no podemos ignorar esto y algo tenemos que hacer para evitar el sufrimiento. Cuando revisamos lineamientos de práctica de cómo
manejar el delirium, casi siempre encontramos algoritmos como este. Esta primer parte del algoritmo generalmente implica pocas controversias. Ante el delirium hay que hacer una buena evaluación, hacer un diagnóstico diferencial, nunca confundir más bien la presencia de depresión grave o demencia con delirium, estar seguros del diagnóstico y luego implementar medidas no farmacológicas. Estas medidas no farmacológicas tienen buena evidencia de eficacia y seguridad en casi todos los contextos de delirium. Sin embargo, en el paciente terminal y sobre todo en delirium terminal no hay evidencia de que funcionen, y la poca evidencia de muy mala calidad que existe apunta a que parece que no van a lograr absolutamente ningún beneficio. Sin embargo, como en general son intervenciones muy fáciles de implementar y con muy poco riesgo o nulo riesgo de ser efectos adversos, casi siempre se incluyen de todas formas como en las demás formas de delirium. Y luego evaluar, encontrar las causas y hacer todo lo posible por corregir las causas reversibles. El problema con este algoritmo es que en el paciente en delirium terminal muchísimas veces no es suficiente. En el delirium que no tiene nada que ver con cuidados paliativos o en el delirium en cuidados paliativos en fases tempranas de la enfermedad, generalmente ese algoritmo es suficiente. Identificamos la causa, revertimos la causa y el paciente regresa a su funcionamiento cognitivo normal. Pero entre más avanzado esté una enfermedad terminal, cada vez es más posible que las causas del delirium formen parte de la enfermedad terminal y por lo tanto no sean reversibles. Alrededor del 90% de los pacientes que están muriendo en cuidados paliativos van a tener alguna forma o algún grado de delirium antes de morir. Y estas formas de delirium de horas a días antes de la muerte, la inmensa mayoría de las veces se catalogan como delirium terminal. ¿Qué significa esto? Que es un delirium que ya no se puede corregir y que va a acompañar a la persona hasta el último minuto de su vida. Entonces, en estas circunstancias, insistir en que el manejo del delirium es corregir las causas, pues simplemente cae dentro del terreno de la futilidad. Por eso siempre los algoritmos tienen una segunda parte, es cuando esto no se puede o cuando va a tomar demasiado tiempo o está tomando demasiado tiempo, buscar tratamientos farmacológicos. Clásicamente, desde hace décadas, siempre se ha dicho que hay que hacer como esta diferencia, ¿no? El delirium es hipoactivo, hiperactivo o mixto y grave. Si el delirium es hipoactivo, generalmente no es necesario hacer tratamientos farmacológicos, al menos de que la persona esté alucinando y sufriendo por sus alucinaciones. Si la persona está alucinando y sufriendo por las alucinaciones, pues algo hay que hacer con las alucinaciones. Pero generalmente el problema principal es el paciente en delirium mixto o agitado, en el que algo hay que hacer con la agitación. En algunas ocasiones, con la agitación lo que se hace, en muchos lugares, en muchos hospitales, es la sujeción gentil. Sin embargo, desde el punto de vista de los cuidados paliativos, pues la sujeción simplemente evita que la persona se lastime o lastime a otros, pero no alivia de ninguna forma el sufrimiento, que tiene que ser el foco del paliativista. Por eso siempre se habían recomendado como fármacos de primera línea antipsicóticos, sobre todo haloperidol. Y cuando esto no era suficiente, pensar en benzodiazepinas. Hace 10, 20 años se decía claramente, evita las benzodiazepinas, están contraindicados, pero en los últimos años ha habido cada vez más una tendencia a decir, piensa en el uso de benzodiazepinas. Cuando esto no es suficiente, piensa en otras cosas, como por ejemplo sedación paliativa, pero el algoritmo claramente acaba en sedación paliativa, nunca termina en ignoremos el sufrimiento, no hagamos nada o detengámonos en sujeción gentil. Este tipo de algoritmo se había utilizado y enseñado por mucho tiempo hasta que de repente salió este estudio que cayó como un balde de agua fría en prácticamente todos los paliativistas. Un estudio que intentaba pues demostrar si esto que se había hecho durante todos los años funcionaba o no funcionaba y compararon en 3 brazos risperidona a dosis bajas, haloperidol a dosis bajas y por primera vez un estudio que parecía estar controlado contra placebo. Es el estudio ideal, un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, para ver si la intervención funciona o no funciona. Quedaron más o menos entre 80 y 90 pacientes en cada uno de los brazos y lo que encontraron fue una sorpresa para la inmensa mayoría. Lo que encontraron a través de esta escala que intenta medir la severidad de los síntomas de delirium, ahorita se las voy a enseñar, es que ni haloperidol ni risperidona calmaban más este score comparado contra placebo y de hecho más bien tenían datos más altos de sintomatología en el delirium, es decir, mejoraban más los pacientes con placebo y no solamente eso, sino cuando se hacía una curva de Kaplan-Meier para intentar evaluar la mortalidad, las personas con antipsicótico morían un poquito más rápidamente que las personas en placebo.
La conclusión de una forma muy somera, muy superficial, era que los antipsicóticos, en este caso haloperidol, risperidona, no solo no servían, sino que además tenían el efecto contrario al que se buscaba e incrementaban la mortalidad. Uno se podía ver claramente tentado a llegar a la conclusión de que el antipsicótico no funciona, está contraindicado de hecho y que además pues es mejor no hacer nada. Casi todos los autores llegan a la conclusión de que esas son interpretaciones erróneas de este estudio, sobre todo autores paliativistas importantes en el mundo como Eduardo Broera, David Huey, han intentado editorializar los resultados de este estudio para intentar mostrar que esa no puede ser la solución, porque si la solución es simplemente el antipsicótico no funciona, dejemos de utilizarlo, los pacientes quedan sin un tratamiento posible para evitar este sufrimiento que los paliativistas estamos obligados a no ignorar, ¿no? Importante aclarar en este estudio algunas consideraciones metodológicas que nos pueden ayudar a entender por qué las conclusiones no pueden ser tan absolutas. La primera es que la medida que intentaron ellos utilizar como primer outcome es una escala no estandarizada para nada, en absoluto para esto, que es agarrar 3 de los ítems de esta herramienta que es el NUDESK, que checa 5 ítems en particular. Los 3 ítems que estaban tomando en cuenta es conducta inapropiada, comunicaciones inapropiadas y ilusiones, alucinaciones. Cualquiera de estos que estuviera incrementado incrementa el DSS. Entre los criterios de inclusión estaba el diagnóstico por DSM, un MDAS7 o mayor, esto simplemente diagnostica delirium, pero sobre todo que tuviera al menos un punto en alguno de estos 3. Eso, si se dan cuenta, podría ser simplemente que el paciente no se comunique de forma adecuada. No implica necesariamente que se estuvieran incluyendo pacientes con agitación. Significa que muchos de los pacientes incluidos en este estudio eran pacientes sí con delirium, pero no necesariamente alucinando o agitados. El otro problema es que entre los criterios de exclusión eran pacientes que ya tuvieran varios días con antipsicóticos. Esto es un problema importante porque está dejando de fuera los pacientes que claramente ya les dieron el antipsicótico y el antipsicótico está funcionando y por lo tanto lo están manteniendo. Pero la parte más importante desde mi punto de vista de este estudio es que como parte del protocolo había rescates con benzodiazepina. En todos los pacientes, si en cualquier momento, en cualquiera de estas 3 escalas llegaban a 2, recibían por parte del protocolo un rescate de 2.5 miligramos de midazolam. Podían recibirlo hasta cada 2 horas sin un máximo, hasta que se corregía esto. ¿Qué es lo que significa esto? Que aunque en teoría el estudio entonces era un estudio de placebo, risperidona, aloperidol, en realidad era un estudio de aloperidol más midazolam, risperidona más midazolam y lo más importante, placebo con midazolam. Esto es relevante porque si no fuera por estos rescates definidos por protocolo, este protocolo no podría haber sido autorizado por el comité de ética, ningún comité de ética, y de hecho eso lo exploran mucho los doctores que están editorializando esta idea, es que ningún comité de ética en ningún lado aprueba un protocolo en el que se deje a un paciente con delirium agitado sin tratamiento y amarrado, porque eso no se puede considerar éticamente desde ningún punto de vista. En promedio, entre el 17 al 30% de los pacientes en cada uno de los brazos en los diferentes días recibieron midazolam y en promedio 1 a 2 rescates al día, ¿de acuerdo? El otro problema, y es el principal con este estudio, es que ocuparon dosis muy bajitas de aloperidol y de risperidona. El estudio duró 3 días. En el primer día, en todos los casos, se empezó con 0.5 miligramos cada 12 horas en menores de 65 años y en mayores de 65 años empezaron con 0.25, con la mitad de la dosis, una dosis sumamente pequeña. No se podía hacer incrementos en la dosis en un día, sino que más bien al día siguiente es cuando se decidía, si no había sido suficiente, ir incrementando poco a poco, pero con un máximo de 4 miligramos al día, al que no llegaron todos los pacientes. Entonces es importante estas aclaraciones. Había midazolam, nunca se dejó al paciente sin responder a la agitación, a las alucinaciones. Los pacientes no necesariamente estaban no necesariamente estaban agitados y siempre se ocupó midazolam, además de que las dosis son sumamente bajitas. El último punto, y es importante, es que lo que se está graficando aquí y en lo que no hubo eficacia es en la suma de estos 3 ítems que pueden estar afectados porque el paciente no se comunica apropiadamente. Nunca nadie ha pensado que aloperidol, risperidona o ningún antipsicótico va a hacer que mejore el estado cognitivo de alguien, sino que simplemente va a hacer que se mejore la agitación o que se mejore o disminuyan las alucinaciones. Entonces es importante recordar que pese a estudios como este no podemos llegar a la conclusión de que no hay que hacer nada o dejar al paciente amarrado, porque en cuidados paliativos estamos obligados a prevenir
disminuir y aliviar el sufrimiento, y entonces nunca puede ser una opción ignorar cosas como alucinaciones terroríficas o agitación psicomotriz que amerita sujetar al paciente. Adicionalmente hay otros estudios, no es el único estudio, que han demostrado, aunque nunca con esa calidad metodológica de este estudio que les acabo de mostrar, que sí puede ser que los antipsicóticos típicos y atípicos, por ejemplo lanzapina, risperidona, haloperidol, mejoren algo dentro del delirium. No el delirium de forma global como lo intentaron en este estudio, pero sí al menos las alucinaciones y la agitación. Por ejemplo, este es uno de los primeros estudios bien aleatorizados, bien cegados, pero no controlados por placebo, en el que se vio que sin duda alguna el antipsicótico podía funcionar. Pacientes en delirium, en la época en la que el SIDA era una enfermedad terminal, es una aleatorización a haloperidol, clorpromacina y lorazepam, pero con una titulación y dosis muchísimo más altas. Empezaban con dosis chiquitas, pero si no eran suficientes las iban subiendo dentro del mismo día hasta poder llegar a dosis de 3 miligramos de haloperidol, por ejemplo, o 100 miligramos de clorpromacina. Durante el primer día, cada hora, mientras el paciente siguiera alucinando o agitado, ponían estas dosis cada vez más altas hasta que el paciente dejaba de estar agitado o alucinando, y al día siguiente sumaban la cantidad de fármaco que utilizaban, lo bajaban al 50% y lo dejaban en 2 dosis con horarios cada 12 horas, y lo que encontraron pues no sorprendió a nadie en su época, y es que claramente haloperidol y clorpromacina podían mejorar un rating de delirium que sobre todo mide agitación y alucinaciones, y sobre todo disminuir la cantidad de agitación. Es decir, sí hay evidencia que muestra que los antipsicóticos y obviamente las benzodiazepinas pueden disminuir la agitación y las alucinaciones. Hay estudios más recientes hechos por estos autores en los que estoy yo enfatizando, David Huey y Eduardo Bruera, aunque también Breitbart, que es justamente el autor de este estudio viejito del siglo pasado, ¿no? Entonces están personas importantes en el tema de delirium terminal. Aquí son 2 brazos, no hay ninguno placebo por las consideraciones éticas, pero hay un brazo haloperidol más lorazepam y otro brazo placebo en vez de lorazepam más haloperidol. Y lo que encontraron a través de medir el RASS score, que es una escala no de delirium en general, sino específicamente de agitación, que es lo que se quiere controlar, que claramente en los 2 brazos disminuye el nivel de agitación por debajo del RASS de 0, es decir, a un RASS que ya no se podría interpretar como agitación, inclusive en el brazo de haloperidol solito, pero mucho más en el brazo de haloperidol lorazepam. Entonces, en el brazo de haloperidol sin benzodiazepina se bajaba en promedio el RASS por debajo de 0, pero todavía había un porcentaje, sobre todo en los primeros 30 minutos, que seguía con un RASS arriba de 0, inclusive después de 8 horas, y en el brazo de lorazepam y haloperidol claramente era muy bajito los pacientes que seguían con un RASS arriba de 0. Las conclusiones es claramente el antipsicótico solito tiene el potencial de bajar el estado de agitación, hay evidencia clara, pero mucho más si se agrega con benzodiazepina. En general, el consenso actual de la mayor parte de los paliativistas es sí, sabemos que existe el potencial de que dosis bajitas de haloperidol no sean suficientes para controlar el delirium, que sea equivalente a placebo, pero hay alternativas. Hay pocos pacientes que responderán a esas dosis bajas, pero si no se responde a esas dosis bajas, podemos subir la dosis de haloperidol, cambiar a otro antipsicótico más sedante o hacer combinaciones con benzodiazepinas, por ejemplo. Y estos autores acaban de publicar un estudio donde justamente buscaron eso. Pacientes en los que no se controló la agitación o las alucinaciones con dosis bajas de neurolépticos, hicieron 3 brazos, uno subieron la dosis de haloperidol, otro rotaron, en este caso a clorpromacina, o el otro combinaron con lorazepam. Y lo que encontraron fue lo mismo que en el otro estudio, que las 3 alternativas claramente llevan el RASS por abajo de 0, ninguna diferente entre sí, es decir, las 3 alternativas, no quedarte con dosis bajas, cambiar a un antipsicótico más sedante o agregar benzodiazepinas, son buenas alternativas para bajar la agitación. Es decir, hay evidencia de que no es cierto que tengamos que dejar al paciente agitado, amarrado, con sujeción gestil, sino que podemos hacer intervenciones farmacológicas que eviten este sufrimiento en el paciente y su familia. Y todavía más, si contamos con la alternativa de la sedación paliativa, si en algún momento estamos en la situación en la que tenemos agitación, alucinaciones refractarias a tratamiento, pues estamos obligados a no ignorarlo porque siempre tenemos la herramienta de la sedación paliativa. Ustedes saben que la sedación paliativa es una intervención que se hace solamente cuando hay un sufrimiento que está siendo refractario a todo tratamiento y el objetivo es simplemente sedar al paciente
cuando no se pudo controlar de ninguna forma sin intentar acelerar nunca la muerte. Siempre la sedación tiene que ser administrada de una forma que sepamos que no va a acelerar la muerte, y hay estudios con curvas de Kaplan-Meier donde se demuestra que una sedación bien hecha no incrementa la mortalidad para nada. En casi todos los algoritmos, como este que publicamos aquí en el Departamento de Medicina y Dolor y Paliativa del Instituto, se dice que casi todos los síntomas conviene sedarlos con midazolam, pero justamente en el paciente con delirium la respuesta suele ser mejor con un antipsicótico sedante, como por ejemplo levomepromacina, cuando había o donde había. Para terminar, estos son los mensajes que me gustaría comunicarles desde la forma en la que pienso este problema. La primera, los cuidados paliativos estamos obligados, no podemos evitar esta obligación a buscar la prevención y el alivio del sufrimiento. Y el delirium terminal claramente causa sufrimiento, sobre todo la agitación y las alucinaciones. La mejor respuesta posible al delirium pues, es corregir las causas, pero no siempre se puede. Cuando no se puede o mientras no se puede, sí hay evidencia científica que muestra que el uso de antipsicóticos y el uso de benzodiazepinas con todas estas estrategias que les describí pueden ser una buena alternativa para tratar estas dos fuentes de sufrimiento, alucinaciones y agitación psicomotriz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. La siguiente plática la voy a dar yo. Me presento, soy la doctora Andrea Pérez de Hacha. Yo soy geriatra egresada y adscrita al servicio de aquí de geriatría del Instituto Nacional de Nutrición. Tengo una maestría en cuidados paliativos por la Universidad King's College de Londres y una alta especialidad en cuidados paliativos por la Universidad de Toronto. Y el día de hoy de lo que yo les voy a hablar es de algunas controversias en los cuidados paliativos en pacientes con demencia avanzada. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y empecemos hablando pues, que la demencia es una enfermedad que es altamente prevalente y que afecta a 50 millones de personas a nivel mundial. Debido al envejecimiento de la población y los cambios en los factores de riesgo, va a haber un aumento importante en su prevalencia, ¿no? Se estima que para el 2050, 150 millones de personas van a vivir con demencia y como podemos ver en el mapa, los mayores cambios van a ocurrir en países en vías de desarrollo como América Latina y África, países en los que los sistemas de salud están menos preparados para enfrentar enfermedades crónicas y también donde el acceso a cuidados paliativos es más limitado. Este concepto de sufrimiento grave relacionado con la salud se definió por Lancet como sufrimiento asociado con la necesidad de cuidados paliativos y ellos lo que hicieron fue estimar la carga global utilizando datos de mortalidad para 20 enfermedades. Podemos ver que la demencia es la cuarta causa de sufrimiento a nivel mundial y se prevé que la carga mundial de sufrimiento grave que requiere cuidados paliativos aumente de manera importante para el 2060. Sobre todo, como podemos ver aquí, en el grupo de 70 años o más. Y de hecho, la enfermedad que va a experimentar el mayor aumento proporcional para el 2060 es la demencia. Podemos ver que el número de personas que viven con demencia que requieren cuidados paliativos se va a cuadruplicar para el 2060 y desafortunadamente pues la mayoría de estas personas no van a tener acceso a cuidados paliativos. En esta presentación vamos a tratar entonces 3 temas. Primero, cómo se define el final de vida en demencia. Segundo, vamos a hablar un poco sobre el uso de herramientas pronósticas y qué tan buenas son. Y vamos a tocar algunos escenarios controversiales al final de la vida en pacientes con demencia que son muy comunes en el día a día de nuestra práctica. El uso de nutrición e hidratación artificial, el uso de antibióticos y la planificación avanzada de cuidados y directrices anticipadas. Entonces, la demencia es una enfermedad que limita la vida, sin embargo, definir el final de la vida en demencia es difícil, ya que las decisiones existentes pues, realmente no toman en cuenta su trayectoria incierta. ¿No? Existen criterios distintos y esto hace también que las personas con demencia reciban menos cuidados paliativos. Pues podemos ver en la gráfica azul la trayectoria usual de un paciente, por ejemplo, con cáncer, donde las predicciones del final de la vida y definir el punto en que se pueden beneficiar de cuidados paliativos, pues se puede hacer con cierta precisión en comparación con otras enfermedades. Por ejemplo, en la trayectoria 2, que serían personas con falla renal o falla cardíaca, existen episodios de descompensación que van disminuyendo la funcionalidad hasta llevar a la muerte.
Sin embargo, las personas con demencia, que serían la trayectoria 3, pueden vivir en la etapa avanzada durante varios años o incluso morir antes de alcanzarla, ¿no? Entonces, esto conduce a que existan muchas necesidades no cubiertas y también puede llevar al encarnizamiento terapéutico. Y está bien demostrado que se siguen haciendo intervenciones consideradas como de alta carga muy cerca del final de la vida. Existe esta revisión sistemática que incluyó 33 estudios y lo que ellos encontraron es que todos los estudios utilizan diferentes puntos de corte de diferentes herramientas validadas, pronósticos estimados o definiciones descriptivas para definir el final de la vida en demencia. La mayoría de los estudios usan herramientas de medida única que se centran principalmente en la cognición o en la función. Algo importante es que todas las herramientas de evaluación de pronóstico incluyen al menos un criterio relacionado con el estado nutricional. Y la realidad es que las herramientas validadas no son muy buenas para determinar el pronóstico, ¿no? Y dada la complejidad de definir el final de la vida y la trayectoria impredecible de la demencia, pues parece que centrarse en las necesidades de cada individuo, de cada persona, puede ser más adecuado que centrarnos en intentar definir el final de la vida con herramientas que se centran en el deterioro cognitivo o en el deterioro funcional. Entonces, se ha demostrado constantemente que las personas con demencia son un grupo en desventaja cuando se trata de recibir cuidados paliativos. ¿Qué barreras existen? Pues una de las más importantes es la falta de educación, ¿no? Las familias no consideran a la demencia como una enfermedad terminal y de manera similar, pues gran parte del personal sanitario no tiene la capacitación ni la experiencia para tratar a estos pacientes. La trayectoria compleja e impredecible de la enfermedad, como estuvimos platicando, definitivamente es una barrera muy importante también. Otra cosa es que es difícil valorar los síntomas, por ejemplo el dolor, bueno, en general cualquier síntoma. Otro aspecto es la falta de conocimiento legal, ¿no? No sabemos cuándo es apropiado suspender o no iniciar tratamiento. Existe también mucha falta de comunicación entre los diferentes especialistas, ¿no? Somos muchos especialistas diferentes que tratamos demencia, psiquiatras, neurólogos, geriatras, y no siempre hay comunicación entre nosotros y desafortunadamente no hay siempre un equipo que incluya cuidados de soporte. Por último, existen controversias sobre el momento en el que debe considerarse que una persona con demencia necesita cuidados paliativos, ¿no? Mientras que algunos argumentan que una etapa más avanzada de la demencia es el mejor momento, otros argumentan que esperar hasta la etapa avanzada de la enfermedad pues podría reducir las oportunidades de mejorar la calidad de vida del paciente y de sus cuidadores en etapas más tempranas del curso de la enfermedad, incluida la opción para que podamos seguir teniendo conversaciones significativas con el paciente. Entonces, durante esta etapa, las familias y nosotros como personal de salud debemos afrontar cuestiones y decisiones relacionadas con el final de la vida. Entonces, la toma de decisiones pues a menudo está plagada de preguntas sobre si continuar, suspender o retirar tratamientos, y vamos a hablar de algunos de estos escenarios controversiales en demencia. Las personas con demencia sabemos que con frecuencia experimentan problemas para comer y beber, incluida apraxia, pérdida del apetito y cambios de comportamiento relacionados con la alimentación. Estos cambios pueden aparecer desde el principio, pero en etapas finales de la demencia hasta el 80% de las personas van a tener alteraciones en la deglución que pueden llevar a desnutrición, deshidratación, pérdida de peso y en un buen número de pacientes a neumonía por aspiración. Entonces, intervenir o no mediante alimentación artificial pues es un dilema clínico común al que nos enfrentamos quienes atendemos a personas con demencia grave, ¿no? Y también son decisiones emotivas, ya que no proporcionar nutrición, sobre todo por los familiares, se puede ver como un símbolo de negligencia, ¿no? Lo que permite que su familiar esté pasando hambre o que muera de hambre. Entonces, es importante mencionar que los pacientes que tienen problemas de alimentación tienen peor pronóstico. Vemos en la primera gráfica que los problemas de alimentación son muy frecuentes en pacientes con demencia avanzada y en la segunda, pues que se asocia con altas tasas de mortalidad a 6 meses en comparación con pacientes que no tienen problemas para alimentarse. Ahora, es importante tener en cuenta que es posible que las dificultades para deglutir no siempre indiquen las etapas terminales de la demencia. Pueden estar presentes en etapas tempranas, incluso por otras comorbilidades como eventos vasculares cerebrales, y sabemos también que las enfermedades agudas pueden afectar temporalmente la capacidad de deglutir y es algo que vemos con frecuencia. Ahora, ¿qué sabemos sobre los desenlaces de la alimentación e hidratación artificial en pacientes con demencia avanzada? Les muestro el resultado de una revisión de Cochrane que se publicó hace un par de años, donde analizaron 14 estudios con 49.700 pacientes.
Estos estudios incluían tanto el uso de gastrostomías como de sondas nasoenterales y, si se fijan, no se encontraron pruebas concluyentes de que la alimentación artificial proporcione beneficios en términos de supervivencia y parece incluso que el riesgo de tener o desarrollar una úlcera por presión puede ser mayor. Algo importante es que ningún estudio evaluó el impacto sobre la calidad de vida o los síntomas conductuales de la demencia. Y bueno, además de que la evidencia actual muestra que la alimentación enteral no previene la aspiración, y la evidencia es muy limitada de que puede mejorar algunos parámetros nutricionales. ¿Es incómodo para los pacientes no recibir nutrición? Esta es una pregunta que nos hacen con frecuencia los familiares y es una pregunta que puede ser difícil de responder. Este estudio holandés, publicado ya es viejito, en el 2005, es un estudio prospectivo observacional de 178 pacientes con demencia avanzada viviendo en asilos, en los que se decidió en conjunto con la familia no iniciar nutrición o hidratación artificial. Entonces, se les dio seguimiento y se midió la incomodidad usando la escala de ESEDAT. Es una escala que usa indicadores de comportamiento como expresiones y lenguaje corporal. En esta gráfica les muestro los resultados, de acuerdo con el tiempo de supervivencia. Entonces, si se fijan, bueno, una puntuación más alta del de esa edad es mayor incomodidad y, como pueden ver, independientemente del tiempo que vivieron los pacientes, pues parece que la incomodidad disminuyó a pesar de no haber iniciado nutrición o hidratación. Entonces, parece en general que no iniciarla realmente no está asociado con altos niveles de malestar. La toma de decisiones sobre nutrición en demencia es complejo, ¿no? Pero idealmente se debe de tomar adoptando un enfoque de toma de decisiones compartido en la que las personas con demencia, sus familiares y sus cuidadores colaboren con los profesionales de la salud, ¿no? Es importante saber si la persona con demencia tiene capacidad de toma de decisiones, aunque por lo general no va a ser el caso en demencias avanzadas. A veces los familiares conocen las preferencias y deseos de las personas, pues también es fundamental entender cuáles son las prioridades de la familia, ¿no? Todo esto está influenciado por la cultura, por el país, por las influencias psicosociales, los marcos legales, las opiniones clínicas y éticas de nosotros como profesionales de la salud. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar que se tiene que tomar una decisión, ¿no? Intercambiar información y reconocer las emociones de todas las personas que estamos involucrados, aclarar los valores y las preferencias, ¿no? ¿Cuál es el significado de comer o no comer para la persona y para su familia? Y hay que considerar también la viabilidad de cada elección, compartir la elección preferida y tomar una decisión final. Creo que también es importantísimo que todos, incluyendo los familiares y nosotros, tengamos expectativas realistas. Y una vez tomada la decisión, pues obviamente hay que monitorear los resultados y por supuesto que se vale renegociar. Las decisiones entonces sobre alimentación e hidratación artificial son complejas y son emotivas, y aunque la evidencia ha encontrado que la alimentación enteral no tiene beneficios en personas con demencia grave, pues el debate continúa realmente sobre este tema, ¿no? En general se considera que es una intervención que puede prolongar innecesariamente la vida, pero algunos cuidadores y profesionales de salud consideran que es un cuidado humano básico que no se puede renunciar. Entonces, ahora, la ausencia de pruebas pues no significa que la intervención pueda no ser efectiva o apropiada para algunas personas, y descartar esta intervención para todas las personas con demencia grave pues impiden que como médicos brindemos atención personalizada. La realidad es que tenemos pocos estudios y son estudios con mucho sesgo por la dificultad ética de hacer estudios aleatorizados en esta población. Entonces, para mí, como todo en cuidados paliativos, y lo voy a estar repitiendo mucho, pues lo más importante es la comunicación, ¿no? Desde un principio, involucrar a la familia, preguntar si el paciente había expresado sus prioridades antes, intentar tener alguna indicación del pronóstico, aunque sabemos que es complicado, y que la información que demos sea siempre sencilla y sea clara, ¿no? Y tener en cuenta también que nuestras preferencias y las de los pacientes y sus familiares muchas veces no se van a alinear. El siguiente punto controversial que quiero tocar es el uso de antibióticos en demencia avanzada. Entonces, sabemos que las enfermedades respiratorias son la causa de muerte en 2/3 de los pacientes con demencia avanzada y las infecciones en general nos pueden ayudar a predecir el final de la vida. Incluso los pacientes, por ejemplo, que tienen una neumonía y sobreviven, pues hasta la mitad van a morir en los siguientes 6 meses.
Una pregunta frecuente es, ¿se pueden utilizar antibióticos como medida de confort, incluso cuando la muerte es inminente? Pues esto también es controversial y podría no ser una buena idea si el objetivo de la atención es el control de los síntomas sin intentar prolongar la vida, ¿no? Por un lado, los antibióticos sí pueden prolongar el número de días vividos, pero por otro lado, pues no siempre mejoran el confort, sobre todo los enfoques agresivos, como por ejemplo los antibióticos intravenosos que requieren hospitalización, incluso pueden disminuirlo. Este es un estudio muy interesante publicado en el JAMDA en el 2012, en donde siguieron a 94 pacientes con demencia avanzada e infecciones respiratorias, y lo que querían ver era cuál era el impacto en mortalidad de usar o no usar antibióticos. Una vez más, con la limitación de que no son estudios aleatorizados. Y lo que encontraron es que en general los antibióticos no se asociaron con la tasa de mortalidad global, aunque sí se asociaron con una reducción de la tasa de mortalidad a los 10 días. Existe esta revisión sistemática donde analizaron 17 estudios con 2.500 participantes con demencia avanzada. La mitad de estos pacientes recibieron antibióticos al final de la vida y es importante mencionar también que ningún estudio realmente reportó calidad de vida. Estamos viendo que esto es un patrón en esta población y a lo mejor esto puede surgir por la dificultad de medirla. Entonces, solo 6 estudios reportaron supervivencia y encontraron que el uso de antibióticos en pacientes con demencia avanzada no tiene un impacto positivo en la supervivencia a 6 meses. Entonces, esto sugiere que los antibióticos en demencia avanzada pueden prolongar la vida, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, solo durante varios días, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede disminuir su uso mediante intervenciones dirigidas? Hay poca información, pero este estudio es muy interesante. Es un ensayo clínico aleatorizado por conglomerados a una intervención multicomponente para reducir el uso de antibiótico en infección de vías urinarias y neumonías en pacientes con demencia avanzada. Entonces ellos implementaron seminarios, cursos en línea, dieron folletos, usaron algoritmos. Esta tabla es un ejemplo de sugerencias de cómo comunicarnos con los pacientes y con su familia, cómo responder preguntas comunes sobre el manejo de infecciones. Y ellos encontraron una disminución del 33% del uso de antibióticos, aunque esta reducción no fue significativa. Entonces, esto demuestra también que es difícil dejar de hacer prácticas con las que estamos acostumbrados, ¿no? Durante nuestro entrenamiento como médicos aprendemos que ante una infección hay que dar antibiótico. Dejar de hacerlo de manera rutinaria puede ser complicado incluso en pacientes que tienen demencia avanzada. Entonces, ¿qué hacemos con los antibióticos en pacientes con demencia avanzada o final de la vida? Pues las decisiones de tratamiento deben de tener en cuenta que los antibióticos pueden retrasar la muerte, pero también pueden prolongar el proceso de muerte, ¿no? Por otro lado, los antibióticos no siempre mejoran el confort, incluso pueden disminuirlo. Entonces yo creo que si lo vamos a usar con esta intención, parece que el tratamiento sintomático podría ser más apropiado, ¿no? Por ejemplo, dar opioides para el dolor y la disnea, usar anticolinérgicos para disminuir las secreciones respiratorias, dar benzodiazepinas o antipsicóticos para el delirio. Los estudios que tenemos, otra vez con sus limitaciones, parecen no demostrar un impacto en la supervivencia y realmente no sabemos cuál es su impacto en la calidad de vida. Y esto otra vez subraya la importancia de la comunicación, ¿no? Siempre buscando tomar decisiones compartidas. Es necesario considerar los diferentes objetivos de atención para el tratamiento. Si nuestro objetivo es, o el de los familiares, intentar prolongar la vida o brindar únicamente confort, yo creo que la realidad es que una alta proporción de los antibióticos que damos en este escenario pueden ser inapropiados si se prioriza el confort como objetivo principal de la atención. Entonces, he estado mencionando mucho la importancia de conocer y explorar, pues, si los pacientes habían expresado sus preferencias y deseos en etapas más tempranas de la enfermedad. Entonces, por último, quiero platicar sobre la planeación avanzada de cuidados, ¿no? Entonces, en el curso de la demencia, como en cualquier otra enfermedad, frecuentemente es necesario tomar decisiones de tratamiento. Pero a diferencia de los pacientes, por ejemplo, con cáncer, que normalmente pueden participar en la toma de decisiones, incluso en etapas avanzadas, es poco probable que la persona que vive con demencia tenga capacidad para tomar sus propias decisiones en el final de la vida. Pero las personas con demencia sí pueden verbalizar sus deseos y necesidades de tratamiento en las primeras etapas de la enfermedad y pueden preparar planes de atención anticipadas, ya sea comunicándolo verbalmente o por escrito, ¿no? Entonces, la planificación avanzada de la atención se menciona con frecuencia como un factor clave para una buena atención al final de la vida, pero aún así existen controversias.
Puntos a favor de la planeación avanzada de cuidados es que hay mucho impulso político, sobre todo en otros países. Le da a las personas con demencia pues, la posibilidad de elegir y sentir que tienen control sobre sus decisiones en un futuro. Da una sensación también de alivio y de menos preocupación. Puede reducir la incertidumbre del cuidador en la toma de decisiones y en general puede mejorar la percepción de la calidad de la atención. En otras enfermedades, como en el cáncer, se ha encontrado que influye en la que la persona muera en el lugar donde quieren morir, ¿no? Puntos en contra son que la capacidad se puede perder relativamente pronto en el curso de la enfermedad y también hay desacuerdos sobre el momento para iniciar conversaciones sobre planeación avanzada, ¿no? A veces terminan siendo falsas promesas que no se pueden cumplir porque los familiares se niegan y tampoco es infrecuente que las preferencias que se expresaron con anterioridad contradigan un poco el comportamiento actual. En nuestro país, la voluntad anticipada es legal en 3 estados de la República y existen 2 modalidades, ¿no? Uno es un documento que se debe de firmar ante un notario público, que lo puede llenar cualquiera, y este es el documento que tendría que llenar una persona con una demencia temprana. Y existe el formato, que es el que se llena en instituciones, y este es solo para pacientes terminales, ¿no? Que generalmente se define como que tengan una expectativa de vida de menor de 6 meses. Entonces, la verdad es que sabemos que es difícil predecir en demencia y además que probablemente para este punto el paciente ya no va a tener capacidad de decir qué es lo que quiere. Entonces realmente no hay datos en nuestro país de cuántas personas con demencia llegan a firmar como tal una voluntad anticipada por documento en etapas tempranas. La planeación avanzada de cuidados, sobre todo la parte legal en relación con las voluntades anticipadas, pues tienen pros y contras, ¿no? Aún así, lo más importante otra vez, tener una buena comunicación. Nunca hay que pasar por alto la importancia de tomarnos el tiempo de platicar con el paciente y con sus familiares. Estas conversaciones pues, pueden conllevar una gran incertidumbre y son emocionalmente estresantes. Es posible que los pacientes no se sientan cómodos hablando de situaciones futuras de deterioro. Esto es válido y hay que respetarlo también. Aún así, entablar estas conversaciones puede ser de valor para todas las personas involucradas, ¿no? Recientemente tuvimos un paciente hospitalizado con una demencia grave que llevaba ya varias hospitalizaciones. La familia decidió ya no dar antibióticos en el contexto de una neumonía, no iniciar nutrición e hidratación y estaban ellos muy tranquilos con su decisión porque habían platicado varios años antes con su papá y el papá les dijo, limiten mi tratamiento cuando yo sea completamente dependiente y ya no lo reconozca, ¿no? Entonces, estas conversaciones pueden ser de utilidad, aunque sean conversaciones informales. Entonces, mi mensaje es, si no dejemos pasar la oportunidad de tener estas pláticas cuando el paciente y su familia lo permitan. Entonces, bueno, como conclusiones, la demencia es una enfermedad con una trayectoria incierta, con gran dificultad para definir el final de la vida. Es una población que está en desventaja para recibir cuidados paliativos. Yo creo que los que estén aquí, que seamos geriatras, tenemos que capacitarnos y tenemos que estar listos para poderlos brindar nosotros. Muchas intervenciones al final de la vida pueden tener efectos negativos en la calidad de vida y también en cómo la gente se muere. Y desafortunadamente para muchos de estos escenarios no existe una respuesta única y tampoco existe una respuesta correcta al estar tomando las decisiones. Lo más importante es desarrollar nuestras habilidades de comunicación, centrarnos más en construir buenas relaciones con el paciente y con su familia y la toma de decisiones compartida. Yo creo que brindar atención a personas que están al final de la vida no es fácil, ¿no? Requiere sensibilidad, requiere integridad, compromiso, tiempo que a veces no tenemos, compasión, por supuesto habilidades clínicas y de comunicación. Muchas gracias y estoy pendiente para cualquier pregunta. Por último, para cerrar el módulo, les presento al doctor Alejandro Mojar Betancourt. Él es especialista en anatomía patológica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
Tiene un doctorado en epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Es director general del Instituto Nacional, fue director general del Instituto Nacional de Cancerología del 2003 al 2013, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU en Viena del 2013 al 2016, director general adjunto de Programas de Prevención y Control del Cáncer de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad del 2016 al 2018, investigador del Instituto Nacional de Cancerología y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el año 2013. El doctor Mojar nos va a platicar sobre cómo mejorar el acceso a opioides en países de vías en desarrollo, un reto para la salud pública. Gracias por esta presentación y gracias nuevamente por la invitación a estar aquí con ustedes unos minutos para hablar precisamente del acceso a opioides en países en vías de desarrollo, qué se puede hacer, qué se ha hecho y el lamentable reto que aún persiste pese a estos enormes esfuerzos que se ha hecho para mejorar el acceso a morfina en nuestro país, y lo hemos escuchado toda esta mañana, el fundamento vital de tener acceso a morfina en pacientes que llegan a cuidados paliativos. Lo que quisiera hacer, no hay ningún conflicto de intereses, por supuesto, en esta plática y presentación, es brevemente señalarles el sistema de fiscalización de la morfina. Eso es importantísimo para entender por qué hay tanta limitación en el acceso a morfina. Y con ello, obviamente, cómo está ligado al concepto de medicina paliativa. Darles brevemente el panorama mundial de este acceso a morfina, cómo está, cómo se distribuye, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, y poco a poco ir desglosando los retos que tiene México, así como el resto de América Latina, para darles un panorama nacional que es muy similar, lamentablemente, en el resto de países en vías de desarrollo. Pues con ello cerrar o empezar a describir a ustedes cuáles son las oportunidades, qué propuestas se han desarrollado para tener mejor acceso a morfina en nuestro país y en otras regiones similares, y obviamente una breve conclusión para pasar a la mesa de discusión de estos tres panelistas, o los panelistas previos. Brevemente, a nivel de salud pública, pues sabemos que son varias las causas principales de muerte. Sin embargo, aquí lo único que quiero enfatizar es cómo ya se ha descrito a lo largo también de esta mañana, pues el grupo de enfermedades que requieren cuidados paliativos y que lamentablemente se ocupan las primeras causas de muerte a nivel mundial. En México obviamente competimos, sabemos, la diabetes, la patología cardiovascular y junto con ello el grupo de enfermedades malignas como las principales causas de muerte, junto con estas otras patologías denominadas crónico-degenerativas. Ya lo mencionó el doctor Hernández, simplemente quiero enfatizar el concepto de medicina paliativa ya desde hace varios años, pero se ha desarrollado a lo largo de esta mañana también que un punto central es el esfuerzo preventivo para evitar el sufrimiento. Junto con ello, tener otros problemas acompañantes y solución de ellos, tanto físicos, psicosociales e inclusive espirituales, y todo ello en el concepto crónico de largo plazo, de paliativo en el enfermo terminal. Y aquí un debate permanente que existe en cancerología y en otros centros oncológicos, seguramente el doctor Day lo podrá comentar, es en qué momento en el paciente oncológico se puede iniciar esta intervención de cuidados paliativos. Ahí durante mi responsabilidad como director de cancerología, pues era un enorme debate entre los paliativistas y los oncólogos, el momento preciso en el que el paliativista puede acompañar al paciente con cáncer a nivel mundial, es a partir en algunos casos del diagnóstico, otros en la recaída, otros a lo largo de la enfermedad, y creo que sigue aún siendo el debate, pero en mi experiencia creo que el paliativista o el cuidado paliativo o el acompañamiento de los síntomas de cualquier paciente, en el caso oncológico, es fundamental a partir del diagnóstico. Y pues sabemos, como ya lo señalé, que prácticamente en todos los grupos de edad, en una amplia variedad de enfermedades, existe la necesidad
de cuidados paliativos, y ya lo señalamos, estos engloban las primeras causas de muerte. Obviamente hay un concepto muy importante en el paciente pediátrico también, que afortunadamente es menor la necesidad del cuidado paliativo, pero aquí lo que quiero ilustrar en esta gráfica pues es obviamente cómo el paciente menor o el paciente ya de la tercera edad o geriátrico, todos ellos en su conjunto en esta amplísima grupo de morbilidades hoy presentes en nuestro medio, que representan millones de gentes. Entonces, antes de pasar esta fiscalización y cómo está la situación hoy en relación al acceso a la morfina, una breve introducción de lo que pasa en México. Esta dormidera que llamamos es el opio, que viene de la palabra opium, que es jugo, que viene precisamente del jugo de la extracción de la planta de la amapola. Es una imagen de la planta de la amapola, mide metro, metro y medio. Su aparición en el planeta pues data desde 5000 años antes de Cristo. Ya hay algunas descripciones de los asirios que describían el uso de la morfina. Los egipcios claramente utilizaban para diferentes intervenciones terapéuticas. Y en nuestro país pues es variable la década, pero claramente en el siglo XX, en 1940, en la venida en la construcción de las diferentes áreas desde antes de ello, en el siglo XIX prácticamente, con la llegada de la población china, la fabricación de ferrocarriles, se introdujo la morfina y llegaron principalmente a la zona de Sinaloa y de lo que hoy llamamos el Triángulo Dorado por la enorme producción de amapola en esa zona. México está considerado como el segundo lugar de la producción de heroína, y eso es importante para la discusión final. Se producen, consideramos, más de 6,000 toneladas anuales de heroína en esta zona. Hay más de 100,000 campesinos en México que sobreviven gracias al cultivo de la amapola, y obviamente esto se convierta en un grave problema de salud pública. ¿Cuál es el origen de esta fiscalización? Pues uno de ellos fue la famosa guerra de opio, en donde India producía gran cantidad de morfina, Inglaterra exportaba producto de morfina hacia China en grandes cantidades, generó una epidemia de adicciones en China, y en la dinastía Qin quiso interrumpir esta exportación de Inglaterra, y así fue que inició la primera guerra del opio. Se repitió luego con Francia, y finalmente, como resultado de ello, como ustedes saben, el puerto de Hong Kong fue tomado por los ingleses, y a partir de ahí se convirtió en un puerto importante hasta que se devolvió a China hace algunos años. Sin embargo, ya en dos grandes momentos del siglo XX se propuso alguna regulación de la morfina. En 1909, con 13 gobiernos tratando de hacer una comisión del control del opio, y finalmente en 1912 en La Haya se hace la primera Convención Internacional de Opio para el control de la morfina. Estas son las escalas del dolor, nada más es para ponerlo en contexto. El paciente va agravándose el control del dolor, y de acuerdo a la medida y la intensidad del dolor requiere eventualmente el uso de opioides en todos sus derivados. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió y cuál fue la oportunidad que tuve de participar en el control de esta producción de morfina? La CIG, que es una comisión internacional de la ONU, establecida ya desde hace varios años, son 13 miembros, y México me postuló porque había una larga tradición de mexicanos como miembros de la CIG, desde el doctor Ramón de la Fuente, la doctora Medina Mora, el embajador Montaño, y a mí me tocó competir en 1914-13 para ocupar un lugar ahí. El plan, no tenía que hacer un plan, yo propuse el acceso a la morfina en México, las limitaciones que tenía en América Latina en mi experiencia en cancerología, y se armó una votación, y recuerdo en el embajador de entonces en México en la ONU, pues me llamó y me dijo: doctor, por primera vez ganamos en penales, por un voto le ganó México a Alemania, y usted ahora es a partir de entonces miembro de la JIFE. Y efectivamente esta es la JIFE, en donde pude participar varios años y entender bien cuál era el concepto del acceso a la morfina en el mundo. Hicimos varias propuestas durante ese periodo. Lo importante en México es que fui a COFEPRIS, fui a la Secretaría de Salud, y hicimos entonces una comisión que se llamaba Comisión de Respuesta Rápida, era entender por qué no había tanta morfina como la que se necesita en México.
Y juntamos a la industria farmacéutica, juntamos a las farmacias, obviamente regulados por la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. ¿Y cuál es la problemática del acceso a la morfina? Pues que estos convenios obviamente vigilan la producción y la exportación de tanto morfina, obviamente, y de todo tipo de estupefacientes. Esto es desde 1961, hay 2 convenios que regulan quién produce la morfina, cómo se solicita y cómo se envía prácticamente a todo el planeta. Y esto está dentro de un convenio internacional. ¿Por qué? Pues porque surgía una increíble ironía. Tenemos miles de toneladas de producción en México de heroína y no teníamos acceso a la morfina. Entonces, este sistema de fiscalización tiene que prevenir el abuso, obviamente de la marihuana, del LSD, de todas las que son las drogas en cierto grado de adicción, evitar la desviación de los estupefacientes al mercado legal y obviamente permitir el acceso universal de sustancias psicotrópicas. Son prácticamente todos los países del mundo, 95% que firman este convenio, que permiten entonces la exportación y el acceso a la morfina en las condiciones que se solicitan y que ello permitiría a cualquier país del mundo, de acuerdo a sus necesidades, tener el acceso a la morfina. Estos son precisamente los países productores de morfina en el mundo, en donde desde hace muchos años la ONU, en base a regulaciones precisas y exactas de quién, cuándo, cómo y en dónde se puede producir morfina, año con año hay una producción de morfina a nivel mundial dispuesta y accesible a prácticamente todo país que así lo requiere dentro del marco de la JIFE y dentro de los marcos de convenios internacionales. Esto era hasta donde yo estaba trabajando, estuve todavía en el 17, donde me regresé a México por una asignación ahí del Programa Nacional de Cáncer, pero aquí está el secreto. Esta es la producción de morfina, hasta aquí en estos son niveles de toneladas anuales a nivel mundial por este grupo de países. Esta es, como ustedes pueden ver, y aquí lo indica, la línea, la utilización de morfina. Entonces, obviamente hay una mayor oferta a la demanda de morfina. O sea, existe morfina suficiente para cubrir prácticamente a todo el planeta de las decisiones en base a la producción anual de morfina legalmente avalada por la ONU. Sin embargo, si nos seguimos del 2015 al 2023, vean ustedes, estamos igual o peor, pero lo importante y el mensaje final y la propuesta y el reto que tenemos hacia México y América Latina, pues es que hay una gran cantidad de reserva de morfina que no se utiliza, que está ahí produciéndose año con año y que nosotros batallamos aquí en cancerología, seguramente aquí en nutrición, para conseguir tabletas de 10 miligramos de morfina en un grupo enorme de pacientes oncológicos, somos miles los que vemos ahí, en etapas muy avanzadas de la enfermedad, con gran necesidad de apoyo de cuidados paliativos y que lamentablemente no podemos ofertarles la morfina que así lo requieren. Entonces, ya se han hecho varios estudios, obviamente, publicados en diferentes revistas, en el Lancet, en el informe anual de este JIFE, de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y sabemos hoy por hoy que el 92% de la morfina que se produce anualmente solo llega al 17% de la población global, toda ella habitada en el primer mundo. El resto de la morfina, es decir, el 8% de la morfina, debe de cubrir necesidades del 83% de la población, obviamente en países en vías de desarrollo. Entonces, esta inequidad tan enorme que existe entre países pobres y países ricos, es precisamente por la mala planeación, la mala solicitud y la problemática burocrática que tiene. Entonces, sabemos ya hoy quién produce, cuántas toneladas y sabemos que hay grandes cantidades de reservas. Eso me lleva a lo que ya se ha señalado, el número de unidades de cuidados paliativos. Hay, pues obviamente en países plenamente desarrollados, gran número de unidades de cuidados paliativos integrales con acceso a morfina.
Y México pues está en una provisión aislada en relación al acceso como el resto de América Latina. Chile y Argentina son países que afortunadamente tienen un buen acceso a morfina por una cultura ya de varias décadas de ahí. Entonces una idea, esto no está actualizada a la fecha de reciente, pero sí da dimensión del problema del acceso a la morfina. Estas son las distribuciones de la población de las clínicas de cuidados paliativos en Estados Unidos, en Canadá, en México, la población que deben de cubrir y obviamente la razón por habitante en relación de 7 millones de pacientes o de gentes que potencialmente pueden ir al acceso a morfina. El consumo anual para estos, pues ya lo pueden ver, es casi de 20 veces en relación a los Estados Unidos y claro, esa es la enorme contradicción entre el abuso en diferentes países y las limitaciones que tiene nuestro país. Entonces, para ir cerrando estas limitaciones y oportunidades que tenemos, obviamente hay un acceso limitado a estas medicinas esenciales, ya se ha señalado desde el inicio de esta sesión, la educación y el conocimiento. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer estas políticas que incluyan en forma más integral, más abierta? Obviamente nutrición lo tiene, cancerología lo tiene, pero en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, pues es mucho más difícil, aunque hay esfuerzos, este acceso a un cuidado integral de cuidados paliativos. Y obviamente los recursos serán principales. Entonces, algunas propuestas, pues ya que aquí hemos hablado, la prescripción, restricciones del paciente, los límites de prescripción, pues tenemos que hacer una prescripción de emergencia, monitoreado de formularios. No es posible que pacientes de la Sierra de Veracruz o de Chiapas tengan que venir aquí a San Fernando por una receta de morfina. Entonces, las propuestas, y para ir concluyendo esta breve presentación, el diagnóstico es que tenemos un control restrictivo de medicamentos. Hay una falta de disponibilidad de opioides. Hay comerciales que son muy caros y que los pacientes no lo pueden pagar. Obviamente sabemos que el segundo y el primer nivel tienen graves limitaciones del conocimiento de la distribución de analgésicos y que no es necesario que el paciente tenga que viajar a nutrición por una receta de morfina o de buprenorfina. Y obviamente junto con ello, y esto es otro de los retos importantes, sin la falta de servicios de cuidados paliativos que integren la morfina, pues obviamente tendremos permanentemente estas limitaciones. Ahí se necesita un decreto, sé que ha habido algunos esfuerzos de la Secretaría de Salud, del Gobierno Federal, pero la operación de ello es aún problemática. Entonces, propuesta 2, cuadros diferentes, cuadros básicos de sulfato de morfina oral, es buena, bonita, barata, no caduca y no hay tabletas para los pacientes. Los pacientes tienen que a veces inyectarse, que es lo que tenemos ahí en cancerología, por ejemplo, subcutáneo, y en paciente geriátrico, obviamente aquí estamos llenos de geriatras, saben las limitaciones de usar la vía subcutánea. Obviamente la industria tiene un papel importantísimo. Un ejemplo, Costa Rica produce la morfina a nivel gubernamental, no la subroga la industria farmacéutica. Ellos la producen, ellos la distribuyen, pues porque obviamente no es un negocio en muchas ocasiones, está costo bajo de la morfina. Obviamente el uso de genéricos de ese punto y obviamente desmistificar el uso clínico de opioides. Habíamos hecho varias cruzadas, de hecho con el doctor Juan Ramón de la Fuente, cuando estaba en la UNAM y el INCAN, hicimos varios seminarios sobre el acceso a morfina y obviamente tenemos que esto hacerlo en el marco internacional de la JIFE, de acuerdo a la realidad de México. Hay morfina para México, hay toneladas de heroína, pues tenemos que hacer este equilibrio de buscar más morfina legal para los pacientes. De manera que para concluir esta presentación es un reto multifactorial. Obviamente los médicos, los paliativistas no lo van a resolver solos, se requiere de este esfuerzo múltiple. Tiene que ser una responsabilidad compartida entre todos estos actores, al igual que la heroína y la marihuana. Y en el JIFE, uno de los 13 miembros era de Estados Unidos, y pues yo le cuestionaba, oye, pero nos achacan a nosotros su pandemia de fentanilo, de heroína, de cocaína, ¿y ustedes qué hacen al respecto? Y es una cosa increíble, o sea, decía que no era un problema de educación y de cultura americana, que era un problema de México que me daba. Pero el efecto, obviamente, y la responsabilidad sigue ahí, la JIFE así lo establece.
hay que tener un equilibrio naturalmente en la regulación y el control. No queremos caer en las epidemias de morfina de otros países, pero obviamente este acceso es absolutamente de beneficio público y todos estos actores tenemos que participar activamente. Entonces, con ello, lo único que me resta es darles las gracias y esperemos estar listos para la sesión de preguntas y comentarios. Gracias nuevamente por su atención. ¿Alguien en el auditorio o que estén conectados virtualmente, alguna duda o alguna pregunta para alguno de nuestros panelistas? Hola, buenos días, excelentes presentaciones. Yo tengo una pregunta para el doctor Moar. ¿Qué es lo que se necesita para que los países tengan acceso a estas reservas de morfina? O sea, ¿cuál tendría que ser la acción concreta del Gobierno de México o de la Secretaría de Salud o de las instituciones para aumentar la importación? ¿Es nada más comprar o los marcos legales no lo permiten? O sea, ¿cuál tendría que ser el paso concreto para tener más acceso? Ese era un debate precisamente en la JIFE y a México pues, nos tocaba mucho explicar por qué México no solicitaba más morfina. O sea, las reservas están ahí, no es un trámite complicado, es simplemente establecer las necesidades. Colombia, por ejemplo, en ese momento, pedía 20 toneladas de morfina anuales. México no llegaba a la tonelada. Entonces me preguntaban, bueno, Moar, ¿qué hace México? ¿Por qué no lo pide? O sea, ahí creo en parte una especie de opiofobia aquí en México. Obviamente el problema del narcotráfico y esta gran invasión de heroína, pues también hacía que el gobierno tenía estas limitaciones, pero creo que ya es momento de, pues obviamente no es un problema legal, es simplemente tener una buena planeación de las necesidades en todos los campos, no en cáncer, en todos los campos. México necesita 15 toneladas de morfina. Se solicita y nos la mandan, gratuita. Aquí se embala y obviamente viene el proceso de la producción comercial de ampolletas, parches, tabletas, etcétera, y ahí está atorado, pues porque yo entiendo que no es un gran negocio, pero entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ustedes lo saben mejor, pues han generado opioides, alcaloides sintéticos, semisintéticos de alto costo. Entonces, pero la morfina per se hoy es abierta, gratuita, y México como gobierno puede hacer la solicitud de acuerdo a sus necesidades y con ello puede recibir 20 meses más de lo que nosotros tenemos. Gracias. Tengo dos preguntas, una para la doctora Pérez y otra para el doctor Dale. Doctora Pérez, en este caso, bueno, ya que hablamos de alimentación, ¿qué papel, pros, contras que hay descrito, cómo está la evidencia en cuanto a nutrición parenteral, en este caso en pacientes con terminalidad y en este caso terminalidad por demencia? Y para el doctor Dale, ¿cuál es la valoración práctica que se hace por las guías ASCO? Está obviamente enfocada en pacientes oncológicos para evitar todas las complicaciones de no realizar la valoración. Pero hay otras muchas especialidades que también se pueden beneficiar, digo, casos los conocemos todos, los que nos dedicamos a esto, que siempre ese conflicto entre los objetivos, ¿no? Cuando uno ve, llevas medio sabido un poquito con cardiología, ¿no? De pronto que polifarmacia y todas estas cuestiones, ¿cómo se podrían beneficiar estas, o bueno, considera usted que otras especialidades pudieran beneficiarse de esa misma valoración práctica, una valoración geriátrica práctica para pues también guiar sus conductas terapéuticas en cuanto a objetivos geriátricos? Do you want to go first? No, you go ahead. Okay. Gracias por la pregunta. Fíjate que no hay literatura como tal de nutrición parenteral que yo haya encontrado, pero
si de por sí la enteral, ¿no? ya sea por sonda o por gastrostomía, se considera algo invasivo de hacer en esta población, pues la nutrición parenteral, con mucha más razón, es aún más invasivo, ¿no? Bueno, además de las limitaciones, de que un paciente con demencia avanzada se puede ir a su casa con una gastrostomía. Tenemos pacientes que se llegan a ir con nutrición parenteral, pero es un gran problema, ¿no? Además que es muy costoso, se requiere muchísimo cuidado del catéter, y los pacientes que tenemos con nutrición parenteral por otras enfermedades, generalmente intestino corto, son pacientes que regresan muchísimo a hospitalizarse por diferentes causas, pero muchas veces con infección asociada a catéter. Entonces yo creo que en el escenario de un paciente con demencia grave, realmente la nutrición parenteral no tendría ningún papel. Thank you very much for the question. The PGA, the PGA is, sorry, I'm still getting used to when I'm getting translations and not, sorry about that. The key to the PGA and how we developed it was to make it as easy as possible for people to use, why we've been calling it practical. 80%, 85% are just reports from patients or families that could be entered into the medical record before they even come to the clinic, so they're not done within the clinic itself. There are some in-clinic assessments, but they can be done by trained personnel. In the US, we have our medical assistants, not even the nurses, who are able to do a walking test and a chair stand test and a very short screening cognitive assessment. So we really emphasize the practicalities of it. To acknowledge one thing, this particular collection is not exactly what's in the studies. It's what we've done in the studies that was considered too long, and we've boiled it down very, very nicely. I would absolutely love to have cardiology, for example, take up the same issues, because I see the value of it is not just for chemotherapy, it's for interventions for falls, it's for prognostic information for someone, say, with advanced heart failure. So our belief is that it could be used across that. There's the tension between how much evidence do we have in, say, cardiology versus what we've gotten in cancer so far. But please, if you're interested, please send me any information you have. We love to collaborate with people. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas, una para el doctor Hernández. En geriatría, mucha consulta es a domicilio y, como usted menciona, muchas veces no quieren acudir a hospital. Además, en estados, por ejemplo en Chihuahua, que es de donde yo vengo, hay poca conciencia acerca del delirium. En caso de que los pacientes y familiares no quieran acudir a hospital y que hay poco medicamento, incluso inyectable, para administrar en casa, ¿qué solución podríamos aportar con la familia en casos de delirium terminal? ¿Es posible la sedación paliativa en casa o no? Y mi segunda pregunta es para la doctora Pérez de Hacha. Menciona que es muy importante la comunicación y estoy 100% de acuerdo con eso, pero otra vez en estados como Chihuahua no hay una ley de voluntad anticipada, hay una propuesta que lleva estancada 3 años pero no avanza, y muchas veces cuando acuden los pacientes con demencia ya llegan en estadios avanzados porque creen que es parte normal del envejecimiento. Mi pregunta es, ¿el momento ideal para empezar a platicar de directrices anticipadas, usted consideraría que es en la primer cita o es mejor crear una relación médico-paciente-familia y empezar a hablar de estas situaciones? Gracias. Gracias por la pregunta. Mira, la verdad yo creo que si lo puedes iniciar desde la primera consulta, muchas veces el mismo paciente o su familia empiezan a hacer preguntas, ¿no? Entonces, si se abre la posibilidad, aprovéchala, ¿no? Es lo que siempre le digo a los residentes.
Ahora, si es la primera consulta donde tú estás dando el diagnóstico de demencia, pues creo que no sería la mejor opción, ¿no? Porque de por sí ya es una noticia fuerte. Entonces creo que en esas circunstancias es mejor ir construyendo una buena relación con el paciente y con su familia también, y poco a poco ir tocando estos temas, ¿no? Pues a veces uno intenta sacarlos, hay que también saber cómo hacerlo, ¿no? Por eso la importancia también, yo creo que nos deben de enseñar cómo decir malas noticias, cómo tener estas conversaciones difíciles desde nuestro entrenamiento en la carrera. Creo que la mayoría no las tenemos y las tenemos que ir aprendiendo en el camino. Es algo que nos enseñan mucho en el entrenamiento en cuidados paliativos, pero hay que saber también cómo sacar el tema, ¿no? Así como sacar los temas de reanimación, etcétera. No es nada más llegar y si se le para el corazón y se muere, ¿lo reanimo o no? ¿No? Que he visto que gente así lo pregunta. Entonces, saber cómo plantearlo, y si la familia no lo acepta de manera inicial, que hay muchos que no lo quieren pensar, que no lo quieren hablar, respetarlo, ir viendo cómo se da la relación, intentarlo nuevamente en consultas posteriores. Okay. Su pregunta me parece que tiene que ver con esta pregunta más amplia de si es mejor morir en casa o no. En encuestas en todo el mundo, incluyendo en nuestro país, cuando les preguntan a las personas dónde prefieres morir, prácticamente todos responden que preferirían morir en su casa. Cuando a mí me hacen la pregunta de si es mejor morir en casa o no, yo respondo, es mejor morir con cuidados paliativos. Entonces, si se pueden implementar los cuidados paliativos en casa, probablemente sea la mayor opción, pero en muchísimas circunstancias, en muchas casas de los mexicanos, no hay forma de implementar los cuidados paliativos adecuados. Y en esa circunstancia, sin duda, no es mejor morir en casa. Yo creo que solo se pueden implementar los cuidados paliativos cuando existe la capacidad de mover el equipo multidisciplinario a ese domicilio. Cuidados paliativos implica mínimo la atención de un médico y una enfermera, pero en muchas circunstancias se necesitan muchos más componentes, psicológico, psiquiátrico, tanatológico. Si se puede mover eso al domicilio, maravilloso. Por ejemplo, en México ha habido diferentes como iniciativas, tanto privadas como gubernamentales, de instituciones de asistencia privada, que han intentado esto, mover el equipo multidisciplinario a domicilio, y lo han logrado, y en esas circunstancias me parece una gran alternativa. La parte más específica de su pregunta tiene que ver con si se puede hacer sedación paliativa a domicilio o no. Hacer sedación paliativa implica asegurarse, primero, que está indicado, que se implementa de una forma que eso no se convierta en una eutanasia no buscada, y que haya un monitoreo adecuado. Nunca es adecuado dos cosas: pedirle a la familia que haga una sedación paliativa. Yo ni siquiera le pediría a un médico no paliativista que se atreva a hacer eso, mucho menos a la familia. Y segundo, que haya un monitoreo, es decir, se inicia la sedación y tiene uno que estar ahí al pendiente para ver qué es lo que ocurre. Si se puede implementar eso, si se encuentran con los recursos humanos y técnicos para llevarlo a cabo, sin duda alguna se puede. Lo que no se vale es hacerlo mal, ¿no? Creo que en muchas circunstancias la sedación paliativa se tiene que hacer en alguna institución, justo porque solamente ahí se puede implementar. ¿Alguien más en el auditorio? ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Puedo? Claro. Hacer un par de preguntas rápidas. Primero, para el doctor Dale, estas guías de ASCO para el paciente oncológico en general, en el paciente geriátrico, pues son múltiples enfermedades en oncología del geriátrico. ¿Tienen ustedes alguna, digamos, guía en general para alguna neoplasia o algún grupo que se pueda adelantar y decir aquí son vulnerables, aquí hay que ser, o es básicamente por la edad y en general la vulnerabilidad del paciente? Y la otra es para usted, doctora, pues obviamente ahí en cancerología y oncología en general es complicado la voluntad anticipada, porque está firmada, pero llega un hermano que vivía en Guatemala y dice no, y la mamá dice que sí, luego lamentablemente el paciente, que es el que iba a decidir, ya no está en condiciones. ¿Cómo lo manejan o qué propuesta tendría para equilibrar esa voluntad anticipada? Gracias. Thank you for the question. I want to make sure I understand. Do you mean for patients who are also not older patients, or do you mean the multidisciplinary for the older patients? Only older patients. Okay. Only older patients. Okay, so
In the guidelines themselves, we give a lot more detail and caveats than what's only in the PGA or that short assessment. We believe that in some circumstances, you need more than only that practical geriatric assessment to do complete assessment. Sometimes it's only a first step to say, we found some of the problems, but you need to see an actual geriatrician or a palliative care doctor to address all those problems and do a fuller assessment. My own clinic, for example, I see frail patients over 75. They're very complicated, and they cannot really be managed in an oncology clinic in most cases effectively. But it's best that the specialists, when they're so limited, we get the right patients to those groups, and that other patients get managed by others through training, if that makes sense. A tiered approach for most patients, and then a much smaller group who gets specialized care is the idea. Gracias por la pregunta, doctor Moar. Sí, la verdad es que muchas veces estas cuestiones son inevitables, ¿no? Nuestra experiencia aquí en el instituto es que generalmente se cumplen. Realmente en un mundo ideal, desde el principio se tendría que tener a la familia que quiere estar involucrada en la toma de decisiones presente. En otros países, por ejemplo en Canadá, donde yo entrené en cuidados paliativos, está muy bien establecido por la ley. Cuando un paciente ya no tiene capacidad de tomar decisiones, ¿quién es el sustituto aunque ellos no lo tengan escrito, ¿no? Y generalmente es por jerarquía. Primero es el esposo, la pareja, después vienen los hijos, los hermanos, etc. La verdad no estoy muy familiarizada, a lo mejor el doctor Hernández nos puede ayudar más aquí, pero hasta donde yo sé aquí no está, no sé si está tan bien establecido legalmente. Hay como muchas dudas, ¿no? En los estados donde está establecida la voluntad anticipada, sí está legalmente que se tendría que seguir la voluntad anticipada, pero en la práctica real surgen justamente estos conflictos que uno intenta de todas formas mediar, aunque se supone que tendría que seguirse la voluntad anticipada porque es lo que el paciente quería claramente ante notario, uno intenta no tener problemas con la familia, ¿no? Luego, en cuanto a cuando no queda claro quién toma las decisiones, sí en la norma oficial mexicana y en la Ley General de Salud se establece cómo se ponen los criterios, pero casi siempre se operacionaliza de una forma diferente en los hospitales, porque a veces las personas que les tocaría pues simplemente no están presentes. Entonces, en casi todos los hospitales en México, más bien hay un responsable legal que es el que hospitalizó al paciente y casi siempre las decisiones las toma esa persona, aunque podría haber problemas, casi nunca los hay, podría haberlos, ¿no? Gracias, doctor. Pues muchas gracias. Por último, para cerrar ya el Congreso, me gustaría presentarles a la doctora Argelia Lara Solares. Ella es especialista en anestesiología egresada de la UNAM y posgrado en clínica del dolor en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, fellow en dolor oncológico en el Hospital Gregorio Marañón, Madrid, España, y estancia en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. Ex jefe de la Clínica de Dolor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México y médico del staff del Centro Oncológico Fundación Clínica Médica Sur, Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Lara. Bueno, pues muy buenas casi tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí. Volver una vez más a este auditorio es fantástico siempre. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es particularmente importante para todos aquellos que traten pacientes con dolor. Y yo estoy segura que aquí todos los que estamos involucrados en temas de salud, evidentemente enfocados en el área de geriatría, tenemos que ver con dolor. Yo les diría todavía algo más. Adicionalmente, como cultura general, nos conviene saber de dolor, porque no vaya a ser que un día de estos nosotros seamos los pacientes, algún familiar, o sencillamente nos pidan una segunda opinión. Entonces, es muy importante saber qué hay de nuevo bajo el sol en el campo del dolor y luego cómo esto se extrapola y se puede aplicar al campo de la geriatría y especialmente cuáles son los enfoques más recientes que hay en el campo de la farmacoterapia. Así que este es mi disclaimer.
Y una de las primeras preguntas que yo quiero que ustedes mismos se hagan, si quieren piénselas, las podemos comentar al final. La primera es, ¿tiene usted pacientes con dolor? Es que la respuesta es rotundamente sí. ¿Quién no tiene pacientes con dolor? Vamos a tener que cambiar esta pregunta. Tal vez, decíamos antes, los radiólogos no, pues resulta que también tienen ya pacientes con dolor, ya están haciendo manejo intervencionista, por ejemplo. Entonces, prácticamente todos los médicos tenemos contacto con pacientes con dolor. Y la pregunta es, ¿en qué circunstancias? Porque finalmente no es lo mismo ser un cirujano y estar atendiendo constantemente pacientes con dolor perioperatorio que estar en un ámbito geriátrico, donde los desafíos son mucho más grandes. Siempre he pensado que atender pacientes geriátricos con dolor o en fases finales de la vida es un gran ejercicio mental, porque si lo piensan, por un lado están todas las comorbilidades que ya puede tener esta persona, por otro lado también está la posible falla orgánica o fallas que pueda tener, la potencial interacción farmacológica, dado que muchos de ellos van a estar con polifarmacia, y además esta famosa triada del dolor. Dolor por un lado, ansiedad, depresión por otro, trastornos del sueño. Y la cereza del pastel, los posibles trastornos cognitivos. Así que tenemos absolutamente todo para tomar en cuenta desde muchos ámbitos, social, psicológico, a veces psiquiátrico y evidentemente biológico. Así que la conjunción de todo esto vuelve al paciente complejo, sin ninguna duda. Bueno, esto ya lo saben todos ustedes, vamos a recapitular y vamos a contextualizar el tema concretamente. Lo primero es que, ¿qué tan frecuente es el dolor en adultos mayores? El dolor crónico se ha evidenciado que está presente aproximadamente en el 50% de los adultos mayores, por ejemplo, los que están institucionalizados, los que habitan en asilos. Otro tipo de datos también existen para pacientes que se mantienen en casa o son ambulatorios. Depende de la edad. No es lo mismo tener 65 que 95, como todos sabemos. Ahora, el dolor persistente, sobre todo aquel de muy larga duración, independientemente de su intensidad, desgasta a las personas. Alguna vez hay pacientes que han llegado a comentarme, es que no es que yo tenga dolor 10/10 todo el día, sería imposible de tolerar, por cierto, sino más bien es que no se me quita nunca. Tengo dolor moderado, pero lo tengo hace 15 años. O sea, es imposible vivir así un día sin dolor, ¿no? Un descanso, no hay. El dolor crónico generalmente se mantiene, como su nombre lo indica, a lo largo de mucho tiempo y esto desde luego tiene un impacto a todos los niveles. Así que el dolor persistente, como ven ustedes, tiene una relación directa con el deterioro de la funcionalidad, lo cual es muy grave, porque entonces es una causa importante y un contribuyente mayor para la dependencia. El mayor problema sociomédico que vamos a enfrentar en las siguientes décadas, y ya estamos en eso, es que alguien dependa de otros, porque eso es una bola de nieve, porque al final, bueno, pues ese otro, ¿quién es? El familiar tiene que dejar de trabajar, renunciar a su propia vida para cuidar al papá o al abuelo enfermos. Entonces, por supuesto que esto tiene costos a otros niveles. Por lo tanto, la pérdida de la funcionalidad y de la autonomía es algo que generalmente se acompaña cuando el paciente tiene dolor. Ahora, el dolor persistente en adultos mayores tiene otros efectos también ampliamente reconocidos ahora. Por ejemplo, pérdida de la movilidad y de la independencia. Todos sabemos que especialmente en aquellos dolores de tipo mecánico, por ejemplo los artrósicos, si el paciente se mueve menos, también le duele menos. Pues entonces se va quedando cada vez más inmóvil y existe este término kinesiofobia, el miedo al movimiento. ¿Por qué? Porque duele. Entonces de manera inconsciente el paciente se va quedando cada vez más inmóvil. Esto genera sarcopenia, debilidad y al final deterioro global. El dolor persistente también puede precipitar el inicio, como decíamos, de otro tipo de problemas como podrían ser los emocionales, depresión, disminución de la ingesta nutricional y finalmente todo esto nos lleva, como este efecto bola de nieve, a que el paciente se deteriore cada vez más. Por lo tanto, tenemos que manejar al dolor lo mejor posible. A ver, la naturaleza del dolor implica que hagamos diagnóstico. Yo los invito, doctores, a hacer diagnóstico del dolor la próxima vez que tengan un paciente en su consulta. Es que a veces uno dice que raro, ¿cómo que diagnóstico? Que no es nada más presencia o ausencia de dolor, tal vez leve, moderado, severo, pero hasta ahí llegamos casi siempre. Les informo, para poder hacer una evaluación completa del dolor necesitan tener 5 respuestas. Número 1, ¿este dolor es agudo o es crónico? Es decir, cronología estimada.
Agudo, pues el de corta duración, crónico el de larga duración, eso lo sabemos todos. Lo que ya no todos sabemos es dónde está la frontera entre los dos. Pues les informo que en la actualidad y por medio de un consenso internacional de la International Association for the Study of Pain, la frontera son 3 meses, es decir, desde 1 segundo y hasta 3 meses es dolor agudo y más de 3 meses es dolor crónico. Hay quien opina, 3 meses dolor agudo, qué raro, ¿no? Suena muy largo. Puede ser, esto se puede discutir, pero efectivamente dentro de este rango se considera que es un dolor potencialmente reversible o que se puede autolimitar. Cuando tarda más tiempo, pues ya se vuelve crónico, puede tener muchos cursos clínicos, no significa que se quede para siempre, pero ya se va complicando el pronóstico. Por otro lado, el síndrome doloroso. Este es fundamental, la estructura que está ocasionando el dolor. No es lo mismo tener un dolor visceral que un dolor por metástasis óseas o tener algún tipo de dolor, por ejemplo, neuropático. No es lo mismo, además no responde a los mismos tipos de moléculas. Por un lado tenemos al dolor nociceptivo, depende de nociceptores, que son los receptores especializados en dolor y están presentes básicamente en tejidos musculoesqueléticos y viscerales, así se subdivide. Neuropático, la definición actual es que es aquel causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso. Luego tenemos por aquí esto que dice ambos y luego dice mixto con una interrogación. ¿Por qué dice esto? Porque oficialmente el dolor mixto no está aceptado por ninguna organización internacional. Por lo tanto, es una propuesta y esto desde luego viene a colación porque muchos síndromes dolorosos tienen esta sobreposición sindromática, como vamos a ver en un momento más. Muy importante este que está aquí, nociplástico. No sé si lo habían escuchado, pero si no, bueno, pues es que apenas se agregó a la taxonomía en 2017, por lo tanto no tiene tantos años. ¿Qué es esto de nociplástico? Es un dolor donde no se puede evidenciar un daño estructural o biológico, pero sí se asocia con un daño funcional. El ejemplo clásico es fibromialgia. Luego la causa, pues este está más fácil, esto es oncológico o no oncológico. Y luego la intensidad, hay muchas escalas para medir intensidad, se sugiere que siempre pregunten 2, una numérica y otra categórica. Numérica de 0 a 10, categórica leve, moderado, fuerte, muy fuerte, insoportable. Lo importante es que haya correlación entre las dos. Si yo le pregunto a un paciente de 0 a 10 ¿cuánto te duele? Y me dice 8, pues yo esperaría que cuando le diga, bueno, ahora dime desde el punto de vista categórico cómo está ese dolor, me diga muy fuerte. En cambio, si me dice 8 y luego me contesta leve, no me está entendiendo. Y es muy importante que ustedes determinen la intensidad del dolor porque en función de esa intensidad ustedes deciden potencia analgésica. Es un tema súper crucial de su intervención médica, por lo tanto es una gran pregunta. Pero dijimos que eran 5 características que deberíamos tener en mente. ¿Cuál es la quinta? ¿Quién es esta persona? ¿Cuáles son sus comorbilidades? ¿Tiene algún tipo de alergia? ¿Es una persona que toma otros medicamentos? Hay que pasar este checador de interacciones, no solamente con lo que ya toma, sino con lo que yo pretendo agregarle si es que le voy a prescribir algún medicamento. Y por otro lado también entender su contexto desde el punto de vista funcional y también qué esperamos de nuestra intervención farmacológica. Les presento el asta dorsal de la médula espinal. Esta es una micrografía electrónica de alta resolución. Obviamente el punteado es artificial, pero aquí tenemos el patrón de aferencias de las fibras que llegan al asta dorsal. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque el asta dorsal es la estructura neuroquímica más estudiada de los últimos 20 años. Se han descrito más de 120 nuevos neurotransmisores. Todavía no entendemos por completo qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista neuroquímico en el asta dorsal, pero sí ha habido un avance muy importante. Aquí ocurren procesamientos súper complejos que tienen que ver con el recoger la información de la periferia, por ejemplo, si hay una lesión, un golpe, una cirugía, esa información que está ocurriendo en la periferia, que tiene que ver con cascadas inflamatorias, se llama sensibilización periférica, pero esto tiene relevos neuronales hasta que llega al primer blanco en el relevo a nivel del sistema nervioso central, y este es el asta dorsal, y de ahí siguen vías supraespinales, espinales, etcétera. Pero aquí lo importante es ver que en el asta dorsal ocurren procesamientos que pueden generar que el dolor se cronifique. En los últimos 2 congresos mundiales de dolor, prepandemia y pospandemia, uno fue en Boston, el otro fue en Toronto, bueno, pues se discutía este tema como uno de los más importantes del congreso. ¿Cómo es posible que un dolor se cronifique? ¿Se lo habían preguntado?
porque no todo el mundo tiene dolor crónico. A ver, ¿por qué no todas las personas amputadas tienen dolor fantasma? ¿Por qué no? ¿Por qué no todos los que tuvieron herpes zóster tienen neuralgia posherpética? ¿Por qué no toda la gente que tiene datos radiológicos de artrosis tiene dolor? Hay gente de 95 años que tiene de todo, pero menos dolor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay mecanismos de vulnerabilidad para unos y de riesgo para otros? Bueno, pues estos procesamientos alterados a este nivel actualmente se conocen como neuroplasticidad maladaptativa. Ese es el nombre correcto y completo. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Que un dolor persistente e intenso puede activar mecanismos anómalos a este nivel. Y aquí es donde empieza la historia de la cronificación del dolor. Por lo tanto, un dolor muy severo o muy prolongado puede detonar esta chispa anómala, por llamarla de alguna forma, y entonces ya no se detiene. Entonces ya comienza a tener su propio curso clínico, a veces independiente de la enfermedad original. Pongamos el mismo ejemplo de la amputación. A veces la gente se preguntaba, pero ¿cómo que le sigue doliendo si ya no tiene brazo o pierna o lo que sea que le hayan amputado? No es posible, esto debe ser algo psiquiátrico. Pues no, resulta que lo que ocurría es un procesamiento anómalo a este nivel. ¿Cuál es el gran mensaje aquí? Deberíamos manejar bien el dolor, ya sea agudo o crónico, porque esto nos va a ayudar a que los cambios neuroplásticos a este nivel no sean tan pronunciados. Esto los antiguos autores lo llamaban la memoria al dolor. Bueno, para intentar que no se genere esa memoria, deberíamos optimizar todos los recursos disponibles para que el resultado, los outcomes, puedan ser mejores. Esta es una imagen que, bueno, pues es un resumen de lo que veíamos hace un rato con respecto a los síndromes dolorosos. Tenemos por un lado a los dolores nociceptivos, por otro a los neuropáticos, por otro a los nociplásticos, y fíjense cómo aquí en el centro se dice que esto es un dolor mixto. Esta es una publicación en la que tuve oportunidad de participar, es un grupo internacional donde el primer autor es el doctor Frank Hagen, él de Alemania, es una autoridad reconocido en el campo especialmente del dolor neuropático. ¿Cuál es el mensaje? A ver, es que dividir a los dolores y clasificarlos nos da estructura. Eso está bien, nos simplifica la toma de decisiones. Está bonito poder hacerlo de esta manera, pero en la vida real no siempre es tan sencillo. A veces tenemos sobreposición sindromática. Les voy a poner un ejemplo de todos los días. Lumbalgia. Es que, bueno, hablemos de cuál, porque puede haber con componente exclusivamente nociceptivo, es decir, músculo esquelético en línea media, sin irradiaciones, con componentes que tengan que ver, por ejemplo, con los discos intervertebrales, con los propios cuerpos vertebrales, con las facetas articulares. Muy bien, pero es que también puede haber dolor ciático. Bueno, sí, estas son las raíces nerviosas a partir de la columna. Pero es que también puede haber los dos. Es que entonces puedo tener lumbalgia, ciatalgia o lumbociatalgia. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Un ejercicio clínico muy depurado. Eso tenemos que hacer, tener un diagnóstico correcto. Al dolor no hay que tratarlo como un síntoma. Actualmente el enfoque terapéutico del dolor crónico en particular es como otra enfermedad más para el paciente y requiere todo un tipo de constructo teórico para poder llegar a un diagnóstico específico. Aquí pueden ver ustedes cómo la propuesta en esta publicación, que fue de hecho un position paper, lo que decíamos es: definamos al dolor mixto, entendamos que muchas veces sí vamos a tener esta conjunción o sobreposición de síndromes en el mismo paciente, en la misma topografía, en el mismo momento evolutivo. Eso puede llegar a ocurrir y de hecho parece que es más la regla que la excepción. Ejemplos muchísimos: lumbociatalgia, cérvico-braquialgia, dolor oncológico sin ninguna duda, osteoartritis. Qué sorpresa, ¿no?, que esté por aquí, que ahora se le han encontrado diferentes connotaciones neuropáticas a la osteoartritis, incluso que remodela desde el punto de vista de resonancia magnética funcional, remodela el funcionamiento de la corteza cerebral, el tener dolor crónico por osteoartritis. Dolor posquirúrgico persistente, que esta es la novedad, se describió hace aproximadamente 15 años y es el boom en este momento, como un dolor después de una cirugía técnicamente impecable y bien ejecutada puede persistir durante mucho tiempo. Alteraciones musculoesqueléticas diversas y la estenosis espinal lumbar.
El dolor posquirúrgico persistente, esto es muy interesante porque se ha podido demostrar que en este caso el dolor puede persistir con diferente duración, diferentes características y a lo largo de un diferente periodo de tiempo, de acuerdo con cada categoría, y es algo que no sabíamos. Les voy a poner un par de ejemplos. El primero, dolor postmastectomía. Las mujeres mastectomizadas, que lamentablemente el cáncer de mama ahora es una epidemia, bueno, pues tienen un riesgo aproximadamente del 45% de quedar con una secuela dolorosa. De hecho, tiene nombre propio, PMPS, Post Mastectomy Pain Syndrome. Esto se describió a raíz de las quejas reiteradas de pacientes que de manera global decían, es que me duele, después de una cirugía perfectamente ejecutada. De hecho, alguna de ellas, una activista internacional, me decía, a ver, cuando voy y le digo al doctor que me está doliendo, él me dice, yo te operé bien. Y lo que ella dice es, no, a ver, un paso atrás, gracias por salvarme la vida. Yo no reclamo nada de eso, lo que digo es que me quedó un dolor importantísimo. Y entonces ahí a veces ya no hay respuesta. Bueno, hay que saber que esto está descrito, que hay maneras de poder intervenir y que como cultura general todos lo tenemos que saber. Otro muy importante, el reemplazo total, ya sea de cadera o de rodilla, también muy común en edad geriátrica. En el reemplazo total de rodilla, hasta el 42% de los pacientes pueden quedar con dolor. Insisto, después de una cirugía impecable. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué les sigue doliendo? Porque se echaron a andar mecanismos de cronificación. ¿Quién se opera? ¿Quién se reemplaza la rodilla? El que ha tenido dolor mucho tiempo. ¿Ustedes creen que ese dolor todo el día, todos los días, 25 años, hasta el día que digo, bueno, sí, opérenme, ¿ustedes creen que ese dolor deja indiferente al asta dorsal? Van ocurriendo cambios neuroplásticos y después, si resulta que además en el perioperatorio no hay un buen tratamiento analgésico, bueno, pues ya ahí se cierra la pinza, ¿no? Al final puede quedar una secuela dolorosa. Hay que entenderlo de esa manera. No solamente estamos hablando de un componente cuando hablamos sindromáticamente de diferentes expresiones clínicas, sino que parecen estarse expresando más componentes al mismo tiempo y por eso se le está llamando dolor mixto. La osteoartritis o osteoartrosis, para no entrar en este debate. A ver, ¿es un dolor mixto también? Existe una evidencia cada vez más grande que sugiere que hay un componente neuropático. Cuando a los pacientes se les aplican escalas de dolor neuropático, estas personas que han tenido artrosis durante mucho tiempo, tienen algunas de estas características. Pueden tener, por ejemplo, alodinia, hiperalgesia. Puede ser muy característico este tipo de manifestación clínica de tal manera que lo asociamos de inmediato con estos descriptores que tenemos en el mundo del dolor neuropático. Por lo tanto, la sensibilización del sistema nervioso hay que entender que va a contribuir a la cronificación de todos los dolores. Desde este ángulo, bueno, pues hay una base neuropática prácticamente en todos los dolores, porque la señalización que ocurrió para que se volviera crónico tuvo en algún momento esta plasticidad maladaptativa y anómala. El componente neuropático siempre debe ser considerado como un gran reto. Es mucho más refractario el dolor neuropático que otros tipos de dolor y por lo tanto, si es este componente oculto que vamos a encontrar en diferentes síndromes dolorosos, puede ser parte de la explicación de por qué no siempre nos va tan bien desde el punto de vista de eficacia clínica cuando tratamos, por ejemplo, una artrosis con un antiinflamatorio no esteroideo. Debería irnos bien, está perfectamente indicado. Tenemos un match perfecto entre el tipo de analgésico y el tipo de dolor. Y no siempre tenemos un resultado óptimo desde el punto de vista de eficacia. Por lo tanto, deberíamos considerar que estos componentes que no habíamos tomado en cuenta pueden estar jugando un papel importante. Bueno, el dolor oncológico. Aquí nos podremos pasar mucho rato, pero es el gran ejemplo de dolor mixto. Un paciente con dolor oncológico se sabe por definición que puede tener 2, 3 y hasta 5 lugares diferentes de dolor. Por ejemplo, una persona que tenga cáncer de páncreas, pues tiene dolor visceral por el tumor, pero le dan quimioterapia, ahora tiene dolor neuropático periférico como efecto neurotóxico de la quimioterapia. Y luego le dieron radioterapia por alguna razón, también puede quedar una secuela. Pero también puede haber paraneoplásicos que causen dolor. Entonces,
una vez más, necesitamos considerar todos los posibles componentes. En el campo del dolor oncológico, se considera que este componente neuropático puede estar presente hasta en 39% de los pacientes con cáncer, pero esto es una cifra bastante modesta, diría yo, sobre todo porque hay muchas posibilidades de que esta persona desarrolle dolor neuropático a lo largo de la enfermedad y a veces debido a los tratamientos. Entonces, por un lado está la enfermedad, luego están los tratamientos que sin duda pueden dejar secuelas dolorosas permanentes, aunque le salven la vida al paciente. Y entonces nos generan otro grupo, el grupo de sobrevivientes al cáncer, que son un éxito terapéutico de la medicina contemporánea, pero pueden quedar con secuelas para toda su vida. Entonces, como ustedes ven, tenemos frentes abiertos y un gran reto por delante en los siguientes años. El dolor neuropático entonces puede ser un componente predominante. Como decíamos aquí, se puede expresar de muchas maneras, a veces por la enfermedad, a veces por el tratamiento, y esto nos puede desafiar para poder tener un control apropiado de este dolor. Podríamos ir entonces planteando una primera conclusión. El dolor es difícilmente un solo síndrome, especialmente en estos dolores crónicos de muy larga duración, donde además hay otras comorbilidades. Y es que a veces los pacientes nos buscan no por un dolor, sino por 2 o 3 dolores en topografías diferentes, con síndromes dolorosos también diferentes y, sorpresa, también con diferentes intensidades. Así que no es tan simple tratar el dolor de los pacientes y mucho menos en edad geriátrica, donde debemos tener en cuenta sin duda el riesgo, lo comentábamos hace un rato, de potenciales interacciones farmacológicas, el hecho de que tengan alguna insuficiencia orgánica que haga que se limite la dosis de diferentes grupos farmacológicos o que contraindique el poderlos prescribir. Así que, como ustedes pueden ver, hay un componente potencialmente nociceptivo, pero también hay componentes neuropáticos, a veces no reconocidos, y también en algunos casos puede haber componente inflamatorio. Así que el dolor nociceptivo, por ejemplo, si comenzáramos por aquí, provoca dolor, aumenta esta percepción del dolor. Puede haber un componente neuropático, sobre todo que es el que le da el matiz de cronicidad, y estas lesiones evidentemente pueden asociarse con diferentes tipos de malfuncionamiento a nivel del asta dorsal. Si a esto le sumamos el dolor inflamatorio crónico, bueno, pues ya tenemos un conjunto de posibles síntomas muy diversos, muy variados que los pacientes pueden presentar. Así que esto es algo con lo que tenemos que vivir. El dolor puede presentarse de manera conjunta, simultáneamente, pero con diferentes intensidades y con diferentes énfasis en cada síndrome de acuerdo con el momento evolutivo. Y llegamos a la gran pregunta, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a prescribir? De todas las posibilidades analgésicas, ¿cuál prescribir? Porque es que además hay que optimizar, hay que intentar evitar a toda costa, y sé que es una filosofía en geriatría, tratar de no dar medicamentos que no sean estrictamente necesarios y, por supuesto, de buscar las dosis mínimas eficaces para cualquier indicación. En eso estamos de acuerdo, compartimos esos objetivos también en medicina del dolor. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues afortunadamente, y esa sí es una de las ventajas de vivir en este siglo, tenemos muchas alternativas, algunas muy conocidas, perfectamente identificadas, sabemos dónde administrarlas y dónde no, pero también tenemos el resurgimiento de algunos planteamientos que yo diría han sido estrategias clásicas, pero que estamos volviendo a retomar. La diferencia es que ahora lo estamos haciendo bajo la luz de los conocimientos actuales y además cada vez con mayor evidencia. Lo primero, les diría que en general tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos, los comúnmente conocidos como AINE, dentro de los cuales está esta nueva generación de antiinflamatorios, los inhibidores COX-2, son más modernos, tienen un perfil de menor gastroenterolesividad, voy a repetir, gastroenterolesividad, ese perfil es lo que los hace atractivos, pero desde otros puntos de vista es muy parecido, todos estos grupos, los dos grupos de antiinflamatorios no esteroideos comparten, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, el riesgo de nefrotoxicidad. Tenemos a los esteroides que también pueden tener indicaciones puntuales en dolor. Paracetamol sigue siendo una molécula clásica, pero también la utilizamos frecuentemente. Los opioides, que bien utilizados son
importantísimos. Hoy no es el tema de los opioides en concreto, pero son medicamentos que hay que aprender a utilizar. Es una herramienta muy valiosa saber cuándo y cuál podemos usar. Y actualmente existen técnicas de anestesia regional que especialmente en el manejo del dolor agudo han resultado muy interesantes. Hablen con los anestesiólogos, se van a sorprender de todas las cosas que se están haciendo ahora guiadas por ultrasonido. Y tenemos el papel de las vitaminas B1, B6 y B12, de las cuales voy a hablar en este momento. El papel de las vitaminas. Yo estoy segura que todos nosotros hemos escuchado alguna vez hablar acerca del potencial efecto de las vitaminas y también nos hemos planteado, ¿y la evidencia existe? ¿Y qué tanto podemos confiar en lo que está publicado? ¿Y en qué tipo de indicaciones podemos utilizar este otro componente dentro de la analgesia actual? Porque ya están consideradas como una de las estrategias a tomar en cuenta por lo menos. Bueno, lo que sabemos es que este grupo de vitaminas, donde particularmente destacan la B1, la B6 y la B12, tienen un papel que hasta ahora no se había reconocido de manera categórica. Teníamos por ahí alguna idea de que podrían funcionar en dolor neuropático, pero siempre estaba el argumento de, bueno, pero si alguien tiene déficit de vitamina B, de la que me digan, ¿no? De la que estemos sospechando, pero si no tiene déficit no tendríamos por qué suplementar. Eso es lo que pensábamos hasta hace aproximadamente 20 años. Este conocimiento, doctores, ha ido cambiando con el tiempo y les voy a decir en qué está sustentado este nuevo enfoque que tenemos acerca de la función general de las vitaminas. Sí en el sistema nervioso, pero también se han utilizado en diferentes formas de dolor, no solamente en dolor neuropático, que es el que uno pensaría que es donde más posiblemente tendrían utilidad, sino también en modelos de dolor músculoesquelético, en dolor lumbar tanto agudo como crónico y en muchas otras formas de dolor en general músculoesquelético asociado con otras variantes. Así que podemos decir que los compuestos del grupo de las vitaminas B son diferentes, cada uno tiene su propia estructura química, su propio papel metabólico que cada vez están mejor identificados. Desde luego son esenciales para la vida y tienen una amplia variedad de funciones en el organismo. Parece ser que no sabíamos todo lo que podían hacer por nosotros. Se conocen funciones, y ahora esta palabra me parece interesante, neuroespecíficas para algunas de las vitaminas B, particularmente para la B1, B6 y B12. Se pueden utilizar, y esto es algo que se comenzó a plantear en los últimos años, especialmente en países como Estados Unidos, también en algunos lugares de la Unión Europea, donde se planteaba si esto podría ser algún tipo de adyuvancia analgésica que nos pudiera ayudar a ahorrar otro tipo de medicamentos, particularmente a disminuir dosis, por ejemplo, de opioides y también dosis de antiinflamatorios no esteroideos o, en su caso, lograr sinergia analgésica. Hay farmacólogos que se han pasado la vida buscando sinergia. De hecho, hay un libro de grandes autores como el doctor Talarida, el doctor Robert Rafa, los que describieron la combinación de dosis fija, por ejemplo, de tramadol, paracetamol, que yo creo que la conocemos todos. Estos dos farmacólogos tienen un libro que se llama Buscando Sinergia. Se dedicaron los últimos 30 años de su ejercicio profesional a buscar ese tipo de multiplicación del efecto. Aunque me parece que queda claro, cuando decimos sumación, es como decir, a ver, este fármaco más este otro, es como decir 3 más 3, voy a lograr sumar, es un efecto aditivo, de adición. Pero cuando busco sinergia es como decir 3 por 3, los mismos dos, pero a dosis específicas pueden multiplicar el efecto. Eso es algo que se busca mucho en medicina del dolor porque tiene un principio que es muy inteligente. Si logramos tener sinergia analgésica, podemos bajar dosis individuales y como podemos bajar estas dosis, los efectos secundarios se mantienen bajos también. Gano por todas partes. Tengo mejor analgesia, necesito menos dosis y tengo menos efectos colaterales. Así que se ha planteado que tienen un papel como tratamiento complementario para diferentes condiciones de dolor. Además, si se considera la baja incidencia de efectos secundarios, su buen perfil de seguridad, se han planteado como una herramienta interesante, sobre todo porque cada vez, como les decía, hay más evidencia al respecto. Pongamos un ejemplo, porque hay muchas combinaciones en la actualidad.
Pero vamos a poner un ejemplo donde hay una combinación, en este caso de diclofenaco con vitamina B6, B12 y B1. ¿Qué es lo que se ha logrado evidenciar? Y de hecho esto tiene publicaciones Cochrane al respecto, por lo tanto el nivel de evidencia que se ha ido generando cada vez es mayor y se respeta cada vez más. Bueno, la función general de las vitaminas, ¿qué es lo que sabemos? Las vitaminas B son compuestos solubles en agua que juegan un papel importante como coenzimas para reacciones enzimáticas y esto tiene que ver con procesos biológicos. La B1 participa en el metabolismo de la glucosa, en la síntesis de neurotransmisores y mielina y en general en la protección de la membrana nerviosa. La B6 participa en la síntesis de varios neurotransmisores y también parece interactuar con algunos tipos de canal de calcio. Y esto es muy interesante porque aquí viene justo a colación el posible papel que tiene para dolor neuropático. La vitamina B12 ayuda en la síntesis de ADN de los oligodendrocitos productores de mielina y también en la síntesis de diferentes neurotransmisores. Por lo tanto, esto ya lo sabíamos, la vitamina B, todo este grupo de vitaminas son importantes para el funcionamiento óptimo del sistema nervioso. Algunos datos que hasta el momento tenemos ya como perfectamente identificados. Número 1, las vitaminas no son analgésicos por sí solos. Esto tiene que quedar clarísimo, pero pueden ser adyuvantes muy eficaces para cotratar el dolor cuando se le suma con otro tipo de agente. De ahí que se busque sinergia analgésica. Se pueden utilizar como cotratamiento del dolor. Se busca precisamente este efecto multiplicado. El efecto antinociceptivo y antiinflamatorio del grupo de la vitamina B también se ha evidenciado y esto nos da la pauta para poder utilizarlo, por lo menos de forma potencial, para diferentes tipos de entidades en dolor. Repito, dolor musculoesquelético, dolor lumbar dentro de este tipo de dolor neuropático sin duda y también dolor miofacial. El uso concomitante de vitaminas B1, B6 y B12, en el caso que estamos poniendo como ejemplo, más diclofenaco, ha demostrado un alivio más eficiente del dolor osteoarticular cuando se le compara, por ejemplo, con la monoterapia con diclofenaco. Además, se logra acortar el tiempo de tratamiento, es decir, parece que no solamente tiene mejor eficacia en el momento que lo administramos, sino que logra acortar el tiempo necesario para tratar al paciente. El nivel de evidencia es 2. La descripción general de estudios con vitaminas B, bueno, pues dado que tenemos poco tiempo, lo que les diría es que sí hay estudios y los invitaría a revisarlos. Son de buena calidad, algunos reconocen claramente sus limitaciones, sobre todo por número de participantes, pero hay otros que ya tienen un gran nivel desde el punto de vista de evidencia. Los estudios que buscan evaluar a la vitamina B en componentes nociceptivos son 16 estudios y aquí se incluyen varias formas, varias metodologías, pero lo interesante es que se han encontrado estos efectos aditivos. Ellos encuentran que son efectos analgésicos o coanalgésicos dependientes de la dosis. En cuanto a los componentes inflamatorios, hay 4 estudios donde podemos ver que hay una reducción del comportamiento del dolor y esto también con diferentes modelos donde se provoca el dolor incluso a voluntarios sanos. Desde el punto de vista del componente antineuropático, es decir, de este objetivo para controlar el dolor neuropático, aquí hay una información cada vez más abundante y con muy buen nivel. Y han demostrado que reduce la alodinia. ¿Se acuerdan de lo que era alodinia? El no tolerar el roce más ligero. Bueno, pues esto que es un componente de lo más desagradable en pacientes que tienen dolor neuropático, se reduce cuando se utiliza este tipo de medicamento y esto es en combinación con otros. Y esto es mediante la administración de vitaminas B y desde luego esto también nos da una idea acerca de que podrían funcionar como un tratamiento complementario para la propuesta analgésica que nosotros queramos hacer. Bueno, otro ejemplo también muy puntual sería el dolor de espalda baja o lumbalgia. Decíamos que puede haber diferentes categorías de lumbalgia, pero en este ejemplo que les pongo, que publica el doctor Calderón Ospina, al que tengo el gusto de conocer, ellos lo que hacen es una revisión sistemática y un metaanálisis, se publicó en 2020 en Pain Medicine.
Lo que ellos publican y demuestran es que hay una acción antinociceptiva de las vitaminas B, B1, B6 y B12, y esto se explica por varios mecanismos de acción complementarios con los de los AINE, en este caso diclofenaco más el complejo B. Por lo tanto, se puede plantear como esta hipótesis clínica que podría ser también una posibilidad de uso futuro para otras formas de dolor neuropático. Hay estudios emergentes donde, por ejemplo, se ha comparado el papel de la vitamina B con otro tipo de terapia y se ha visto que son superiores las combinaciones de vitamina B adicionándolas con algún otro medicamento, como puede ser un gabapentinoide, para manejar, por ejemplo, neuropatía diabética. En conclusión, particularmente en el dolor de espalda baja, sabemos que cuando hay una combinación con vitaminas B hay una mayor eficacia y esto es por este efecto sinérgico que esperamos. Se espera también que tenga efectos antinociceptivos, antiinflamatorios, que se aumente el efecto, en el caso de esta combinación con diclofenaco, que aumente el efecto del AINE, que tenga un efecto antineuropático y desde luego esto todavía se sigue investigando. El punto interesante es que ya tiene un nivel de evidencia que nos permite entender por qué funcionan y adicionalmente tenerlos en mente, este tipo de estrategias y de combinaciones para el futuro, para pacientes que pudieran requerirlo. En resumen, y para ir terminando, también hay una guía FEDELAT, que es esta organización de asociaciones de dolor en Latinoamérica. También este grupo ha hecho investigación al respecto y se ha demostrado en diferentes ensayos clínicos que el manejo concomitante con vitaminas B1, B6 y B12 con otro tipo de medicación ha resultado importante. Se ha demostrado que es fundamental para la nutrición, el transporte, la excitabilidad neuronal y la síntesis de neurotransmisores. Tiene efectos farmacológicos analgésicos como cotratamiento, ya decíamos el nivel de evidencia. El uso concomitante, en el caso de la combinación con diclofenaco, también resultó más exitosa que la monoterapia y en resumen podemos decir que las vitaminas B tiene esta potencialidad neuroprotectora y tiene una capacidad para modular la respuesta nociceptiva y desde luego esto podría mejorar el perfil de los medicamentos convencionales. Para terminar, sabemos todos que el dolor en los pacientes geriátricos tiene retos muy particulares. El que el paciente sea estoico, el que normalicemos el dolor, lo cual está muy mal, decir que esperabas, tienes 80 años, algo te tiene que doler, eso hay que irlo borrando de nuestras mentes, eso no debería ser. Tenemos todas las estrategias necesarias para poder controlar eficazmente el dolor en cualquier escenario clínico, incluyendo el geriátrico. Esto, la idea es evitar que el dolor sea infradiagnosticado o que el paciente geriátrico padezca durante años con dolor innecesariamente. El punto número 2 me parece muy importante. Consideren que el dolor es una emergencia médica. Es que a veces lo tomamos como con mucha calma y lo vamos viendo a lo largo de 10 consultas. El dolor es una emergencia médica por toda la gama de consecuencias que puede tener para el paciente. ¿Cuál sería nuestro papel como médicos? Evaluar sistemáticamente al dolor, plantear alternativas eficaces, mantener siempre monitorizado al paciente y siempre buscar también la manera de ahorrar medicamentos, no solamente desde el punto de vista económico, me refiero sobre todo a poder bajar dosis individuales porque de esta manera también podemos lograr menos efectos secundarios. Y desde luego, y como hemos aprendido de ustedes, detectar prescripciones potencialmente inapropiadas que podrían ser prescripciones excesivas, combinaciones innecesarias, pero también una prescripción inadecuada es una prescripción insuficiente. Entonces deberíamos dar lo mínimo necesario, pero al dolor siempre hay que tratarlo. Con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Argelia Lara por su brillante presentación. Bueno, pues ahora es el momento final de nuestro congreso y he preparado algunas líneas para despedirnos esta tarde. Primero, pues agradecerles su presencia. Quiero decirles que este evento se celebra con gran éxito. El 100% de las sesiones fueron presentadas. También considero que es una reunión con un gran aprendizaje. Nos quedamos con grandes retos para atender mejor a nuestros pacientes,
Controversias en Geriatría justo permitió esta gran discusión en pocos días y yo creo que fue algo muy importante para todos. ¿Me pueden pasar algunos datos de nuestro congreso? Quiero presentarles los datos. Ganaron los virtuales con 489 personas, 313 presenciales. Tuvimos ponentes nacionales 29 y ponentes internacionales 12. De estos fueron los países que fueron representados. En México, diferentes estados, como todos estos que pueden ver. Creo que casi completamos todo el país. También tuvimos presencia de Perú, de Chile, Costa Rica, Cuba, de Estados Unidos, de Francia, Canadá y Argentina. Quiero dar las gracias y una mención especial al doctor José Alberto Ávila Funes, quien es el motor de estos eventos. Juntos hemos creado este legado que estoy segura seguirá dando frutos. Quiero agradecer a todo mi equipo, en especial al doctor Juan Miguel García Lara, quien siempre cerca de las nuevas generaciones de geriatras ha entendido la importancia de mantenernos unidos y a la vanguardia en la enseñanza y en la actualización médica continua. Este congreso representa para el servicio de geriatría el evento más importante del año, principalmente porque convocamos a reunirnos a todos aquellos que pasaron por esta casa y que estoy segura desarrollan las especialidades de sus trincheras, su trabajo es admirable y su presencia muy valiosa para nosotros. También quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ustedes esto no sería posible. Estamos convencidos del importante esfuerzo que se hace. Es un resultado de trabajo en equipo, con ética y profesionalismo, como ahora la industria se conduce. También a nuestra empresa de logística y organización, Convention Plus, que siempre busca darnos el mejor servicio, no solo a los que organizamos, sino a todos ustedes, quienes nos honran con su presencia. Agradecerles su confianza. Terminamos muy satisfechos, muy motivados para seguir adelante y sumarnos con otras ofertas académicas de esta gran especialidad, la geriatría. Por lo que el siguiente año nos centraremos en un tema muy especial. ¿Me pueden pasar la imagen? La salud en la mujer mayor, desde la perspectiva del envejecimiento. Estoy segura que este tema representará un gran reto y lo principal, encontraremos una gran oportunidad para entender y atender mejor a nuestras mujeres mayores. Finalmente, mi agradecimiento, nuevamente, reiterándoles que deseo que tengan un buen y seguro regreso a casa y desearles felices fiestas. Muchas gracias. Gracias. Quiero además pedirles a todos los que están presentes esta tarde, invitarlos a una fotografía de fin, de despedida de este evento, que se realizará aquí afuera, siendo las, mejor acá, la 1:34, doy por clausuradas las actividades de este congreso. Gracias.